A ver, chicuelos, chicuelas, viciosos, viciosas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente martes. En esta ocasión ya les debía traerles estos directos de Fortnite. Ya era necesario. Y más porque les digo, tengo pensado hacer videos de estos personajes. Tengo pensado hacer contenido de los skins que estamos comprando en la tienda o en el pase de batalla. Pienso hacer sus reviews, su propio top, etcétera. Así que este directo ya se los debía. Ya se los debía, era necesario. Porque ya hicimos el directo del príncipe Orin. En teoría sí hicimos el directo de la princesa Alexa. Pero es que no tenían en el título ese nombre, ¿no? ¿Y por qué estoy intentando traerlo de esta forma, no? Ya con el título de probando la skin de Club de Fortnite de la princesa Alexa. O algo así le habré puesto. ¿Por qué? ¿Por qué quise traer otro directo con este personaje? Bueno, porque he visto que muchos de ustedes, en este caso, en las estadísticas, veo que muchos de ustedes visitan los directos que en este caso que tiene un personaje en específico, para entender, para saber qué tan bueno o qué tan buena era la skin y pues probar si es que realmente valió la pena su compra, ¿no? En este caso ya es un club de Fortnite ya bastante pasado. Ya probamos la skin de Astrea en el canal. Ya probamos la skin del príncipe Orin, del club de Fortnite. Y en este caso le toca un directo exclusivo para la princesa Alexa, que en lo personal es una de mis skins favoritas de todo Fortnite hasta el momento. Porque ahorita tengo la skin de Willow, tengo la skin de Harley Quinn en sus dos versiones. Nada más la voy a contar como una. Tengo a la Raven, tengo a la Spider-Gwen, tengo a la Lex... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Rose. Era una chica anime igual. Y tengo muchísimas otras skins que son mis favoritas dentro de Fortnite, ¿no? En mi Ósculo sea igual es una skin que amo muchísimo, que me gusta utilizar. Pero en este caso, ya a pesar de que es una skin, por así decirlo, exclusiva de los del club de Fortnite, quiero mostrarles en este directo qué tan buena fue esa elección de compra, si es que valió completamente la pena. Y calificar sus ítems, ¿no? Ya sean sus skins, ya sea su mochila, ya sea su pico, ya sea encontrar como que sus curiosidades dentro del propio aspecto y darle una calificación final al terminar este stream, ¿no? Así que chicos, para los que estén viendo la repetición y para los que estén viendo esto en directo, les digo, la calificación la van a poder encontrar al final de la línea del tiempo. Ahorita solamente va a ser la presentación. Voy a contestar sus dudas, vamos a hablar un poquito acerca de la skin, vamos a mostrar sus accesorios, vamos a jugar unas cuantas partidas con ustedes si es que gustan. Y hasta el final va a estar todo lo relacionado a la calificación. Si es que realmente valió la pena comprar el club de Fortnite de agosto, que sí, ya sé que va a ser octubre, ya estamos a punto de iniciar octubre. Pero a lo que yo me refiero es de que para las personas que se compraron ese club de Fortnite y no han utilizado la skin, tanto la princesa Alexis, de la princesa Alexa y del príncipe Orin, pues en este directo quiero mostrarles si es que realmente vale la pena utilizar la skin, si es que la tienen, y si no, pues bueno, ojalá recemos que salgan a la tienda en algún día de estos. Yo sigo rezando que vuelvan a traer a mi hermoso Loki a la tienda de Fortnite y a esta chica del ¿cómo se llama este? Del Mecha Osito, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Tiene una canción japonesa, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también espero esa skin con muchas ansias que regrese a la tienda en algún momento. Y si no, pues bueno, disfruten de este directito. Vean si es que realmente era una buena skin exclusiva. Y que vean qué tan bien o qué tan mal, o si es que realmente consideraban que no valía la pena, o si valía la pena haberla adquirido o buscarla adquirir si es que algún día Fortnite se digna de traerla de nuevo a la tienda, ¿no? Así que eso es de antemano todo lo que tenía que decir de momento. Vamos a pasar al Just Chatting como tal, al Just Chatting inicial. Y quiero preguntarles, ¿cómo les ha ido a ustedes, chicos? ¿Cómo se escucha el audio? ¿Cómo se escucha el audio? Que ayer no me estaban diciendo, chicos. Ayer estábamos transmitiendo el directo de Overwatch y no me estaban diciendo que se estaba escuchando saturada mi voz. ¿Por qué? Porque así cuando me la pongo cerca, según yo era para que se me escuchara mucho mejor, porque lo tenía mal configurado el micrófono. Pero habérmelo dicho eso antes y lo hubiese alejado un poco más. Y quiero saber qué tan bien o qué tan mal se escucha ahora, porque ya lo configuré de otra manera distinta y espero que se escuche mucho mejor así, estando un poquito más lejos el micrófono. Pero eso, eso. De antemano quiero saludar a Pacientero1, que pone, ojalá
Ojalá de que sea hoy. Supongo que se refiere a lo del directo. Perdóneme, he estado bastante ocupadita, pero sí, ya le tocaba el directo el día de hoy. Un saludo a esta Hanna o Sakura. ¿Cómo estás, Hanna? Alberto, Jeda, ¿cómo estás, Vicioso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, lo pone aquí todo bien. Y Nico pone su carita feliz. Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Es que ayer estaba escuchando el propio directo y había ocasiones en las que sí me acercaba más el micrófono y se escuchaba mucho más las P, se escuchaba un poco más saturado, y por esa misma razón quiero dejarlo un poquito para ver que también se escucha de esta forma, ¿no? Así que voy a tratar de mantenerme a esta distancia, ¿no? Pero bueno, entre lo que llega más gente y lo que empiezan a escribir por acá en el chat, les voy mostrando para que esto no se haga más largo en la repetición, ¿no? Chicos, tenemos aquí lo que es la skin de la princesa Alexa, que en lo personal, chicos, chicas, es una de mis skins favoritas. Y de hecho, por esta misma skin, ha sido la única ocasión en la que dije, me voy a comprar el club de Fortnite. No es broma, chicos, no es broma. Esta skin se me hace bastante, bastante guapísima. Y lo puedo llegar a decir que llega a ese mismo punto de favoritismo que lo que es para mí, lo que es la skin de Harley Quinn y la skin de Spider-Gwen. A ese punto llega para mí porque es una skin bastante, bastante buena. Pero ojo, el club de Fortnite que estaba en el mes de agosto venía con dos skins. En este caso, venía con la princesa Alexa y también venía con el príncipe Orin, que si no han visto el directito, vayan a ver, ya está aquí en este mismo canal, por si gustan entrarle al chismecito. Igual, ahí tenemos el directo probando la skin del príncipe Orin. Y he de admitirlo, es una skin que en lo personal me gusta mucho. El pico quizás no tanto por la animación que tiene, pero de ahí fuera todo su diseño, tanto de él como de la princesa Alexa, se me hacen bastante, bastante destacados. Y también le dimos una calificación al final de ese directo. En algún momento voy a tratar de traer ese video a lo que es ya el formato pues, de video normal. Vamos a darle su análisis, vamos a hablar de la calidad-precio, si es que realmente vale la pena, en un video conciso para esa propia skin. En este caso, en este directo solamente vamos a hablar de una forma un poco más superficial de la skin. Vamos a hablar un poquito más así como que de mis impresiones y todo eso. Y acá les comentaba, chicos, que hasta el final les vamos a poner su calificación. Acá está apareciendo del lado derecho para ustedes, bueno, de derecho para ustedes, lo que es la review en general de la skin. Vamos a evaluar los aspectos de la skin, los estilos, los super estilos, cosa que en este caso no aplica. Pico o el pico con sus estilos desbloqueables o sus picos o sus estilos alternos. La mochila, el ala delta, el papel, el gesto, si es que llega a tener. En este caso lo vamos a evaluar de esta forma. Vamos a evaluar independientemente de cada aspecto, cada rasgo, y lo vamos a darle una calificación. Y al final lo vamos a sumar todas estas y le vamos a dividir entre las cosas que sí tiene incluido el paquete y cuáles no. Así que en este caso vamos a ver qué también le va a la skin. Pero supongo que le va a ir mucho mejor que al príncipe Orin. lo quiero suponer. Así que chicos, chicas, recuerden, si gustan jugar conmigo, jueguen, nada más manden mi solicitud. Recuerden que los que son miembros del canal tienen acceso a VIP, tienen más prioridad. Así que no importa si eres miembro del canal o no, puedes jugar conmigo. Pero nada más les quiero dejar en claro de que los que son miembros del canal tienen ese acceso prioritario para jugar, ¿cómo decirlo? Para jugar aquí en directo conmigo, para poder charlar, etcétera, ¿no? Así que ya lo saben, chicos, no es tan difícil. En este caso cualquiera puede jugar. Así que si alguien quiere unirse, pues venga, mándeme solicitud. En este caso, chicos, vamos a tener una partida. Ya en este caso, pues para ir calentando, para que se vaya cargando lo que es el mapa, para que ya en las próximas partidas no se tarde tantísimo en cargar. Y pues tener un poquito más ligero lo que es la velocidad de tiempos de carga, ¿no? En este caso. Así que, chicos, vamos a ir empezando. Ayer, no manchen, chicos, estábamos haciendo el directito de Overwatch. Estuvimos hablando de un montón de cosas. Y chicos, créeme que me la pasé viéndome todo mi propio directo, poniéndole las marcas de tiempo para que vayan a ver cierto tema en específico que quizás les pueda gustar a ustedes. Y no inventes, de ese directo logré extraer dos extractos que posiblemente los convierta en algún futuro en videos. ¿Por qué lo comento? Porque la verdad estuve escuchándome y dije, no manches. Como que esta vez sí me pasé como que un poquito de lanza. En este caso me pasé un poquito más de
de... ¿Cómo explicarlo? Me pasé un poquito más de... No de lanza, más bien como que me expuse un poquito más en ese sentido, me abrí un poco más con ustedes y siento que toda la conversación salió bastante natural, especialmente cuando empezamos a hablar acerca de lo de Vegeta, de lo de menos 13 o de otros youtubers en los que me estoy inspirando y todo eso, y de por qué tanto mi nivel de exigencia. Yo estuve checando todo ese fragmento y dije, joder, esto es cine. Esto quizás lo convierta en algún video más corto en el futuro. Ahorita nada más es cuestión de que lo descargue. Pero my god, está buenísimo ese fragmento, chicos. Muy, muy bueno. A ver si le puedo sacar más provecho. Pero me puse a pensar ayer en lo que estaba comentando respecto pues, al tema de la monetización y todo eso. Y se me hace un poquito... Pues vamos a decirlo de esta forma, un poquito triste. Porque de repente me empezó a salir estos videos así del Showcast, hablando de los streamers, de los youtubers y todo eso, de qué conviene más, qué puede ser mejor para nosotros como canal y todo eso. Y créanme, chicos, todas las conclusiones de todos los canales que estuve viendo ayer después de ponerle las líneas del tiempo a mi directo, es de que YouTube sigue siendo la mejor plataforma para hacer todo. Ya sea los shorts, ya sea los directos, ya sea videos, todo en conjunto, todo englobado. Es una perfecta combinación, ¿no? Y me puse a pensar seriamente por mi yo del pasado, por los streamers que están ahorita en Twitch jugando Fortnite, Minecraft o cualquier otro videojuego. Me puse a pensar muy seriamente en eso y es como que me pone muy triste. Me pone bastante triste en ver los resultados de las analíticas a nivel mundial, ¿no? Porque no sé si ustedes lo sepan, chicos, pero es que la mayor parte de los streamers, no importa de qué categoría sea, la mayor parte de los streamers, de un 90 a 95%, tienen menos de 3 viewers o 3 viewers máximo. Chicos, 3 viewers máximo. Y yo me puse a pensar seriamente así de... My god, es que chicos, por favor, quien esté en Twitch, sálgase de Twitch. Si buscas ser youtuber, streamer o lo que sea, que venga a TikTok o que venga a YouTube o a cualquier otra plataforma que no sea Twitch o Kick, ¿no? Y aquí es donde me puse a pensar seriamente, ¿qué pasó con Kick? ¿Qué pasó con Twitch? ¿Qué está pasando con estas plataformas? Que yo la verdad, yo desde hace mucho tiempo no me estoy informando de estas. Si acaso nada más porque sigo las cuentas de Duodedos o de la Cueva de Patch o de Urbic. Entonces por las cosas que me entero. Pero es que chicos, no inventen. Ahorita con esa misma cantidad de cifras de 0 a 3 espectadores, a lo mucho como 90 a 95% de los streamers a nivel internacional, yo me quedo pensando en lo afortunada que soy de estar aquí con ustedes en muchas ocasiones, porque no es por querer inflar mi ego ni nada, pero yo me siento bastante afortunada porque en muchas ocasiones somos en este directo de 5 a 13 espectadores, a lo mucho en su amplia mayoría. Y me siento bastante afortunada de que estemos aquí en directo charlando de lo que sea, de lo que ustedes gusten. Me siento bastante afortunada. Y en cierta forma les digo, me siento un poco triste, un poquito decaída por saber que la mayor parte de los streamers o la mayor parte de los creadores de contenido no están teniendo los resultados que esperan, ¿no? Pero algo que si bien es cierto que me comenta mucho, bueno, que comentaba mucho ¿cómo se dice? Estos creadores de contenido, streamers que se dedican a esto, los que ya son grandes, es de que mucha de la gente que está ahí en Twitch o Kick es porque considera que ser streamer es fácil. Y me lo puse a pensar ahorita con un video del Showcast. ¿Ser streamer se nace o se hace, no? Esa es la cuestión aquí. ¿Se nace o se hace? Y quiero preguntarles esto a ustedes. ¿Qué opinan de esa afirmación o de esa hipótesis? ¿Creen que ser streamer se hace de nacimiento o se forja debido a tus propias experiencias? Quiero leerlos aquí en el chat. Amigo Piedra, hola, ¿cómo estás? Yo puedo poner música con copy y tú no. A mí no me importa. De hecho, es más, ni siquiera en Twitch ponía música con copy. No, fuera de bromas, nunca la ponía. Nunca la ponía. Aparte, no creo que sea algo tan perjudicial en ese sentido, amigo Piedra. Porque en lo personal, digo, yo para qué voy a utilizar el contenido licenciado de otras personas, si lo utilizara a otras personas, pues también me molestaría, ¿no? Así que yo me pongo en los zapatos del artista, del otro creador, del contenido y todo eso, y me pongo a pensar, a mí me gustaría que utilizaran mi música sin licencia o sin permiso, y yo la verdad, yo siempre me respondo que no. Así que
empatizando con los artistas o los creadores que ponen con copyright su música y todo eso, yo prefiero mejor no utilizarla. Más que nada por respeto al artista o a las personas que estaban involucradas, ¿no? Y aparte para que no me caiga ¿cómo se dice? Aparte para que no me caiga su strike, ¿no? Más que nada por eso, pero igual, más que nada por respetar al artista. Pero hasta eso sí no he tenido problemas. De hecho, ahorita los directos que tengo con copyright me lo permiten utilizar. Es más, hay un videojuego que se llama Road 96. No sé si ustedes lo hayan visto. Es un juego que me regaló Chencho. Tiene música con licencia, pero te permite utilizarla. Y yo la verdad yo estoy bastante feliz por eso, porque digo, ok, el artista me está dando permiso de utilizarla. El artista está compartiendo sus ganancias conmigo, o simplemente no me las comparte igual, pero me permite utilizarla. Y yo estoy así feliz porque digo, mientras no me quiten el directo, el video, o no me pongan un strike, todo bien. Pero es muy, muy, muy raro de que te pongan un strike por música con copyright acá. Es más probable de que el mismo artista... Espérame, es más probable de que el mismo artista... Espérame. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Está de Ahsoka Tano! ¡Ya están las cosas de Ahsoka Tano! Perdóneme si cambié de tema tan drásticamente. ¿What the? ¿Está la skin? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡No! No está la Ahsoka chiquita de Clone Wars. ¡No! Nah, sí, yo no quiero nada, chicos. Yo quiero la Ahsoka de la serie de Clone Wars. Que comento el directo que ojalá sea hoy y yo soy con mi otra cuenta. Ah, ¿a poco eras tú? Se forja. Aquí pone que se forja, Alberto. Para poner música de Pitbull, para poner ambiente. Nah, no hace falta. Mira, yo siento que para que un creador de contenido, en general, ponga al ambiente, tiene que ser su propia personalidad, ¿no? No creo que tenga que ver tanto con depender de otro factor, por ejemplo, la música. No sé ustedes, pero yo si dejara que la música sea un factor principal para que la gente esté aquí en el directo, entonces la gente en teoría no estaría tanto aquí en el directo por mí, sino estaría más que nada por el ambiente, por la música. Cuando yo realmente lo único que quiero en estos directos es platicar con ustedes, es estar charlando de ciertas cosas acá en directito. Y eso no está mal, digo, a fin de cuentas me gusta que mis directos sean un poquito más simples. Siempre ha sido así. Pero yo siento que si dependes de la música, al menos yo, en mi humilde opinión, que dependes de la música para darle ambiente a tu stream, yo siento que es un poquito depender de factores externos, ¿no? O sea, sí, pues la gente puede quedarse en tu directo porque le gusta la música y todo eso. Eso está perfecto. Pero yo siento que sería mejor que se quedaran principalmente, más que nada por el streamer, antes que por el videojuego, que por la música, que por otra cosa, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Eso, como cualquier creador de contenido, creo que lo más importante es que tu comunidad te vea principalmente por ti y no por el videojuego, no por la música, o no por otra razón externa, ¿no? Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Pero, ¿por qué lo comento esto? ¿Por qué comento esto de lo de las cifras de Kick y de Twitch y todo eso? Porque a pesar de que haya streamers, haya creadores de contenido que se esfuercen día a día por traer streams de calidad, por ver que hay streamers que se la pasan prácticamente en directo todo el tiempo, y veo que no crecen del todo. Y de hecho, estuve analizando muy seriamente esto, y las principales problemas que yo, por ejemplo, como creadora de contenido veo en los streams, de las personas que están en Twitch, es de que en muchas ocasiones no están ofreciendo algo diferente. Y ojo, yo también estoy de acuerdo de que yo tampoco estoy ofreciendo algo distinto. Simplemente soy una streamer que está haciendo o streameando uno de sus videojuegos favoritos para analizar ciertas skins, ciertas compras, para decirles si es que valió la pena o no. Pero a fin de cuentas yo les quiero aportar algo distinto. Y el error que yo siempre veo de otros streamers, por ejemplo en Twitch, es de que no se toman, que digamos, tan en serio esto de crear contenido. Más bien quieren hacer como que streams más como tipo de chill, ¿no? En vez de sacarle como que el mayor provecho. Y eso también está perfecto. Cada quien hace lo que sea con sus streams, con su contenido. Pero viendo
alarmante cantidad de streamers con 1, 2 o 3 espectadores a nivel internacional me pone bastante triste. Y esto lo comento principalmente porque pues mucha gente tiene como que esa ilusión, incluyéndome a mí, yo de hace 3, 4, 5 años más o menos, de querer alcanzar el mismo éxito que Auronplay, que Rubius y que todos los demás, y llevarme esa golpiza de realidad de que quizás no sea así, de que quizás no sea así. Y por esa misma razón yo les estaba comentando de que yo me siento afortunada de tenerlos a ustedes acá en el directo, en los directos, a pesar de que hablen poco, hablen mucho, a pesar de que estén aquí lurkeando. El hecho de que ustedes estén aquí tomando su tiempo para escuchar lo que tengo que decir, para escuchar mis estupideces, vamos a decirlo de esta forma, pues me siento afortunada, ¿no? Y más que nada porque es muy bonito que una persona, en este caso una persona trans como yo, pues le estén dando esta oportunidad. Porque he visto en muchos comentarios, he visto en muchos lugares de internet que son gente bastante... bueno, la comunidad trans en general es bastante marginada, bastante discriminada en redes sociales. Y lo digo por carne propia. Lo digo por carne propia. Por experiencia propia. A la madre, es que es como está... Estoy con los audífonos, me espantan mis propios pasos, tú. Como la gente en internet prácticamente es bastante ojete con la comunidad trans, pues yo me siento bastante afortunada de tenerlos a ustedes acá, hasta aquí platicando conmigo, aquí hablando de cosas personales, de cosas generales, de temas actuales y todo eso, para echar chismecito. Y de hecho, chicos, acá siempre les voy a dejar en claro, directo en el que yo esté, directo en el que va a haber chismecito. Siempre va a haber chismecito por acá fresco y del bueno. ¿Cómo que directo? ¿Directo seguido? Pues sí. Sí. Ayer les estaba comentando que si no terminaba mi video del vlog de la playa, iba a haber directo el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues obviamente no iba a tener nada que subir el día de hoy. Algo más que pues... Bueno, estaba viendo con los patos. Les estaba comentando de que si no terminaba el vlog de la playa, pues iba a ser directo, ¿no? En este caso, pues para tener contenido, para tener material, para que ustedes, ya sea que lo vean después o lo vean en días o meses después de ese directo, tengan un chismecito en el cual puedan elegir el tema, ¿no? Porque algo que me permite YouTube y que Twitch no lo hace, es ponerle marcas de tiempo a los directos para mostrarles, para dejar en claro en qué parte se habla de cierto tema, en qué parte se hace cierta cosa, cambia la dinámica, etcétera, ¿no? Y en este caso, yo lo que siempre he estado intentando hacer en YouTube es siempre echar chismecito. Pero nada más en las últimas semanas he estado revisando todo mi contenido. En este caso, pues, principalmente los directos. Y he tratado de ponerle marcas del líder del tiempo al final, ya cuando se termina el directito, para marcar de qué se habló en cierta parte, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de cuánto gané en YouTube y todo eso. Le puse la marca de tiempo por si gustan ir a verlo y todo eso. Y así lo voy a estar haciendo con todos los directos. Y pienso hacer que los directos también sean contenido aparte, ¿no? Contenido como que de valor. Y es un poco complicado porque sí, o sea, no todo el mundo va a ver los directos, ¿no? Pero prefiero que se vaya... Prefiero de que estén ahí marcados y que la gente cuando entra al directo... Vea que sí se hablan de varias cosas, ¿no? Que sí es un directo más... A la madre. Que sea un directo un poquito más dinámico. Pero por cierto, Gilberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, vicioso? Oigan, ¿y si petamos los comentarios con esta cara? No, ya están empezando a petar con esa cara. Bueno, yo nada más les estaba comentando eso, chicos. Les estaba comentando esto porque... sí me siento un poquito, les digo, un poquito triste por la mayor parte de los streamers que están en esas plataformas. Pero el tema principal aquí es preguntarnos, ¿qué pasó con Twitter? Perdón, con Twitch, con Kick. O sea, ¿realmente están mejorando las cosas? Y recientemente me acabo de enterar de que Twitch va a integrar este apartado tipo... ¿cómo se dice? Tipo TikTok. Algo así como que de clips, pero de forma vertical. Y yo me quedé pensando, ¿realmente es la herramienta que los streamers estábamos buscando, que estábamos pidiendo como tal? Y yo la verdad, yo no sé ustedes, pero yo siento que sí sea una muy buena idea.
Pero siento que esa herramienta de Twitch está llegando bastante tarde. Y de hecho YouTube ya se está tardando bastante en implementar esa función. ¿Por qué lo comento? Porque desde que se anunció esto de que YouTube iba a mejorar su... ¿Qué pedo? Porque desde que YouTube comentó que iba a estar implementando hijo de su madre. A la madre, no. ¡Órale! ¡Auxilio! Ahí está. Estaba comentando. Es que se me va el avión. Que siempre que me pone algo diferente aquí en pantalla, ¿no? Que estábamos hablando de que iban a integrar un tipo TikTok ya dentro de la plataforma de Twitch. Y yo la verdad no sé qué opinar de eso. O sea, sé que puede ser una buena opción, una nueva forma de descubrimiento. Y de hecho, esto me gustaría preguntárselo principalmente a los creadores de contenido de Twitch. De qué es lo que opinan al respecto. Si es que realmente se sienten... Espérame. Gira. Ahí estás. Estaba comentando de que no sé cómo lo vean ustedes, los creadores de Twitch y todo eso. Pero yo como creador aquí de streamer de YouTube, yo siento que están llegando estas funciones un tanto tarde, ¿no? Porque la verdad no es que digamos... A ver, Alberto, espérate, ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno. Espérame. Silenciar temporalmente al usuario. Ahí estás. Ya para evitar el spam, mi ciela, porque si no, nada más empieza a poner el spam por acá. ¡Hijo de su madre! ¡Órale! Lo que le estaba comentando es de que se me hace una herramienta que está llegando bastante tarde. Y de hecho le estaba comentando de que apenas YouTube y lo que está haciendo apenas Twitch no es que esté mal. De hecho se me hace un movimiento bastante como que interesante de parte de estas dos plataformas, ya para competir, para ya dar descubrimiento a sus streamers. Pero yo siento que ya llegaron bastante tarde a este tipo de función, porque yo creo que TikTok ya lo hizo de una forma bastante fácil, ¿no? O sea, nada más se hiciera cuestión de grabar lo que es la pantalla y ya prácticamente tendrías contenido para tu propio TikTok. Y en este caso YouTube Shorts ya también es una herramienta que sí está bastante avanzada, vamos a decirlo de esta forma. No es que sea como que la mejor herramienta de momento para crear contenido corto, pero yo siento que sí se han tardado bastante en implementar nuevas funciones que mejoren al descubrimiento de los streamers, ¿no? Y en este caso YouTube ha puesto una herramienta que te permite linkear ciertos clips, ciertos videos cortos hacia los videos largos. En este caso ya sea directo, ya sea ¿cómo se dice? Ya sea video normal, ya sea otro short. Puede ser de diferentes formas, ¿no? En este caso, yo siento que en este punto YouTube va más enfocado a eso. Ya está con una herramienta más avanzada, pero sigue estando muy lejos de llegar a la competencia, pues, de TikTok, ¿no? Al menos para ayudar a los creadores de contenido, pues, a darse a conocer. Pero en el caso, por ejemplo, de... Joder, estás... Pero en el caso de Twitch y de Twitch, perdón. Pero en el caso de TikTok, siendo una herramienta tan avanzada en este caso de descubrimiento, vaya, siento que todavía a YouTube le queda bastante que aprender de estas herramientas que nos ofrece esta plataforma, la plataforma china. ¡Sorry, Duke! ¡Sorry! Le hace falta más aprender un poco más de estas, de las herramientas de la plataforma, pues, china en este caso. Y yo siento que sí se está quedando bastante atrás la competencia. Y por lo que pude ver de lo que nos está ofreciendo el TikTok, por decirlo de alguna manera, de Twitch, siento que sus herramientas están aún mucho más limitadas, por mucho, que incluso YouTube Shorts. O sea que Twitch, en este preciso momento, está en una desventaja tremenda. Kick, ni hablar, esa plataforma ni siquiera se está tomando como que... Esta plataforma ni siquiera se está tomando como que
la creación de contenido de una forma bastante seria, ¿no? ¡Hola, madre! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Por qué se vino tan rápido esta cosa? Así que de momento yo puedo comentarles de que yo siento que Twitch y YouTube se están poniendo las pilas, ¿sí? Twitch está yendo de una forma bastante lenta, ¿sí? Pero, ojo, sigue siendo la mejor plataforma pues para crear contenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mejor plataforma para crear contenido en directo. Esto no lo voy a negar. Kick está de una forma un poquito decente, le está siguiendo los pasos a su plataforma más grande, que les digo, es Twitch. Pero sigue estando muy lejos de lo que puede ofrecer esta plataforma. Bastante. ¡No, por favor! ¡Llega! ¡Llega! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Terrible! Terrible, chicos, terrible. En este caso les digo, o sea, en cuestión de creación de contenido corto, YouTube y TikTok se están poniendo a las pilas bastante bien. TikTok sigue siendo la mejor para contenido corto, para darte descubrimiento. YouTube Shorts sigue dando lo suyo, pero sigue estando bastante lejos. Y esta nueva función de TikTok dentro de Twitch sí se me hace bastante fea. ¿Por qué lo comento? Porque ni siquiera los clips están de forma vertical, sino están de forma horizontal. Y yo me quedo así como que pues sí se ve un poquito gacho, sinceramente. Se ve bastante gacho. Y en lo personal no me termina de gustar. Vaya. A ver. ¿A poco hay sabres? ¿Sables? Sí, hay sables tú. Yo apenas me vengo enterando. Apenas me vengo enterando de esto, mi ciela. Así que no sé qué es lo que opinan ustedes en este caso. Para los que son creadores de contenido pues de Twitch, me gustaría saber qué es lo que opinan de esta nueva función que va a estar disponible ya pronto, si no es que ya lo está. Pero chicos, yo les sigo comentando. Yo les recomendaría que dejaran la plataforma de Twitch. Yo sinceramente, yo sí me estoy concentrando o pensando, mejor dicho, en hacer multistream en Facebook, en Kick y en YouTube, ¿no? Ahorita nada más estoy viendo, contemplando las posibilidades y todo eso para llegar a más gente. Porque en este caso YouTube no te ofrece contrato de exclusividad, al menos en mi caso no de momento. Así que estaba pensando en utilizar estas 3 plataformas para poder crear contenido. Pero YouTube en mi caso va a seguir siendo la principal, la generadora de contenido. Y yo les recomendaría que hicieran eso a ustedes, porque chicos, las herramientas que ofrece Twitch en muchas ocasiones son buenas, sí, pero solamente para contenido en directo. Pero todo el resto del trabajo lo tienes que buscar en otras plataformas, porque el mismo Twitch no te da esas herramientas tal cual, ¿no? Ya sea el caso como en Nexus Clips, ya sea el caso, pues, no sé, por ejemplo, de... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba esta herramienta? Esta herramienta. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, o sea, esto de los hosts y de los raids ya tampoco es tan útil que digamos. Aquí en YouTube también tampoco es tan útil. Pero por lo menos allá en Twitch se intentan hacerlo ver como que de esa forma. Pero si el creador no da su mejor esfuerzo o no lo conocen, la mayor parte de la gente que lo va a visitar en su canal del raid y todo eso, se va a ir a otra parte. Así que por eso les comento. Yo les recomendaría que dejasen Twitch y se enfocasen primero en crear contenido, ya sea en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Shorts, etcétera. En cualquier otra parte, menos en Twitch. Menos en Twitch. Y esto lo comento por lo mismo, por la cantidad de las estadísticas del 90-95% de la gente que está ahí estancada entre 0 a 3 espectadores a lo mucho. Y yo les puedo decir que en su momento en Twitch éramos entre 5 a 10 personas. Aquí en YouTube seguimos siendo de una forma similar. Todo depende del día, todo depende si YouTube notifica, todo depende si es que ustedes están a la hora adecuada para poder estar aquí en el directito. Depende de muchas cosas. Pero por lo menos yo puedo decirle que con el esfuerzo que estuve haciendo allá en Twitch, éramos entre 5 a 10 personas a lo mucho, teniendo contenido de variedad. Pero acá en este caso en YouTube, yo siento que estamos en un punto intermedio. O sea, sí les ofrezco variedad, pero al mismo tiempo les ofrezco el contenido que ustedes quieren ver. Y en este caso, pues ya sea el caso de Fortnite, de Overwatch, o de algún otro juego que me soliciten los miembros del canal, etcétera, se los pienso traer a ustedes. Y no es necesario estar en directo para ofrecer ese contenido. Y es por eso que me encanta esta plataforma. Y también quiero ver qué tal
quiero probar suerte también en Facebook y en Kick. Pero eso ya sean como complementos, más que nada por eso. Ah, ahora ya puedo volver a comentar. Es que Alberto, recuerda, el spam que digamos no es que digamos algo tan bonito, ¿no? Ya sea por caras, emojis o lo que sea, no es que digamos tan bonito, porque hace que se pierdan los mensajes de que realmente le quiero dar importancia, ¿no? Así que nada más lo comento eso, no por mala onda, pero es para evitar que se genere tanto spam y se pierdan los mensajes que realmente que quiero leer, ¿no? En este caso. Hola, Spiper. ¿Sí, no, Spiper? Hola, Yuki, ¿cómo estás, Yuki? A ver, chicos, creo que no sé si lo comenté hace ratito. No sé si lo comenté hace ratito, pero miren, les voy a mostrar ahorita ya lo que trae el paquete de club de Fortnite de la princesa Alexa. Perdónenme si no lo expliqué hace ratito, pero en este caso, miren, tenemos a la skin de la princesa Alexa, que ya se los presenté en su momento. Ya le hicimos un directo especial que se llama Kaby Lame, no es lo peor de Fortnite. En este caso creo que sí le puse el directito, pero no tienen el nombre de la princesa Alexa, ¿no? Así que posiblemente se pierda entre los muchos directos que hemos hecho. Pero en este caso les quiero mostrar específicamente la skin, que está bastante bonito. Tiene un vestido así como que del toque de la realeza. Se ve como que de la clase alta. Sus picos están bastante bonitos, que en este caso se llaman sables soberanos, que no parecen tanto una espada, más bien parecen como dagas, simplemente dagas bastante gigantescas. Pero tiene un diseño bastante interesante, porque todo el conjunto, tanto de Lexa como del príncipe Orin, tienen esta temática, este diseño como si fuese de un... ¿Cómo se dice esto? De una secta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso, su símbolo es la luna. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque, ojo, porque... A ver, ¿dónde está Cadotron? Ah, no tengo por aquí. Ah, no mames, no lo tengo por acá. Bueno, esto los muestro por acá. ¿Por qué? Porque tiene este símbolo de la luna, lo que es el príncipe Orin y la princesa Alexa. ¿Por qué? Porque se supone que son súbditos, porque se supone que son, por así decirlo, creyentes o parte ¿cómo se dice? Del bando, vaya, de Cadotron. ¿Y por qué lo comento esto? Porque la temporada pasada esta doctora Sloan quiso abrir un portal a través de la luna o algo así. Era todo bien raro. Nunca logré entender cuál era el objetivo de crear ese portal. Pero el chiste es de que aparece este sujeto, que es Cadotron. Quien no lo conozca, es un fucking vampiro. Es un fucking vampiro porque se acerca a lo que es la temporada de Halloween en Fortnite, ¿no? Así que por esa misma razón quiero suponer que por la vestimenta, por el tipo de ropa que tienen, a pesar de que son de la parte de la realeza y de la élite, por así decirlo, en esta isla de Fortnite, quiero suponer que es porque son seguidores, por decirlo de alguna manera, de este Cadotron, la skin que les acabo de mostrar, que es la del vampiro. ¿Y por qué lo comento? Porque obviamente los vampiros salen principalmente en la noche y pues por algo sus accesorios pues tienen que ver con la luna roja. Hago haciendo referencia principalmente a los vampiros, ¿no? En este caso. Y es por eso, chicos, de que este conjunto de la princesa Alexa se me hace bastante interesante, tanto por su estética, tanto por sus accesorios, que se ven muy, muy, muy interesantes. Pero no sabía decirles si es que esto valdría la pena para ustedes. Yo, al menos en mi caso, sí valió la pena conseguirlo por 240 pesos, 250 pesos. No me acuerdo cuánto era exactamente. Pero por el paquete del club de Fortnite y con el paquete que te incluía prácticamente la princesa Lexa y el príncipe Orin, yo siento que valió completamente la pena, más los 1000 pavos, más los 950 que me reembolsaban. Yo siento que fue un buen paquete, un buen conjunto, que ahorita va a ser imposible de conseguir. Ojalá Fortnite lo vuelva a poner en algún futuro. Pero yo, por lo menos, así como se ve lo que es la skin, así como lo que se ve su accesorio, que es emblema celestial, sus picos, sables soberanos y la skin de la princesa Alexa, en conjunto con el descenso del comandante del Ala Delta de una skin del capítulo 4, temporada 1, yo siento que está bastante bien y van muy de acorde pues a la temática pues de la skin, ¿no? Pero este no lo incluía en el club de Fortnite. Estas tres cosas, en este caso lo que es la skin, la mochila, los picos y una pantalla de carga, que déjenme se las muestro. ¿Dónde está? La pantalla de carga. Creo que no la ponen por acá, espérame. Pantalla de carga. Vamos a ponerle temporada. Espérame. Espérame.
Tiene que ser de las recientes. Ándale, acá está, acá está. Aparte esta, ¿cómo se dice? Con la pantalla de carga y todo eso, todo valía 250 pesos. Y yo siento que los accesorios están perfectamente bien, pero vamos a seguir jugando para evaluarlos de una forma un poquito más profunda, ¿no? En este caso, recuerden que si gustan venirse a jugar conmigo, son completamente bienvenidos y bienvenidas. Nada más díganme quiénes son, nada más díganme cómo se llaman y empezamos a jugar sin tanto problema. Y chicos, aunque recuerden que los miembros del canal tienen prioridad al momento de estar por acá en el directito, ¿no? ¿Tienes la skin de los ladrones de graffiti? No, no los tengo. Están todavía en la tienda, los pusieron hace poquito, pero no los tengo. ¿Qué pone por acá Gilberto? Ya quiero llegar a mi casa a jugar en la Nintendo. ¿En Nintendo pagador? Pero están feos los CPs. ¿Pero cómo que la Nintendo pagador? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Se te apaga la Nintendo Switch rápido por la batería o cómo? Sí lo mostraste en Twitter y le hice una pequeña reseña. Se me ocurrió un meme, Yuki. Así de... una skin de Fortnite existe. Automáticamente Lily. Ayer le hice una reseña, ¿no? Así pongámoslo así. Ayer le hice una reseña. Eso es reseñable, ¿no? Ay. ¿Tienes una skin de los ladrones de graffiti? No. ¿Culto? Sí, mira. Estas dos skins pertenecen a la realeza, ¿no? Pero si estás notando los aspectos de diseño, tanto de sus picos como de su mochila o de su outfit en general, Yuki, vas a ver que tiene la luna, en la forma de la luna. Y la temporada pasada, la doctora Sloan estaba intentando pues abrir un portal para, creo que traer a un personaje o para poder viajar en el tiempo. La verdad es que les digo, la historia de Fortnite es un despapalle, pero todos los detalles de la skin están relacionadas a la luna. ¿Y qué otra cosa está relacionada a la luna? Pues obviamente la skin del vampiro de Cadotron. Por lo que siento, considero, o es una suposición solamente mía, es una suposición totalmente mía, de que tanto la princesa Alexa como el príncipe Orin sean súbditos, por decirlo de alguna manera, de este vampiro, ¿no? No sé, son suposiciones mías, pero no lo puedo confirmar, no lo puedo desmentir. ¿Por qué lo comento? Porque, o sea, son muchas coincidencias. Y como la historia de Fortnite es todo un despapalle adivinar de qué va, pues solamente son teorías. Pero de momento no puedo asegurar. De momento no puedo asegurarlo ni desmentirlo. Me gusta más el paraguas con esas skins. ¿Con cuál? ¿Con cuál skin? O sea, ¿te refieres al paraguas así que parece como que de colonización de esa temporada? ¿O a cuál te refieres, Gilberto? Porque yo tengo que admitirlo, el paraguas de esta temporada no me gustó. No sé, no me gusta su diseño. Y ya sé que el diseño es principalmente para dar a entender que el vampiro se ecolocaliza pues por medio del ruido y todo eso. Pero el diseño así como tal, los colores del paraguas de esta temporada no me gustaron. He preferido otros que se ven un poquito más simples a este de esta temporada. Y no es por de mitad del trabajo, ¿no? Pero pues está... un poquito menos. Un poquito Lo siento quien diseñó ese paraguas. Lo lamento, mi ciela, pero se tenía que decir y se dijo. Oh my god. Con las que tienes... Perdón, pero si me dan a pesar a criaturas sobrenaturales. ¿Qué? Si me dan a pensar en criaturas sobrenaturales relacionadas con la luna, me viene a la mente los hombres lobo. Igual los hombres lobo igual también se pone con esa temática. Pero principalmente porque ahorita ya se viene lo que es la temporada de Fortnitemares. Que se preguntarán, Liliana, ¿qué carajos es eso? ¿Qué es Fortnitemares? Ah, es la temporada de Halloween de Fortnite. Y aquí es donde se regresan varias de mis skins favoritas. Entre ellas las skins de las arañas, las skins de los zombies. Y yo tengo ganas de comprarme alguna skin de Halloween. Pero ya tengo una skin predilecta para poder jugar esta temporada festiva, ¿no? Así que espérense un ratito. Ya dejen que llegue Halloween o Día de Muertos, como ustedes gusten decirle. Y vamos a jugar con ciertas skins, por así decirlo, exclusivas de la temporada, ¿no? Porque, chicos, una de las primeras skins que yo me compré con dinero real, no por pavos, con dinero real, ha sido la skin de Willow. Ha sido la skin de la... ¿Cómo se llamaba esta? De la
Katrina, creo que así se le puso el nombre. Y otra que no me acuerdo cómo se llamaba, si soy muy honesta, se me olvidó el nombre de esa skin. Pero fue el primer paquete que me compré con dinero real. Y la verdad, no me arrepiento. Es una de mis skins favoritas en todos los sentidos. Pero muy pocas veces los utilizo. ¿Por qué? Porque en su momento, al momento de llegar a la temporada 1 del capítulo 2, empezaron a salir tantas buenas skins que poco a poco empecé a dejar de lado las skins OG. Ya se imaginarán a cuáles me estoy refiriendo. Pero... Thank yous. Ya sabrán a cuáles me estoy refiriendo. Pero ese paquete de Halloween en específico me gusta. Al año siguiente sacaron otro. No me acuerdo cómo se llama este paquete. Pero es prácticamente las mismas skins, pero en su contraparte del sexo opuesto. Ya, por ejemplo, si mi Willow es una muñeca de trapo perturbadora, pues el del año siguiente prácticamente trajeron a Jack Skeleton. Y ya cuando llega la temporada de Halloween, van a ver a qué me refiero con eso, ¿no? Pero son muy buenas skins las skins de Halloween. Sí, en efecto, son muy buenas skins. Muy buenas. Lástima que en su amplia mayoría son caras y que cuestan 400 pesos, cosa que no lo valen. Pero hay skins que sí están bastante buenas, pero si fuesen un poquito más económicas, creo que serían perfectas en todos los sentidos. Serían perfectas. Ay, con la que tienes. ¿Con la que tengo? Pero si no tengo paraguas con esta chica. ¿O a cuál paraguas te refieres? Porque el ala delta que tengo ni siquiera le pertenece a la chica, le pertenece a una skin del capítulo... No, de la temporada 1 del capítulo 4. El paraguas de la temporada del caballero. Ah, la misma de las caderas. Ah, no, esa sí le queda. De hecho, por esa misma razón, hace como que juego con estas dos skins. Porque prácticamente son hechas uno para el otro. Prácticamente. Pero... es muy complicado ahorita ya saber el lore de estas skins. No sé, llega un punto en el que dices, ya no entiendo qué está pasando con la historia de Fortnite. Ya no entiendo qué está pasando con el lore en general. Y es completamente comprensible, ¿no? Porque chicos, yo perdí el hilo de la historia cuando apareció La Roca. Y no es broma, chicos. Perdí el hilo de la historia cuando apareció La Roca como uno de los 7. ¿Qué le pasó a La Roca? ¿Quién sabe? ¿Se volvieron fundillo? Quizás sí, pero hasta eso ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos con esa skin. ¡Ahsoka! ¡Ahsoka! ¡Oh! ¡Qué bonito sable de luz! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Paciente! ¡Paciente cero! ¡Te presumo! ¡Te presumo! Mira, guacha, guacha. Sable de luz blanco. Guacha, está hermoso. Perdón, es la primera vez que utilizo un sable de luz blanco. Perdónenme. Toda la vida, en todos los videojuegos de Star Wars siempre era el azul, el verde y el de Maestro Windu, que era el morado, violeta. Es que no sé qué color sea exactamente. No sé exactamente qué color era. Pero toda la vida fueron esos tres colores. Y aparte los de los Lord Sith, que eran estos carmesí. Y no inventes, ver un sable de luz blanco por primera vez y utilizarlo, se siente hermoso, se siente bien bonito. Me encanta. ¿Qué es eso? No, pues ni idea de qué era eso. y de hecho, chicos, esto lo comento principalmente porque, aunque no lo parezca, yo crecí con los videojuegos de Star Wars Battlefront. Que se preguntarán, ¿qué rayos es eso, Liliana? Bueno, Star Wars Battlefront es un juego prácticamente de sandbox. O sea, tipo mundo semiabierto entre los niveles, vaya. Y que tenías que enfrentarte a los droides, al imperio, a los rebeldes. O sea, a los clones incluso de la República. Y podías tomar el control de Luke Skywalker. Podías tomar el control de Han Solo, de la princesa Leia, de Boba Fett, de Jango Fett. O sea, era un juego, al menos en este caso el del 2, el de la Xbox original, era un juego hermoso. Chicos, ¿quién de aquí tuvo la oportunidad de jugar eso? ¿Quién de aquí tuvo la oportunidad de jugar
Star Wars Battlefront. ¿Quién aquí tuvo esa oportunidad? ¿Cómo que no entendiste a La Roca? ¿No tuviste fe? ¿No tuviste fe? No, o sea, que cuando empezó a aparecer La Roca, la historia se empezó a complejar más de lo normal. Y ya no supe de qué iba la historia. Si les soy muy honesta. Ya no entendí de qué iba la historia. Ya no supe por qué estaba luchando realmente. Que por la realidad, que se iba a colapsar otra vez. Y yo me quedé así de, ¿otra vez? O sea, no es por ser mala onda, pero ¿por qué por cuarta vez se está... Hijo de su madre. ¡Oh, joder! ¡Oye! ¡Bebe! ¡No me jodas! Además, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? ¡Órale! 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 ¡Auxilio! Espérame. ¡Auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡La Usama, ¿cómo estás? Edward Flores, ¿cómo estás, mi vicioso? ¡Oh, my God! ¡Auxilio! ¡La Usama, ¿cómo estás? Ahorita leo sus mensajes. Que me están persiguiendo los hijos de su madre. No te pases de lanza. No te pases de lanza. Pacientero, la Usama, Edward Flores, ¿cómo están? Pana Will. ¡Ay! Te voy a revivir. No sé cómo, pero te voy a revivir, mi ciela. ¿Cómo estás, la Usama? Oli, buenas, ya me vicié bastante el último Battlefront 2. Me encantó mucho la representación de los personajes de las pelis. ¿Cuál? ¿Te refieres al de Electronic Arts, mi ciela? ¿O a cuál te refieres? Porque yo estoy hablando de la Xbox original. Que está muy buena la... que está muy bueno el juego. Bienvenido, Eduardo Flores. Uy, el Battlefront 2, juegazo. Los modos de conquista y ver a Vader por ahí andando. Uf, sí, no. Les digo, chicos, Star Wars Battlefront 2 ha sido uno de los mejores juegos sandbox que he jugado en mi vida. Y no me refiero al de Electronic Arts, no, me refiero al viejito, al clásico. Ese juego es God. God como ningún otro. Está muy bueno el videojuego. Muy bueno. Si tienen la oportunidad de comprárselo en la Xbox, cómprenselo. Está muy bueno. Vale completamente la pena. Y les aseguro que no se van a arrepentir de la compra. Se los aseguro. Y de hecho, el estudio de Pandemic, no sé si alguno de ustedes lo reconozca o si acaso les suene. Pero este estudio prácticamente hizo el juego del Señor de los Anillos Conquista, que también lo jugué y está muy bueno. Hijo de su madre. ¿Hay otro? Ahí estás. También hicieron ese juego del Señor de los Anillos Conquista, que también es un juegazo. Lo jugué en la casa de un amigo. Ese nunca lo pude tener por mala suerte,
pero es un juegazo como no tienen idea. Les digo, si tienen la oportunidad de comprar una Xbox viejita, jueguenlo, está muy bueno. También no me acuerdo si fue el LucasArts o solamente, o también Pandemic. Creo que también hizo el juego de Trivial. Y es un juego que está bastante bueno, se lo recomiendo, chicos. Se lo recomiendo. Si es que tienen la oportunidad de jugarlo. Lili, ¿tienes un plan de emergencia si acaso Fortnite muere? ¿Cómo que un plan de emergencia? O sea, ¿te refieres a que si hicieran los servidores o algo así? ¿A eso te refieres? Pues sí, de hecho, miren, el mundo de los videojuegos es bastante amplio. Chicos, yo no me voy a casar solamente con un solo videojuego. De hecho, órale. Quien se casa con un solo videojuego es porque no tiene un plan de ser creador de contenido, ¿no? Porque mira, si en dado caso Fortnite muere por X o Y razón, está Call of Duty, está Apex Legends, está... qué sé yo, a ver... otro juego como servicio, que sea bueno, está Overwatch, está Paladins, está otro Battle Royale, PlayerUnknown's Battlegrounds, está Fall Guys, o sea, siempre hay planes de emergencia, chicos, siempre. Nunca deben de casarse con un solo videojuego, nunca. Así que a pesar de que ahorita ustedes me pidan jugar mucho Fortnite y que les traiga videos de Fortnite, realmente yo no me estoy casando con este videojuego. Nunca me voy a casar con Fortnite. ¿Por qué? Porque yo soy más fanática de los juegos con modo historia. Soy más fanática de los juegos con cooperativo, con historia de un solo jugador. Soy más fan de eso. Por mucho. Así que en mi vida me van a ver así de... uy, me voy a quedar sin canal si es que se cierra Fortnite. Nah. Es más, si fuese por mí, yo no transmitiría Fortnite. Transmitiría puros juegos de modo historia. Pero... obviamente, para hacer videos y para ayudarles a ustedes, pues es necesario, ¿no? Es necesario. Eduardo. Edward, perdón, Edward. ¿Cómo estás, Edward? Ahora me eran 4. Sí, eran 4 tú. Pero me lo chuté. Suerte que no me atacaron tan salvajemente. No sé, no lo pude jugar porque no tenía una PlayStation 2 o Xbox para jugarlo. Solo tenía Play 1. La Usama. Ahorita nada más puedes ir a buscar en la tienda de la Microsoft Store, en la Xbox actual, de Xbox One o Xbox Series S o X, y está disponible. Chicas, chicos, chicas, está disponible el Star Wars Battlefront 1 y el 2 originales. Está en su formato de Xbox original, así que no es difícil de encontrarlo. Está barato, en muchas ocasiones está en oferta como a 50, 60 pesos. Así que aprovechenlo, aprovechenlo. El Valorant, ay, no sé, a mí el Valorant me da miedo. ¿A ti te da miedo? Paciente Cero, ¿te da miedo el Valorant? Paciente Cero, ¿te da miedo el Valorant? ¿O por qué esa cara de malo? Dice que sí le da miedo el Valorant. Es que, chicos, he visto jugar a un streamer creador de contenido llamado... Hay dos aquí, he visto a streamers, a creadores de contenido del Valorant, jugarlo y me da miedo. Es como un Counter Strike, pero con esteroides. Y aquí es a lo que voy. O sea, es... de su madre. Vámonos. Es un Counter Strike, pero con esteroides. O sea, cada personaje tiene una habilidad única. Cada personaje puede crear estrategias totalmente distintas. Y eso da miedo. Da miedo porque si yo entro como novata, posiblemente me entre un tryhard a la partida y me haga puré. Me haga puré por completo. Por eso les digo. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Épale! ¡Aguántame! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su puta madre! ¡Estúpido! Perdón si te lo digo así, pero no mames, ¿por qué me aventaste la torreta? ¡Me aventaste la torreta! ¡Cuidado! No, 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 a mí no, a mí no. Me aventaste la torreta, desgraciado.
qué? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¡Ah! ¡Qué triste suerte! ¡No mames! Apenas me puse un escudito. Entonces juega Driver para el lunes. El Driver, pero ese sí era para PlayStation 2, ¿no? Es que yo nunca lo vi en Xbox. Pero ese nada más era para Play, ¿no? Y con una waifu así, ¿sí? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Yuki? Pues yo estoy trabajando, jaja. ¿En qué trabajas tú, mi ciela? Espera ¿en qué parte de tu vida te casaste con un videojuego? ¿Te imaginarás con cuál, eh? Halo. Halo. Oh my god. Lunes dice. Paralines. No te quería matar, quería poner un muro. Lo sé, pero me mandaste la torreta directamente. Oh, terrible, mi cielo, terrible. Se dice su madre. Corrijo, ¿vienes Driver Paralines? Uno de mis juegos favoritos. Driver Paralines, ese no me suena, ¿eh? ¡Hola, Marcelo! Mis cielas. Chicos, chicas. Es que no quiero sacarlo otra vez. A ver. A ver, espéreme, chicos, espéreme. Tantito. Si tuviese que hablar de juegos con los que yo me haya casado, así que literal no puedo dejar de jugarlos aunque quisiese, serían estos tres, chicos. Serían estos tres. No, hombre, o sea, no es broma cuando les digo de que estos videojuegos me marcaron toda mi infancia y si tuviese la oportunidad de jugarlos ahorita mismo en directo los jugaría. O sea, bueno, Halo lo puedo hacer porque es la colección de Jefe Maestro y está en Game Pass, ¿no? Bueno, en este caso, pues la Master Chief Collection. Pero el juego original, en su Xbox, así toda viejita que está aquí, daría lo que fuese por jugarlo. Pero la cuestión es que no tengo una pantalla y no tengo un adaptador para poder jugarlo en Xbox original. Ahorita de momento no. Pero si pudiera lo haría. Y este juego, chicos, ¡oh! Fue uno de mis regalos de cumpleaños en primaria. No me acuerdo exactamente quién me lo dio. Quiero pensar que fue ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él, mi ciela? Este videojuego me lo regalaron en primaria, chicos. Y no me jodas, las veces que me lo pasé, no perdí la cuenta. O sea, lo repetía y lo repetía porque el juego es God, es 10 de 10. Uno de los mejores juegos de superhéroes de su época. Ahorita que Spider-Man de PlayStation 4. Este era de la Xbox original y era una joyita. Una joyita. Y obviamente el Super Smash Bros. Brawl. No tuve oportunidad de jugar el Melee o el original. Pero el Brawl. ¡Oh! Una joyita. Si tuviese que decir con qué juegos me casé o me casaría, serían con estos. ¿Qué japoneses casándose con una almohada? Yo me caso con mi Halo. Está para PC. ¿A poco? No sé, no lo sabía. Después de cambiarme el nombre hasta el género. Eduarda. Ya me iré, seguiré trabajando. Hasta luego, Gilberto. Buena suerte, que tengas bonito día y suerte en el trabajo. ¿Quién es el que está mandando solicitud? Nos vemos, Gilbert. El Spoderman. ¿Tienes el juego? ¿Tienes el juego del güey arañoso? Del hombre que araña. ¿Quién es Fundamental Cat? ¿Quién es Fundamental Cat? Chicos, ¿quién es la persona? Es que yo pensé que decía Fundamental Hentai, pero no, es Fundamental Cat. ¿Pero quién es este chico? ¿Quién es este chico? Fundamental Cat. ¿Quién es? ¿Estás aquí en el chat? Te ordeno que te manifiestes, porque si no, no sabré quién eres y te voy a ignorar.
no por mala onda, pero es que la verdad no sé quién sea. No sé quién sea. Pero sí, chicos, ahorita de momento yo en mi canal, yo siempre he tenido como que esa mentalidad de no casarme, por decirlo de alguna manera, o no aferrarme a un solo videojuego, ¿no? ¿Por qué? Porque, chicos, hay una enorme, y cuando les digo enorme, lista de videojuegos existentes que no son juegos como servicio, lo hay. Chicos, les digo, ahorita la mayor parte de los juegos que tengo agregados en mi lista de Steam o de Epic Games o de Xbox son prácticamente todos juegos como cooperativos, de un solo jugador, de aventura, de estrategia, no importa de qué sea, pero yo siempre voy a optar principalmente por los juegos de un solo jugador o cooperativos antes que los de multijugador. Ahorita, bueno, se da el caso de que me compré varias skins, que hay varias cosas que comentar de Fortnite y todo eso, y por eso saco bastante contenido. Pero chicos, si tengo que elegir entre Fortnite o cualquier videojuego desconocido, indie o AA o AAA, que no sea un juego como servicio, lo haría completamente. El güey que araña y no te la araña. Qué envidia, no, yo ni tengo juegos. Yo te recomendaría, Yuki, que buscaras por los mercados. En Latinoamérica es muy común encontrar consolas o PCs o cosas de segunda mano y que funcionan. Nada más es cuestión de que te informes bien y poder saber en dónde te estás metiendo la reputación del vendedor y todo eso, para saber si es que vale la pena comprarle pues el kit, la consola, el videojuego a esa persona. Y de hecho, acá en la Ciudad de México muy rara vez voy, porque muy rara vez tengo dinero disponible. Pero cuando voy a la Friki Plaza, chicos, y es el paraíso de los otakus, de los gamers, de los fanáticos de los mangas homosexuales, de la cultura japonesa, de lo que sea. La Friki Plaza es el mejor lugar para adquirir juegos en segunda mano. No sé si allá en Argentina haya algo similar, espero que sí. Pero por lo menos acá en México es muy común que haya friki plazas en ciertos lugares importantes, porque es donde toda la cultura otaku gamer se reúne. Y chicos, yo me compré el juego de Skyrim, el de la Xbox 360. Me lo compré en la Friki Plaza. Y bueno, tiempo después dejó de funcionar mi Xbox 360. Lastimosamente dejó de funcionar. Pero me compré ahí el videojuego y ahí lo tengo guardado. Y créanme, lo poco que pude jugar de Skyrim es una joyita de juego. Segunda mano, baratísimo, sin caja. O lastimosamente estaba sin caja, pero baratísimo, chicos. Así que en Argentina no dudo que haya algo similar. No lo dudo. Nada más es cuestión de que le busques. Y hasta te puede salir más económico. Todo depende si es que tienes un buen dinero ahorrado y todo eso. Pero chicos, créanme, la Friki Plaza o los lugares de ese estilo, no sé cómo se digan en sus países, tiene la mejor oferta de videojuegos de segunda mano y bien cuidados en su amplia mayoría. En su amplia mayoría. Dato curioso de Overwatch y Minecraft: un sujeto creó un virus de la computadora inofensivo llamado Creeper. Y también creó uno de los primeros antivirus llamado Reaper. ¿A poco? Oh, esos no son juegos. Triple X. No, triple A. Triple A. No. No pongas palabras que no he dicho. No, juegos triple A, no triple X. Eso solamente está en Steam. ¿Cómo lo sé? Perdóneme, me dio un poco de tos, pero juegos triple X en Steam. En Xbox, lastimosamente no hay muchos. Lastimosamente. ¿Cuántos juegos en físico tienes? Pues es difícil saberlo. Porque mira, ahí tengo las cajas, sí, pero no en todas las cajas tiene solamente un videojuego. A veces son dos, a veces solamente no tiene. Así que tendré que contarlos, pero si hacemos una cuenta rápida, así nada más por lo visual. Creo que 36, 37, 38, 39, como 40. Como 40 juegos en físico. Y quiero comprarme más, chicos. Antes tenía el Left 4 Dead. Lo tuvimos que vender por mala suerte. Teníamos el Red Dead Redemption. Lo vendimos por mala suerte.
¿Qué otro juego vendimos? El Halo 3 lo tuvimos que vender. Ay, me arrepiento de eso. Me arrepiento completamente, pero es que era necesario. Pero prometo que algún día me los voy a volver a comprar. Se los prometo, chicos. Y haremos un stream. ¿Qué ponen por acá? Pienso que la mayoría de las... se las regalé a mi novia / esposa, que yo ni las uso. ¿Qué es lo que no usas? ¿Las consolas? No, hombre, no, mejor regálamelas a mí. Regálamelas a mí y te traigo contenido. Te traigo contenido de curiosidades. ¿Sabías que Joel Miller de The Last of Us es no es homosexual? No, no es cierto. No, la verdad no sé qué estoy diciendo. Auxilio. Auxilio. Juegos H. Lo suponía. Pienso que la mayoría de las... ¿Se la regalé a mi novia? Yo tengo la PlayStation 4, PlayStation 1, 2, 3 y la Xbox One y la original, la One y la One X y la S y un Wii que tan siquiera juego. No madre, ¿tienes un chingo de consolas? La madre, mejor véndemelas a mí, te las compro. Te las compro. Pone aquí la Usama. ¿Has probado Naraka Blade Point en tu Xbox One? Yo lo juego en la mía y es buenísimo, aunque a veces tiene caídas de FPS. No lo he jugado. ¿De qué va? No sé, encontré un café donde venden mangas yaoi. Aprovechalo. Aprovechalo. Que vea. Agáchate. Agáchate. No mames. Es una película, obvio. Les dije, ahí arriba dije que las tengo. Con esas consolas te comprabas 9 PC. Nah, chicos. Admito que las PCs también tienen lo suyo y todo eso, pero chicos, si tengo que elegir entre PC o... Si tengo que elegir entre PC... Entre PC o consolas, yo me quedo con las consolas. Sin titubear. Sin titubear yo me quedo con consolas. Te regalo el Gears 5. Va. Mira, de hecho, acá tengo el Gears 3, el Gears Judgment. Tengo el Gears 4 con Xbox Live Gold. Me lo quiero volver a comprar ya para que lo pueda jugar cuando quiera y no por medio de la suscripción. Pero va. Si patrocinas el Gears 5, le hacemos el directo aquí en campaña, en directo. Al igual que los otros patrocinios que me ha dado Chencho, que es otro suscriptor, otro miembro del canal. Es otro miembro del canal. Le hago su reseña, le hago sus videos de curiosidades y así sucesivamente. Así que, dadlo por hecho. Chicos, recuerden, quien patrocine el contenido acá en el canal va a recibir los videos que se merece. Siempre. Siempre. De hecho, ¿sabían que Precratos es gay? ¿Pecratos? ¿Quién es Pecratos? ¿Te refieres al Kratos del God of War? ¿O cómo? ¿Otra cosa? Battle Royale. No sé, es que otro Battle Royale. A ver, si quieres ahorita lo checamos. Mi ciela. De celo tengo una PC que tan siquiera es mía. Mi novia es de esposa. Bueno, ya todo es de tu novia de esposa. Bueno, de menos la esposa tiene bastante suerte, ¿eh? No lo vamos a negar, la esposa tiene bastante suerte. ¿Pero vives o eres de México? Sí, soy de México. Creo que me censuraron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te censuraron, mi ciela? ¿Qué te hicieron? Cuéntamelo. Pero sí, chicos, miren, a lo que yo voy. O sea, los juegos como servicio ahorita ya me tienen un poquito harta. De hecho, ahorita nada más con Fortnite y con ¿cómo se dice? Con Fortnite y con Overwatch ya estoy bastante cansada, ¿no? ¿Y por qué lo comento? ¿Por qué me siento de esta forma? Porque, chicos, ahorita he llegado a un punto en el que yo quiero jugar cualquier cosa sin que tenga que hacer misiones diarias, sin que tenga que
¿cómo se dice? Mejorar mis habilidades para superar a otro jugador que quizás juega 12 horas al día. O sea, es un poquito injusto. Al menos para mí es un poquito injusto que yo, como una creadora de contenido que no juega totalmente a diario o no tantas horas, tengo que enfrentarse con un tryhard que juega 24/7, ¿no? Así que es por esa misma razón. Que ahorita Fortnite se me hace... Sí, es un buen juego, sí, no lo voy a negar. Es un muy buen juego. Pero me gustaría que no me obligasen a jugar a diario, así tal cual, para poder avanzar en el pase de batalla. Y eso me pasa muy seguido con Overwatch. Y déjenme decirles, Overwatch es un juego que en lo personal a mí me encanta. Me encanta como no tienen idea. Me encantan sus personajes. Pero desde que... Ay, estoy idiota. Desde que implementaron este sistema de pases de batalla, no puedo jugar las veces que se me dé la gana. En Overwatch 1 no había pases de batalla, no había ese tipo de cosas. Y podías jugar las veces que tú quisieses. O sea, si querías jugar una vez a la semana, jugabas. Si querías subir de nivel, subías de nivel y te daban cosméticos gratuitos. Y eso era lo genial de Overwatch 1. Ahora que con que todo sea pase de batalla y todo eso, que tienes que jugar diario para farmear experiencia y todo eso, ahorita ya me deja con poco tiempo para jugar juegos para experimentar otro tipo de juegos, otro tipo de títulos. Pero esto principalmente lo hago pues para crear contenido pues para ustedes, ¿no? Que ustedes son los que me solicitan Fortnite y todo eso. Y como Fortnite también es un juego que me gusta, pues dije, pues va, no está mal. No está mal. Lo disfruto con ustedes, lo disfruto yo. Pero he de admitirlo que sí me quedo con esa sensación de me gustaría jugar otras cosas en muchas otras ocasiones, ¿no? Así que, invita a Musculito. ¡Ah, vamos con Musculito! ¡Sí es cierto! Tenemos las misiones de Musculito. Así que ahorita de momento sí estoy un poquito harta de esto. Un poquito harta de los juegos como servicio. ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Corre, mi ciela! ¡Corre, corre, corre! Si quieres déjame, pero tú corre. Es como si jugaras Dark Souls Battle Royale. Dark Souls Battle Royale. Eso es interesante, la verdad. Un Dark Souls Battle Royale, ¿se imaginan eso? Esto estaría mamalón. Entonces sí se puede. ¿Y de qué parte eres? Yo soy de Monterrey, ¿y tú? Bueno, eso no lo voy a revelar. Si acaso yo estoy cerca de la Ciudad de México, pero no voy a revelar exactamente dónde estoy. Por obvias razones, por privacidad, ¿no? Pero no soy del norte. Ya convirtieron en servicios lo que amo. Las series, por suerte, mis ingresos no dependen de eso. Exacto. Y mira, es un poquito feo porque ahora todo se volvió un servicio. Ahorita es lo que estábamos hablando con mi familia hace unos días, que ya prácticamente todo lo que vemos o todo lo que queremos contratar, nada es tuyo. Nada es nuestro realmente ya. Por ejemplo, ahorita contratamos Disney Plus para ver las series de Marvel, de Star Wars, de Disney, las películas de Pixar, etcétera, porque nos gusta a mi familia y a mí su contenido. Y admito que en lo personal sí me causa conflicto que no poder tener esa certeza de que ese contenido sea nuestro, o sea, o que seamos propietarios de eso. Es lo que me causa ansiedad. Al menos a mí me causa muchísima ansiedad de eso. Pero admito que hay muchísimas cosas positivas de los servicios. O sea, te ahorras bastante dinerito, es bastante económico al mes, contratar ese servicio para ver un chingo de películas o series. Admito que eso es bastante cómodo, muy, muy, muy cómodo. Pero el mero hecho de no tener esa película, ese juego, o esa serie, o animación, o lo que sea, comprado para ti, que tú tengas la licencia para utilizarlo para ti, pues se me hace un poco conflictivo. Pero admito que es más barato tener los servicios antes que comprar los videojuegos. Por mucho. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahorita ya todos los videojuegos están siendo como servicio. Todos los videojuegos quieren ser un Fortnite 2.0. Todos los videojuegos quieren ser un Call of Duty. Y obviamente los juegos se tienen que adaptar a eso pues para poder sobrevivir.
Pero si hablamos de la industria indie como tal, es muy raro de que haya juegos que se intenten como que copiar de esos grandes, ¿no? Más bien, los grandes, los juegos AAA, se copian de los indies al ver que una mecánica o un juego es exitoso. Por ejemplo, este Baldur's Gate no revolucionó tal cual el sistema de ¿cómo se dice? De avanzar en la historia del RPG. No lo revolucionó, no lo creó, lo perfeccionó. Pero eso ya existía desde antes. Es más, la toma de decisiones de videojuegos existe desde The Walking Dead, existe desde los inicios de Telltale Games, o incluso con videojuegos como Mass Effect. Pero la diferencia aquí es que este Baldur's Gate, al ser un juego AAA o AA, no me acuerdo exactamente qué era, lo perfeccionó. Hizo un juego extremadamente ambicioso, extremadamente potente en sus capacidades para crear tu propia historia a tu gusto y a conveniencia. Y eso está perfecto. Y de hecho se agradece que todavía haya desarrollos que sean de ese estilo, que no sean juegos como servicios. Se agradece mucho. Pero cada vez va a haber menos y menos y menos si es que no le resulta redituable. Y de hecho por esa misma razón siempre les digo, chicos, cuando tengan un juego como servicio, ya sea Fortnite, FIFA, Call of Duty o cualquier otro videojuego, no gasten tanto dinero en ese videojuego. Y perdón, amigo Piedra, si estás por aquí. Perdóname, mi ciela. Perdóname. Pero gastar tanto dinero en skins en un juego como servicio que es gratuito, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque te están dando la posibilidad de comprarlo sin gastar tanto dinero. Y admito que sí, puede ser más tardado, tienes que farmear y todo eso. Pero mientras te disfrutes del videojuego, es más que suficiente. O sea, no necesitas tener todas las skins de la tienda. No necesitas tener todas las skins carísimas, ya sea como el paquete de la última risa de DC Comics, el paquete de Marvel, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, no necesitas tener todo eso. O, si no eres creador de contenido, es dispensable, ¿no? Indispensable, perdón. ¿Qué era? ¿Dispensable o indispensable? O bueno, no es necesario. No es necesario tener estas skins. Pero aquí en mi caso, yo como creador de contenido, que tengo que hacer videos de este videojuego, lo tendré que comprar para hacer videos y para ayudarles a ustedes si es que vale la pena o no comprarse cierto ítem cosmético o no, porque es mi chamba. Pero para ustedes, gastar en un juego como servicio, yo no se lo recomiendo. Prefiero que ustedes gasten su dinero en juegos con campaña, en juegos indie, en juegos AAA que valgan la pena y que no sea otro Call of Duty. Que no sea otro Call of Duty, pero que valga la pena. Que digas, ok, esto es gaming. Esto es gaming. En ese tipo de videojuegos siempre los voy a alentar a comprar y a gastar su dinero. Pero en un juego como servicio, siempre les voy a decir, tengan cuidado, porque pueden arrepentirse. Porque es algo cosmético, no les va a dar ventaja, no va a cambiar nada. En este caso, en el caso de Fortnite, no les va a cambiar nada más que el aspecto visual. Y ya, es lo único. Es lo único. Entonces sí se puede. Ya convirtieron. Ok, eso ya lo leí. Me alegra que no. De que no me acosaste. Me refiero a que no te metiste a mi cuenta. O acosaste a mi cuenta de mi novia. A chirones, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasamos de esa conversación a acoso? ¿De qué me estás hablando, mi ciela? Lo digo porque ya me pasó hace 4 horas y ayer. No, pues ni idea. Sinceramente, ni idea. Ni idea a lo que te estás refiriendo. No, pues F no se podrá. Bueno, ahí dejaré el Gear 5 guardado aún. El Naraka está chulo. Es un Battle Royale de artes marciales. Armas con habilidades y tipo Overwatch. Antes era de pago, pero ahora es free to play. Y yo pagué por él en su época. No te preocupes, pana Will. Te entiendo, yo pagué por Overwatch en sus inicios. Y mira, pagué por Overwatch en sus inicios y mira, ahora es gratuito. ¿Y cómo nos agradece Blizzard? Mentándonos la madre con el dedo de en medio. Así me siento con Blizzard ahorita mismo. Técnicamente. Hola, Reine. El evento canónico de los youtubers. Entrar a los juegos como servicio. Me cae. Lili, ¿quién modera los comentarios en el directo? ¿Yo o los moderadores como Yuki? Gracias, Paciente Cero. Gracias. Yo y este Yuki. Aguántame, que aquí hay muchísimo movimiento, ¿Qué otras personas ya me acosaron?
Pero, ¿por qué lo dices? ¿Por qué pensabas que yo lo iba a hacer? No, chicos, miren, yo aquí siempre he tenido mis principios morales, ¿no? En este caso. O sea, yo no me voy a meter con las personas nunca, aunque ellas se metan conmigo. Nunca me voy a meter con las personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque es innecesario. O sea, si a una persona le caes mal, ¿por qué me voy a meter con ellos? Si a una persona le caigo bien, ¿por qué la debo ¿por qué la debo de andar espiando? No, eso está mal. Y de hecho, quien haga eso, perdóneme, pero está haciendo algo completamente ilegal, así que... ¡Epa! ¡Órale! Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. No sabía que iba a haber directo hoy. No, sí, están programados. A veces cambio las fechas por obvias razones, pues para evitar como que se me junte el contenido u otros eventos. De hecho, hoy tuve que preguntar si yo tenía que ir con mi hermana a recogerla. Y por suerte mi mamá me dijo, no, si quieres, yo iba a recogerla. Así que por esa misma razón, yo me quedé acá. ¡Epa! Eso, ¡vámonos! Vámonos, 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 vámonos. ¡La madre! ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hola? ¡No, no, no, no! ¡Eso! Perdóneme, chicos, perdóneme. Es que si no me termino matando. ¡Uy, uy, uy! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Acércate! Bueno, voy por ti, voy contigo, espérame. Estaré realmente poco, ya que estaré en un curso de piano. ¡Suerte! Entonces cuando escribo gay y buscar se borra y no sale. No, porque aquí te estoy leyendo, mi ciela. Aquí te estoy leyendo. ¿Por qué les dio curiosidad mi foto y cosas mías? Y se meten a mi cuenta y dicen sobre mi bio, la de mi novia y todo chingón. Pues está raro, ¿eh? Sinceramente está muy raro que hagan eso. Pero bueno, no te preocupes, mi ciela, no te preocupes, Edward. Aquí no hacemos ese tipo de cosas. Aquí somos personas decentes. Somos personas que tienen principios. Así que no te preocupes por ese tipo de cuestiones. No te preocupes por eso. Si no, no salimos de aquí, ¿eh? Si no, no salimos de aquí. El día más brillante de la noche más oscura. Linterna verde. No sé, ok, DC Comics, no entendí la referencia, pero está bien. Pero chicos, ahorita de momento quisiera preguntarles a ustedes, o sea, ¿qué tipo de videojuego les gustaría? O sea, les gusta jugar ahorita actualmente, ¿no? O sea, ahorita estamos... ¡Hijo de su madre! Mi ciela, la experiencia, tú. Chicos, no entiendo por qué los jugadores de Fortnite les encanta romper las mesas para agarrar los objetos. No lo entiendo. No lo entiendo. Si soy honesta, no lo entiendo. Espérame. ¡Quítate! ¡Vete! ¡Vete! Mi ciela, no puede ser. O sea, yo lo que les quería preguntar a ustedes ahorita, antes de que me interrumpiesen con eso, es quería preguntarles, o sea, ¿ustedes qué clase de videojuegos les gusta jugar actualmente, no? O sea, juegos que les guste, no sé, de cooperativo, modo historia, multijugador, Battle Royale, etcétera. Esto se los quiero preguntar principalmente porque, no sé, yo ahorita nada más he estado enfocada en los juegos multijugador. Ahorita yo siento que, pues bueno, es como que mi principal... Hijo de su madre. Mi principal fuente de ingresos y todo eso. Así que pues lo voy a seguir haciendo pues por haber razones, ¿no? Oh my God.
No, 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 no. ¡Hijo de su madre! Ahorita ya voy a estar así, pues, creando contenido para de juegos multijugador y todo eso. Y de hecho, ahorita tengo ganas, principalmente de volver a jugar Destroy All Humans. Ahorita ya también tengo en planes, por así decirlo. ¡Oh, la madre! ¿Mío? Tengo planes en hacer la sección de la tarjeta GT Nvidia 1030. La GT Nvidia 1030, la de marca Gigabyte. Y sacarle unos videos así de probando ciertos videojuegos con esta tarjeta de video. ¿Por qué? Porque, chicos, es una de las secciones del canal que más visitas tiene. Y dije, bueno, pues a la gente le gusta ver cómo funciona la tarjeta, la GPU. La GT 1030. Por ejemplo, con GTA, ¿no? Por ejemplo, con Call of Duty Modern Warfare, ¿no? Con Fortnite. Así que dije, pues no estaría mal. De hecho, me gustaría sacar esta serie de videos otra vez. Ahorita tengo grabada la serie de GT Nvidia 1030 versus GTA V versus Halo Infinite versus este lo quiero grabar, pero versus Ark. Y ya hice el de Beyond Two Souls, ya hice el de Modern Warfare original, el del 2. Y siento que han sido buenos videos que les ha ido bastante, bastante bien. Pero, chicos, ahorita también quisiera integrar esa misma sección, pero con la Xbox. Pero siento que no tenía mucho chiste porque se supone que la amplia mayoría de los videojuegos de la consola están optimizados pues para estar en consola, ¿no? O sea, no creo que tengan tanto problema pues con correr a 30 FPS como mínimo. De menos así como mínimo no creo que tenga tanto problema. Pero en PC, en este tipo de videos de testeando ciertos videojuegos, le ha sido perfectamente bien. Y no es que lo diga yo, los resultados de mi propio canal lo dicen. Lo dicen con pruebas 100% reales, no fakes. ¿Qué opinas del tema, Lili? ¿Qué tema? Sí, puedes buscar a Kratos gay y te salía la información. Nah. Nah, ¿para qué? Mira, si Kratos es gay o no, me da igual. me da igual. ¿Por qué? Porque el personaje, mientras esté bien escrito, es lo más importante, ¿no? Y aparte, según tengo entendido, Kratos no es gay. Tengo entendido. Te daré una idea. A ver, Edward, a ver qué idea tienes. ¿Ya te hiciste hippie? ¿Cómo que hippie? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que hippie? Por cierto, hola Orlazari, ¿cómo estás tú, mi ciela? ¿Cómo estás tú, mi ciela? No sé por qué puse una coma. Yo me pillé el juego Solstice el día 2. Es un juego hack and slash bastante chulo. Y veo que Epic lo va a regalar el día 28, jajas. Qué sad, mátenme, te lo compraste, ¿verdad? Te lo compraste, ¿verdad? Ahí estás. Dime que no te lo compraste, mis cielas. Y si esta es la historia de los infectados comunes de Left, su lore. Y eso, a lo mejor no porque hay otra creadora de contenido de ese género. Mejor no, porque luego te funa. No. Mira, chicos, ahorita mi canal se va a enfocar principalmente en hacer reseñas, en hablar de los personajes, de historias y todo eso. O sea que por hablar del lore, de ciertos personajes, de cierto universo, no viene mal. De hecho, ahorita tengo el video de la reseña y el resumen de The Last of Us. Y si acaso puede que haga un video de curiosidades, ¿no? Ahorita sigo trabajando en el video de la historia de la señorita Pauling, de Team Fortress 2. Y se ha atrasado bastante porque estoy bastante floja para investigar en la página y todo eso. Pero está en curso. Así que no se preocupen por el tipo de contenido del canal. Siempre va a haber algo diferente. No solamente va a haber reseñas de Fortnite o de Overwatch. Que a pesar de que es lo único que he subido últimamente, no es lo que quiero subir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente me gustan los videojuegos, me gusta Overwatch, me gusta Fortnite. Pero jugar este tipo de videojuegos a diario y más aparte hacerles video casi de a diario y a la fuerza, pues no está tan bonito que digamos. O sea, entiendo que sí a ustedes les gusta y todo eso, pero siento que si hago esto a la larga, mi canal se puede quedar estancado. Así que ahorita tengo dos pendientes fuertes con ustedes. Es subir el blog que les prometí desde hace un mes, que ese ya lo estoy editando. Subir el video de la reseña del príncipe Orin, de la princesa Alexa, del Batman que ríe. Trabajar en la reseña de Last of Us.
seguir trabajando en el guión de la señorita Pauling, trabajar en el guión de las curiosidades o de la historia, vaya, de Beyond Two Souls, etcétera, y tratar de trabajar en algún futuro en la reseña y resumen de GTA San Andrés. Así que por ese tipo de contenido no te preocupes. De hecho, Left 4 Dead siempre lo he tenido como que... Al Left 4 Dead siempre lo he tenido como que... Al Left 4 Dead siempre lo he tenido como que en la mira, ¿no? Al Left 4 Dead siempre lo he tenido en la mira. Porque, chicos, yo soy fanática de los juegos de Valve. Aunque no lo parezca, chicos, a mí me gusta Team Fortress, me gusta Left 4 Dead, me gusta Portal. No he jugado Half-Life, pero he visto que es un juego bastante bueno. Así que, en lo personal, yo siento que sí estaría bueno jugarlos en algún momento. Pero, chicos, como en su amplia mayoría son juegos de PC, ahorita no está mi PC optimizada para que yo transmita y juegue a la vez. Así que por esa misma razón no he hecho contenido de esos juegos. Pero de Left 4 Dead, si compro su versión de... Pero si de Left 4 Dead compro su versión de consola, ahí tengo por seguro. Hijo de su madre. Téngalo por seguro de que van a tener videos de cómo surgió la gripe verde, qué es lo que está pasando con el lore, por qué son inmunes los protagonistas, etcétera, ¿no? Así que de eso espérense contenido a futuro, no en el corto plazo, pero a futuro sí. Porque la verdad, el lore de Left 4 Dead es bastante complejo. A comparación de lo que aparenta el videojuego, es bastante complejo. Más de lo que yo puedo admitir. Así que puede llevar tiempo, sí. Pero ahorita tengo que prestar atención principalmente a lo que me pidió la comunidad primero. Y ya luego enfocarme en los videos de otros videojuegos a futuro, ¿no? Pero Left 4 Dead, chicos, siempre ha estado en mis planes. Siempre. Le di. ¡Oh! Lo tiré. ¡Lo tiré! ¡Vámonos! De hecho, es una idea original de esa morra. Si mejor... Mi idea... Scout fue una de las razones por las que juego Team Fortress 2. ¡Oh, Team Fortress 2! Chicos, en serio, me da cosa no poderle dedicar más streams a Team Fortress 2. Pero les digo, jugar en PC... ¡Hijo de su madre! ¡Eso, mamona! ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¡Eso! Perdón si me emociono mucho por esto, pero es que, my god, estuvo incredible. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién es tu mi amor? ¿A quién le dices ahora? No, te van a funar, no. Ya te exhibiste en Globos X. ¿En Globos X? ¿Cómo? Vámonos. Oh my god, es que perdóneme. Es que cuando pasa este tipo de cosas no puedo evitar emocionarme. Tremenda kill que les hice. Tremenda. A ver, escopeta. Me quedo con esta. Esta está más potente, está más mamadísima. ¡Ay! Esta está... ¡Ay! Esta está más... ¡Ah! Chicos, perdónenme. Tremenda excitación. No inventes puras armas míticas y legendarias. ¿Qué es esto? No, pero esto de Left 4 Dead, de Team Fortress y todo eso. Come, que si no te quedas sin vida. Pero esto de Left 4 Dead, de Team Fortress, de Valve, los juegos de Valve y todo eso, créeme que les tengo muchísimas ganas de jugarlos. No es broma. Es más, les sigo afirmando y se los voy a seguir diciendo. Mi juego multijugador favorito, que ahorita existe en mi corazón, es Team Fortress. Chicos, por Team Fortress me gusta Overwatch. Chicos, por Team Fortress me decidí a jugar Paladins. No me gustó tanto, pero me animé a jugarlo. ¿Por qué? Porque Team Fortress es un hito en la industria. Cuidado que se acercan,
Cuidado que se acercan, ¿eh? ¿Dónde estás? No, ¿dónde crees que vas tú? Hijo de su madre. ¡Vámonos! ¿A dónde crees que vas tú, ¿A dónde crees que vas tú? Les digo, Team Fortress 2 es un hito de historia, o sea, en el mundo de los videojuegos. O sea, sé que es un juego multijugador que ha sido medio abandonado por su propia empresa madre y todo eso. ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Oye, tú, no! ¿Por qué no le dio ese último golpe? ¿Por qué? Terrible, chicos, terrible, terrible. Mi espada, mis ítems míticos, no. No. Les digo, Team Fortress sigue siendo un hito en la historia de los videojuegos. O sea, ya por el camino que tuvo Counter-Strike, por el camino que tuvo Team Fortress Classic, por el camino que tuvo Half-Life. Toda esa evolución de estos videojuegos llegó a la culminación de Team Fortress. La fórmula perfecta de hacer un juego multijugador casual. Y eso me encanta. La comunidad, a pesar de que no se libra de ser tóxica y todo eso, es bastante más amable, por así decirlo de alguna manera. Es bastante más abierta a que más jugadores entren a su comunidad. Y eso está perfecto. De hecho, he visto jugadores tóxicos en Team Fortress 2. Sí los he visto, aunque no lo crean. Sí los he visto, pero no son tantos. O sea, no tantos como son en comparación en Overwatch, ¿no? Porque la estructura de Overwatch es un juego más competitivo. Ahí todo el mundo se quiere hacer counter. Todo el mundo quiere ganar a la fuerza. Hasta la misma estructura de las misiones, de las partidas, están hechas para generarte tensión. Todas las partidas de Overwatch están generadas para sacar tu lado más hostil. Y eso lo logro corroborar. Pero Team Fortress 2, partida en la que entres, partida en la que empiezan a bailar, empiezan a poner sprites, empiezan a tener sus cosméticos todos chistosos. O sea, es un despapalle. Y créanme, por eso amo Team Fortress 2. No lo he podido jugar por falta de tiempo. Pero, chicos, si tienen la oportunidad, jueguen Team Fortress 2. Es gratis en PC, lo puede correr una tostadora. Streamear es otra cosa. Pero jugar, sí, tal cual, una computadora como la mía, es relativamente fácil y hasta cómodo. Así que les invito mucho a jugar ustedes, ¿Achines qué pasó? Les invito a ustedes a jugar Team Fortress 2 cuando tengan el tiempo, cuando tengan las ganas, o si quieren jugarlo por la nube o lo que sea, pueden hacerlo. Es un juegazo que vale completamente la pena. Y eso, que es un juego como servicio, no te pide dinero. Puedes jugar lo que tú quieras gratuitamente. Puedes conseguir cosméticos de forma gratuita. Y eso está perfecto. Con solo jugar. Con solo jugar. Overwatch, aprende de Team Fortress 2. Aprende de tu padre. Ay, ay, ay. ¿Qué pone por acá? Me caíste bien, pero olvida mi idea, que tan siquiera es mi idea, ni es mío. No te preocupes, Edward. De todas formas, tarde o temprano le va a tocar llegar a hacer videos de Left 4 Dead. No te preocupes. Ya sea de historia, de lore o de curiosidades. Yo bien por verte y por ver el goloso de Yuki. ¿Sabías, Liliana, que Johnny Cage de Mortal Kombat deja de existir y se convierte en Jean-Claude de Dem Juan Claudio? ¿Quién es ese? Oigan. ¿Quién es ese? Oye, ¿estás en el menú? ¡Eh! ¡Mis cielos! ¡Se me bugueó! ¡Se me bugueó la... Espérame. ¿No me puedo salir? ¡No me puedo salir! ¡Terrible, chicos! ¡No! ¡Paciente cero! ¡Paciente cero! No sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Pero quién es Johnny Cage? Es que nunca he jugado Mortal Kombat. Nunca lo he jugado. ¿Y se convertirá en Jean-Claude Van Damme o Juan Claudio? La verdad es que no sé. ¿Eso es en el reboot de Mortal Kombat o algo así? No sé ustedes, pero lo que me gustaría de un Team Fortress 3. Megan Fox será Nitara en Mortal Kombat 1. ¿A poco?
No he visto rumores de eso. Pensé que tenías curas. No, no tenía curas. Si quieres mover el cacharro. ¿Cacharro? Arroz, Jared. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se anunció. No habrá película secuela de las Tortugas Ninjas. Más bien habrá un juego como secuela. Ah, no. Chicos, yo ni siquiera he podido ver la primera película de las Tortugas Ninja y ya me dicen que no va a haber secuela. ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos, hoy murió el gaming. Ah, no, ¿verdad? Hoy murió el cine. No va a haber secuela de las Tortugas Ninja. Ah, sí, salte de todo Fortnite. Pues sí, te da la opción ahorita. Ok, pero ten cuidado, solo aviso, porque la comunidad de esa morra es muy, pero muy allegada a ella y te podrían funar. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Team Fortress 2 se pueden unir quien quiera, tanto hombres como mujeres, lo pasan bien. ¡Exacto! Y de hecho, chicos, una vez cuando me uní a una partida de Team Fortress, cuando todavía tenía mi nombre de usuario como Liliana Sofía VTuber, cuando todavía era VTuber, vaya, antes de ser Liliana Sofía Review, qué cambios en mi vida, todos empezaron a poner así como changos, ¿no? O sea, como el típico meme de, oh, una mujer, unga, unga, unga. Y literal, no es broma, chicos. La gente que cuando empezó a ver que había una VTuber en la partida, empezaron a decir, hay una VTuber en la partida, chicos, compórtese bien. Y yo así de, ¡ah, qué bonito! Obviamente, no me conocían. Quizás nunca pasaron por mi canal ni nada de eso. Pero chicos, se siente bonito que hasta la misma comunidad dice, ok, chicos, compórtense. Estamos en un stream, estamos en un video, compórtense, ¿no? Casi, casi. Y eso es algo bastante bonito. Me encantó ese detalle de la comunidad de Team Fortress. Y les digo, no es tan tóxica. O sea, hay algunos jugadores tóxicos, sí, pero tan tóxica como en ese caso de Overwatch o otros juegos competitivos, no. Ni siquiera se acercan a los más tóxicos. Nada, nada de nada. Alberto. Y lo más importante, no hay simple en Team Fortress 2. ¿Cómo? ¿Cómo? Canonizaron el meme. No me acuerdo de su nombre completo, solo de la mitad. Creo que ya sé quién es, creo. Hace un tiempo atrás, aquí estaba jugando Dead Island en directo. Que por cierto, debería regresar a jugar Dead Island. Ya espero que pronto se pueda. Pero había una chica que se pasó por el canal que se llamaba Zoe, pero no me acuerdo. Espérame. Déjame, pongo acá dentro de la casa. Tantito. ¿Cómo se llamaba? Espérame. Para que no se vean nombres de otros usuarios por si acaso. Que la había aceptado por acá en el Xbox. Espérame. Creo. Jessica Santín. Milanesa. Mr. Leches. ¿Dónde estás? A ver, aquí pone. La tengo aquí agregada. Es Soil. A menos aquí en su Xbox pone Soy Left 4 Dead Loved YouTube. Tengo entendido que así se llama ella. Pero ¿a poco ella es tóxica? Yo cuando pasé por acá era bastante tranquila. Fue buena onda conmigo. Empezó a platicarme del contenido que hace, de los zombies y todo eso. Y me cayó bien. De hecho le dije, si algún día se puede y jugamos algún juego de zombies, pues que ella es bienvenida. Pero nunca me trató mal. Nunca. Obviamente, si yo me equivoco en un video hablando de lore de tal o X videojuego, obviamente está bien que me corrijan, ¿no? Porque pues no quiero darle información falsa. Está bien, pero siempre y cuando haya respeto de por medio. Pero cuando pasó por acá hasta Zoe se me hizo muy buena onda. Nunca me trató mal, nunca me faltó respeto. Yo le dije preciosa, ella me dijo preciosa. Empezamos a hablar de Left 4 Dead, de lo que ella sabía, de lo que yo sabía, de lo que hemos jugado y todo eso. Y nos llevamos bien. Yo nunca la sentí que fuese tóxica. Es más, nunca me pasé por su canal, sinceramente. Nunca me pasé porque estaba en directo y pues obviamente no podía abrir la pestaña del navegador. Pero no se me hizo tóxica. Ahora, Sadie Returbio, o sea, ¿tú la conoces? Pues llegó acá en el directo una vez y ya de ahí nunca la volví a ver. Nunca me pasé por su canal. Pero de que la tengo agregada aquí a Xbox, sí la tengo agregada. Pero nunca se me hizo tóxica ni nada de eso. No creas, Lili, disfruta, le pone el micrófono en la cara. Tal vez esa es la percepción que tiene sobre la streamer. Puede ser. Es que mira, igual nunca he entrado en sus streams, nunca he entrado.
Pa'l lobby. Pa'l lobby. Esa es la percepción que yo tuve de la streamer. Puede que me equivoque, puede que sí, puede que no, pero miren, chicos, yo en la verdad, yo en la comunidad, yo no me meto con nadie. Yo no me meto con nadie. Si algún streamer, algún creador de contenido tiene problemas conmigo, pues que me lo venga a decir en privado, que en vez de hablar por las espaldas y todo eso, yo siempre le he dicho así. Si alguien habla mal de mí en la comunidad de streamer o creadora de contenido, pues que lo haga, pero en mi cara, ¿no? Que lo haga en mi cara, llegamos a un acuerdo, llegamos a resolver nuestras diferencias y así. Tan. Yo nunca he sido así de generar polémicas, nunca he sido así como que de generar salseo para tener visitas. No, a mí me gusta llevar las cosas en paz. ¿Por qué? Porque yo soy una creadora de contenido que le gusta jugar. Le gusta jugar, le gusta compartir lo que más me gusta, que son prácticamente jugar, dar mi opinión sobre ciertas cosas de los videojuegos, etcétera. Y yo en lo personal, siempre que se arman polémicas entre youtubers, streamers y demás, yo siempre digo, ¿para qué? ¿Por qué hacen esas cosas? O sea, ¿qué necesidad hay de armar tanto revuelo por alguna polémica que dos streamers o dos creadores de contenido tuvieron entre ellos? A los espectadores no les debe de importar tanto. Que ellos lo tengan que resolver en privado, sí. Pero yo, aunque un streamer o un creador de contenido me quiera funar, yo no voy a hacer nada. Si acaso me voy a defender, sí. Voy a decir lo que yo pienso al respecto al tema. Voy a justificarme de por qué hice esto, por qué no hice esto. Y ya, no voy a entrar más salseos. Pero si esta... La madre, ¿por qué? ¿Y esta luz? Sí están viendo esto, ¿no, chicos? ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? Oigan, ¿se habrán bugueado las texturas del mapa? ¿O por qué se ve como de noche? ¿Y por qué se ve como si estuviese de día al mismo tiempo? ¿Hola? Creo que se buguearon las texturas. A ver, es de Aulaceri Returbio. O sea, ¿tú la conoces? Sí. No. Hablo de que su comunidad de ellas son muy allegados a ella y se creen que sus ideas son únicas. De que ella... de hecho sí son las únicas, pero ella no es tóxica. No, ella no es tóxica. De hecho, por eso te digo. O sea, si tengo problemas con su comunidad, no es cosa mía, es cosa de ellos. Pero no sé, está raro. Es que Lili, en T432 2 decimos en nuestra mente, los profesionales tenemos principios. Y luego la cantidad de números que tenía en YouTube morado, me fui bien funado. No mames, pues ¿a poco sí es famosa? Voz de Loquendo o la gente de YouTube. Les habla Polémicas sin Censura 777. Hoy les hablaré de Liliana Sofía. Es una streamer muy ZZZ. Además, no lo sabe. ¿Al qué? A shit. No, eso sí tiene razón. No decía el shitpost. Pero sí, chicos, yo nunca me meto en polémicas. O sea, trato de no meterme. Y cuando me meto sin querer en una, siempre trato de disculparme. Y obviamente dar a entender que fue mi error. Y de hecho, han sido muy pocas las ocasiones en las que me he metido en algo similar. Muy, muy, muy pocas. ¿Por qué? Porque hay a veces en las que estoy de muy mal humor y que se me sale y que me arrepiento a los 5 segundos y termino pidiendo disculpas en directo. O sea, ni siquiera por hacer show, simplemente por disculparme en el momento, ¿no? Y eso ya lo he hecho en el pasado. De hecho, en Twitch tuve un problema con una persona bastante cercana y pues me disculpé en directo, ¿no? Porque sí me pasé de lance y lo reconocí. Pero... no, aquí si me fue una comunidad u otra, la verdad yo no me meto. Yo simplemente trato de disfrutar lo que me gusta y ya. Eso es lo único. Trato de disfrutar de mi pasión y listo. No deja de ser tan antojable. Chocolatera 2 deja de ser tan liberista con amarillista con el clip de debate 3. Deja de estar moviendo el pectoral en TikToks. ¿What? No sé de quién está hablando, pero ya me dio curiosidad. ¿De quién mueve los pectorales? ¿Quién mueve esos pectorales? Aulaceri, exijo respuestas. No quiero dormir, no quiero descansar, exijo respuestas. ¿Quién es el que mueve los pectorales? ¿Quién mueve esos pectorales, mi ciela? ¿Quién los mueve? Pero sí, chicos, o sea, yo no personal, yo voy muy a mi rollo. Y de hecho eso es lo aprendido con Fede Lobo. Porque, bueno, no sé si ustedes lo sigan en su canal de Fede Life o en Twitch.
Pero yo sigo su canal secundario de Fedelife, donde sube sus fragmentos más destacados. Y hace poco subió, bueno, no tan poco, pero subió un video donde habla de que él no se mete con nadie, él prácticamente no habla con tanta gente porque siempre va muy a su rollo y todo eso. Y yo siento que soy igual. O sea, no es que sea una persona que le dé asco a la gente. Bueno, solamente cuando estoy en la calle, pero nada más. Pero eso es normal, eso es normal. Si vas en el metro es normal. Pero a lo que voy, es de que yo no soy una persona que esté en contra, vaya, de las personas, ¿no? Nunca digo que no a una colaboración. No. Lejos de aquí. Lo siento, Bananín. Lo siento. Te tenés que quedar aquí. ¿Entiendes, mi ciela? ¿Entiendes por qué no puedo llevarte? ¿Lo entiendes? Sabes que yo te amo. Pero tarde o temprano esa cáscara se va a pigmentar muchísimo y te vas a hacer aguado por viejo. Así que lo siento, Bananín. Aquí te vas a quedar. Lo lamento. ¿Y usted, vagabundo? Usted se queda con Bananín. Ay, perdóneme, chicos. Es que nunca había visto esto. Nunca lo había visto. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, que estaba diciendo lo del Fede Lobo, ¿no? De que yo en lo personal, yo no me meto con nadie. Yo prácticamente nunca hablo con nadie de otros creadores de contenido ni nada de eso. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que prefiere estar muy a su rollo. No me meto en polémicas. Yo voy a solamente hacer mis videos, a hablar con ustedes, que son mi comunidad y todo eso. Y estar tranquila. Estar tranquila, estar serena, estar compartiendo un poco de mi vida, estar platicando ciertos temas de videojuegos, de películas, de anime y todo eso. E ir a mi rollo. Ya si en algún momento algún creador de contenido quiere venir a colaborar y todo esto, podemos analizar el caso, ¿no? Pero a mí en lo personal no me gusta tanto eso de estarme metiendo en series y todo eso, porque en primera, sí sé que llego a más gente, llego a más público, pero igual si ese público no me conoce, puedo acabar funada como los casos de Juan, los casos de Nimu, los casos del JH y todo eso. ¿Por qué? Porque no formo su propia comunidad fuerte, ¿no? Y yo lo prefiero irme a mi propio rollo, ir poco a poco, pero estando con ustedes. Que les digo, ustedes son las personas más importantes que tengo en mi vida. O sea, ustedes son las personas que tengo aquí en el canal, que disfrutamos hablar aquí, estamos tranquilos, estamos felices, aquí jugando, platicando de cómo nos va, platicando de qué les pareció tal película, tal serie, qué videos quieren, todo eso. Vamos de una forma tan de chill que digo, me siento tan afortunada de estar aquí con ustedes, en serio, y no es broma. Me siento bastante afortunada de estar aquí con ustedes y no cambia eso. ¿Por qué? Porque me gusta ser streamer, me gusta ser creador de contenido, me gusta estar aquí en directo con ustedes y no cambiaré eso. No cambiaré eso. ¡Órale! ¡Hijo de su madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Terrible, chicos, terrible. Se me olvidó que estaban dúo. Se me olvidó que estaban dúo. No, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Oh my god. Terrible. Bananín, el día de hoy sigue queriendo escapar de Latinoamérica, exacto. Y no le dejé. No le dejé. ¿Qué vas a hacer al respecto, Yo dejé a Bananín en Latinoamérica. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Funarme? Van a funarme por dejar a Bananín en Latinoamérica. Fúnenme si quieren. Pero si él no se va conmigo, no se va nadie. No es cierto, chicos, no es cierto. Me funaron como hace 3 meses o algo así, por ahí. Tenía 39,000.
a 42,000 y solo por que le dije que no sabes jugar, eres muy mala. De hecho, lo decía de broma. Y sí sabe jugar, pero lo dije en broma. Es que mira, Edward, los emojis son importantes. Los emojis son importantes. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes también les pasa. A mí me pasa muy seguido aquí en el chat. Si una persona me comenta algo que suena bien seco, así como si fuese un regaño, como si estuviese enojado y todo eso, chicos, yo lo siento como si fuese un ataque hacia mí. Yo lo siento de esa forma. Por eso, chicos, les digo, es importante poner emojis o poner entre paréntesis, es broma. ¿Por qué? Porque hay gente que se lo va a tomar a mal. Muy, muy, muy a mal. Así que por eso les digo, chicos, los emojis salvan la vida. Pónganlos, no importa qué juego sea, no importa qué chat sea, pongan emojis, porque si dicen, eres una manca, y lo pones así sin algún emoji o algún meme o algún puntito asterisco que diga, se va corriendo, obviamente la gente se lo va a tomar pues a mal, porque no puede identificar fácilmente si es broma o no. Así que, Edward, te recomiendo eso, la próxima vez que pongas algo similar, pon emojis, así no se lo van a tomar tan a pecho. Me lo pregunto, algo así, un africano cuando muere, ¿se pone pálido o no? Pues como cualquier persona se pone pálida, sí. Al momento de morir, créeme, he visto cómo se empiezan a poner pálidos, así como que la piel fría y todo eso, y se da miedo. Así que sí, no importa si eres afroamericano, no importa si eres chino, japonés, de color morado o lo que sea, no importa. Siempre al momento de morir te vas a empezar a poner pálido, pálido. No, Lili. Aunque bueno, yo me muevo mejor el pectoral que tú por tener pechonalidad más que tú, Lili. Oye, sí es cierto, chicos. Miren, ahorita se los presumo. Ahorita que lo ponen así, espérenme. Nada más déjenme cambiar de pantalla. Espérenme. Espérenme. Chicos. Hace poquito, les digo que fue mi cumpleaños, vaya. O sea, hace una semana más o menos. Sí, una semana. Y apenas el viernes, sábado, no me acuerdo cuándo fue. Creo que sí fue el sábado, creo. Mi mamá me dio un regalo especial. ¿Adivinan qué es? Ya lo puse por X. Lo puse por X o Twitter. Así que miren, chicos. Chun, chun, chun. Oh. Un brasier, un cubrepechos, pero con relleno. Oh, me siento poderosísima. Así que, Orlasari, cuando tenga este bra puesto, te voy a vencer. Te voy a vencer. Pelea de pechonalidad. No, y es que no es broma, me siento poderosísima. O sea, ahorita no lo tengo puesto porque digo, estoy en pijama, estoy transmitiendo y me gusta estar transmitiendo en pijama y de forma cómoda, ¿no? Pero la vez que me puse esto me sentí poderosa a más no poder, chicos. Y de hecho, no sé ustedes, o sea, no sé si ustedes conozcan una persona trans o una chica en este caso, ¿sí? Que cuando tiene, se pone el bra y se le ve como que mucho pecho. No sé si ustedes les haya dicho o si se los haga saber, pero muchas de las chicas se sienten empoderadas, se sienten así bien, me siento bien sexy. Algo así me siento yo. Cuando me puse este bra, me sentí exactamente así y se sintió re bonito. Re bonito. Liliana mostrando el verdadero valor del amor familiar. Exacto, exacto. No, y de hecho yo les presumí ayer el regalo de mi hermana. Ya se los presumí. Si no lo han visto, vayan a ver el directito. Ahí tienen las marcas de la línea del tiempo. Pero chicos, yo lo que haga mi familia, o lo que me dé, o lo que yo haga por ellos, yo los voy a presumir. Se los voy a presumir porque recuerden, como dice Toretto, la familia es lo primero. La familia es lo primero. El sostén con relleno es una bendición. Exacto. Una bendición. El poder se siente en los pechos. Necesito uno de esos, señorita Lili. No, los puedes conseguir. No sé en qué país estés tú, Sakura, pero acá en México es muy fácil de conseguirlos en Chedraui. Muy, muy, muy fácil. Yo digo que para decir algo en broma hay que tener cierta confianza, como el streamer y su comunidad. Exacto. Pero igual, los emojis también ayudan mucho. Y por eso es que uso el XD o la jajajas. Te recomiendo más los emojis. Ayudan mucho más. Te lo digo por experiencia. Damos, Lili, rómpeme el XD. No. No, porque YouTube me censura.
A ver si ahora sí te deja salir. ¡Listo! Si Vegeta 777 habla, yo escucho. Si Vegeta me llama la atención, yo callo. Si Vegeta dice que me retire, me retiro. Como tiene que ser, Spiper. Si Vegeta nos dice que le donemos, le donamos, ¿no es cierto? No, es que chicos, les sigo diciendo, yo con lo que comenté ayer, les sigo diciendo, Vegeta es un amor de persona. Y el video que me comentaste tú, Spiper, sí lo había visto, ya lo había visto antes. Y siempre que lo veo me llega al corazón. ¿Por qué lo comento? Porque Vegeta, les sigo diciendo, es uno de mis ídolos, es una de las personas que más admiro. Y siempre que dice algo, siempre que lo veo en los directos y comenta algo de tema para adultos o de consejos y todo eso, lo escucho porque le tengo tanta confianza a pesar de no conocerlo que dices, ok, voy a tomar tu consejo, Vegeta. San Vegeta, oro por ti. Espero que hagas stream hoy y para siempre. Amén. Oh my god. Ojalá en Colombia sean fáciles de conseguir, joder. ¿No es tan fácil de conseguirlos allá en Colombia? Yo creo que sí, pero creo que hace falta buscar en tiendas especializadas, ¿no? Porque mira, no sé cómo sea en su caso, señorita Hanna, pero si es una sucursal tipo Chedraui, tipo... Es que no sé qué super tiendas hay allá en Colombia, pero acá en México es Chedraui, a Bodega Aurrerá, Walmart, etcétera. O sea, siempre van a estar divididos en ciertas secciones, ¿no? Así que siempre en la ropa femenina va a haber una sección especializada totalmente en ropa interior. Y créanme, acá en México es muy fácil de conseguir. La cuestión es tener la plata. Es el único problema. Pero de ahí en fuera es bastante fácil de conseguir la ropa femenina. Y chicos, admito, yo cuando voy a comprar ropa, esto no sé si ustedes también lo hagan muy a menudo, ¿no? Yo lo hago cada 50,000 años. Pero siempre que yo voy a comprar ropa, chicos, con el poco presupuesto que tengo, salgo con mucho. Y eso sin ir a tianguis. Porque si vamos a tianguis, no hombre, me saco la lotería y me traigo bolsas y bolsas y bolsas. ¿Y todo para qué? Para decir que no tengo nada que ponerme, chicos. La triste realidad. Voy a comprar ropa a montones para que a la semana siguiente diga, joder, hostias, no tengo nada que ponerme, hostias, Manolo. Así que yo siempre que voy a comprar ropa, ya sea con mis amigas, con mi mamá, siempre que se puede, yo siempre salgo ganando. Con poco dinero me termino comprando un montón de ropa, me termino comprando... Me termino comprando un montón de ropa, me termino comprando calzado, me termino comprando ropa interior. Y ahorita me hace falta, de hecho me hace bastante falta. Pero siempre es cuestión de saber aprovechar las ofertas. Y créanme, chicos, estar comprando tantas cosas en descuento durante tantos años me ha vuelto experta para saber qué ropa elegir y cuál no. Es igual, me pasa lo mismo con los videojuegos. Cuando veo que un videojuego está en oferta, me paso viendo todo el catálogo de Microsoft, en este caso de Xbox o de Steam, y veo qué es lo que me conviene más y qué tanto puedo gastar para ver qué tantos videojuegos puedo, qué tanta cantidad de videojuegos puedo tener en mayor cantidad a un menor precio, ¿no? Y eso mismo lo aplico, pero ya con la ropa. Y es espectacular con cuánto se puede comprar con tan poquito. Y más si se sabe aprovechar las ofertas. A ver, espérame. Sí, claro, Lili, a mí me importa. A mí qué me importa, yo no sé, necesito brasier. Me siento bien sin brasier. A la madre, ¿qué pedo? ¡Hola! ¿Me quieres matar tú, baboso? ¿No necesitas brasier? Ya quisiera verlo, ¿eh? Quisiera ver ese poderío, Aurlasari. A ver, estoy seguro de que puede haber conseguido cualquier parte de Occidente, solo que nos acostumbramos a buscar... No nos acostumbramos a buscar ese tipo de cosas. ¡Exacto! O sea, es muy fácil de buscar esas ofertas. Bastante fácil. Bastante fácil, pero nada más es cuestión de buscar en la tienda correcta y en la sección correcta. Se los digo porque hay muchísimas cosas que te lo puedes encontrar al instante y hay otras cosas que tienes que buscarle un poquito más, pero no es nada complicado. Créeme, no es nada complicado buscar buena ropa en descuento. Ni idea, ahora tendré que investigar.
Vete a Oxxo. ¿Verdad que en Colombia ahora hay Oxxos? ¿A poco hay Oxxos? Denle bienvenida a los Oxxos en Colombia. Hanna, cuando veas un Oxxo al lado de otro Oxxo, piensa en el meme de Crustáceo Cascarudo 2, de Bob Esponja. Piénsalo y vas a entender el meme de acá en México. Porque aquí, literalmente pusieron dos Oxxos al lado. No lo voy a decir más porque si no, se va a burlarme de la franquicia y quiero que me patrocine. Pero no inventes. Es que ¿quién se le ocurre poner un Oxxo al lado de otro Oxxo? Es un meme andante esa franquicia. Yo diciéndole manca o noob a una morra que es veteranísima del Left 4 Dead, campeona del mismo juego 2 veces y del Gears 4, y yo haciendo bromas así. Por eso ya no haré bromas así. Como gustes. En mi caso, yo sí acepto las bromas siempre y cuando no sean tan pesadas, ¿no? Así que tú no te preocupes, aquí estás más libre. Yo digo que algo... Yo solo digo... Yo solo digo algo, nunca compren en temporada navideña, les va a sacar un ojo de la cara. Compren en temporada de verano, de primavera o de otoño, o incluso puede ser unos días antes y vas a tener ropa bastante barata. Próximo video. Ser una gamer me ayudó a comprar ropa interior. Consejo de vida. Buscar ahorrar, a comprar más con menos dinero. Consejos financieros de Lili para ustedes. Me cae. No, ya en serio, chicos, no es broma. O sea, yo siendo tan obsesiva y compulsiva, como se los comenté el día de ayer, chicos, o sea, cuando veo un juego en oferta, no es broma cuando les digo que me tardo una hora más o menos en buscar todo el catálogo, todo, absolutamente todo el catálogo de toda la Microsoft Store para saber qué juegos me compro. Chicos, ya cuando llego a una conclusión y viendo la cantidad de días que faltan para la oferta y viendo la cantidad de días que va a estar en descuento, yo voy a comprarme tal X o Y videojuego, ¿no? En este caso, chicos, me he comprometido a comprarme el Red Dead Redemption de forma digital. Nada más espero que ya cuando lleguen las ofertas este se ponga más barato. Cuando lleguen las ofertas espero que esté más barato el Redemption para que me pueda comprar otros juegos, ¿no? Pero chicos, la clave es eso, aprovechar las ofertas, aprovechar la temporada de descuentos o incluso puede ser antes o después, ya cuando ya se acabe como que ese furor, especialmente en la temporada navideña, y se van a poder comprar un montón de cosas, ya sea videojuegos, partes de PC, ya sea ropa, ya sea muebles, lo que sea, no importa de qué categoría sea. Siempre va a haber una época donde va a estar más barato y a veces donde va a estar más caro, a pesar de que digan que tenga descuento, ¿no? Así que depende de la temporada, depende de las ofertas. Pero sí, mis cielas, les digo, es muy fácil encontrar ofertas buenísimas para que paguen menos para obtener mucho más, ¿no? Mucho más muchos más objetos, muchos más cosméticos, pues muchos más consolas, videojuegos, teléfonos, lo que ustedes gusten, ropa incluso. Así que nada más es cuestión de que le busquen las buenas ofertas y listo. Fácil y sencillo. Aprendiendo economía con Lili. Oxxo doble es increíble. México colonizando Sudamérica. Lili, si te ofendí, te pido perdón por mi comentario. ¿Cuál comentario? ¿Cuál comentario? ¿Cuál comentario, mi ciela? Pero hay un pedo. Hay un pedo con mi novia. ¿Qué tiene tu novia? ¿Qué pasó con tu novia? Ahora, ¿qué pasó con ella? ¿Qué capturadora de video usas para capturar la Xbox? Esta es una muy buena pregunta. La Usama, espérame. Déjame ponerme aquí esto y ocultarme. ¿Es una escopeta azul? No, su fusil azul. Ahí está. Espérame, nada más me oculto tantito. Un arbusto. Acá está. Mira, la Usama. Ay, perdóneme, espérame. Es que estoy buscando la otra cajita. Espérame.
Chirilios no está aquí. La Usama. Para la Xbox utilizo esta capturadora de video, que es la capturadora de video HDMI, USB. Es así, simple, nada más lo buscas el Mercado Libre como capturadora HDMI 1080p y cómprate esta. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque la verdad es una capturadora bastante económica, bastante, cuesta como 300, 400 pesos aproximadamente. Ahí voy, mi ciela. Dije que ahí voy. Cuesta como 300, 400 pesos aproximadamente. Y no está nada mal, digo, para lo que ofrece. Para lo que ofrece en cuestión de calidad, en cuestión de bitrate, en cuestión de calidad visual. Yo creo que está bastante bien por el precio. Yo creo que está bastante bien por el precio. No sé ustedes, yo lo juzgo de esta forma y siento que sí es un buen trato. ¿Por qué? Porque la capturadora del gato te ofrece prácticamente lo mismo. Hijo de su madre. Porque la capturadora del gato ofrece prácticamente lo mismo, pero te lo ofrece más caro, digámoslo de esta forma. ¿Por qué? Porque en teoría con la capturadora del gato puedes llegar a tener una calidad de 4K y se puede ver todo a 60 cuadros por segundo, se puede ver todo en 4K y todo eso. Y no está mal, digo, o sea, la calidad está perfecta, pero el precio no lo vale. No lo vale. Así que es por esa misma razón que te recomiendo que te compres esta capturadora. Si acaso no se va a ver exactamente tan bien como la capturadora del gato, pero te va a servir para su función, para transmitir los videojuegos en 1080p a 60 FPS. Ya si quieres transmitir a 4K, tendrías que buscar la capturadora 4K de la marca HDMI, o sea, de esta misma marca. ¿Y todo por qué? Porque ahí sí te ofrece una mayor calidad de nitidez en... ¡Eso! Te ofrece una mayor calidad de nitidez, así la capturadora 4K y todo eso, pero prácticamente es la misma marca. Y ya si hablamos de otra capturadora que también te recomiendo mucho, que no sé si ya la tengas o no, es igual la capturadora HDMI, y una similar a esta, pero por USB. O sea, es que no tengo aquí no lo puedo agarrar porque si la desconecto, se va a apagar la cámara y no lo voy a poder mostrar. Pero es prácticamente igual, de la misma marca, solamente que por USB. Y está chido, la verdad está bastante chido porque nada más con unas pequeñas configuraciones de retraso de audio y del video, puedes streamear sin tanto problema. Sin tanto problema. Yo vi al Chayanne Mini. Apenas vi a Chayanne. Acá está, chicos. Acá está el Chayanne chiquito. Ese fue el regalo de mi hermana del año pasado, chicos. Así que para los que están aquí desde el septiembre del 2022, que es que ahorita no me acuerdo en qué año estoy. Desde los que estuvieron en septiembre del 2022, sabrán que el Chayanne chiquito llegó por mi hermana. ¿Por qué? Porque mi hermana es gran fanática de Sing, es fanática de Chayanne, igual que mi mamá. Yo nunca fui tan fanática, si les soy muy honesta. Me van a matar las madres, pero yo nunca fui tan fanática. Si acaso nada más me sé la canción de Torero por el Rubius. Pero nunca fui tan fanática de Chayanne. Pero al ver que participaba en Sing, mi hermana se volvió más fan aún. Y pues me mandó a hacer un Chayanne chiquito, ahorita con uno de sus compañeros. Y desde el año pasado, Chayanne está ahí atrás, viéndolos, observándoles todo lo que hacen ustedes. Así que ya saben, chicos, si se portan mal, Chayanne chiquito los va a ver, ¿eh? Los va a ver. Cuando vean a Chayanne chiquito jalándole las patas de ustedes, sabrán por qué fue. Porque se portaron mal. Lili, ¿conoces la película de Killer Bean? Es de unos frijoles, supongo, ¿no? De frijoles gangsters o algo así. Pensaba que era un videojuego. Lo único bueno de la capturada del gato es que le puedes hacer test de FPS con los videos de capturas de la Xbox para ver los FPS de la Xbox. ¿A poco? Yo pensaba que eso se podía hacer por medio de otros programas aparte. Pero de todos modos, no tiene tanto sentido, al menos para mí, no tiene tanto sentido corroborar los FPS
de la Xbox, a menos, no sé, a menos para mí. Porque en teoría todos tienen que estar optimizados para estar jugándose a 30 FPS como mínimo y a 60 a lo mucho. Así que yo no en mi particular caso no me preocupo por el rendimiento de los juegos de Xbox. Ya de PC sí me preocupo, pero de los de Xbox es como que de chill. POU modo historia. No, la verdad entonces no sé cuál sea. Si es de POU, no sé cuál sea. A mí mi novia, la versión de Nicky Nicole, versión polaca, me dice que te verá, pero no escribirá tanto. ¿Cómo? ¿Tu novia, la versión Nicky Nicole? ¿Versión polaca? Me dice que te verá, pero no escribirá tanto. ¿Y quién es Nicky Nicole? O sea, así se llama la chica. Oh, gracias. Mira, te tengo esta. Si quieres, agárrala. Agárrala. Nada más no me saques volando. Es paciente cero. Paciente cero. Te digo de una vez. No me saques volando a una torreta. ¿Ok? No me saques volando a una torreta. Quédate con el guante. Quédatelo. Quédatelo. Pero no me saques... Acá está. ¡Eso! No, pero... Te digo que no me saques volando. ¡Ah! Bueno, para mi novia, pero ¿quién es Nicky Nicole? Creo que ni ha escribido, pero XD. Espérame, mi torreta. ¡Mi torreta! ¡Mi torreta! ¡Oh, my God! ¡Auxilio! ¡Ay! Espérame. ¡Es que no puedo subir! ¡Un tan! ¡Un tan! ¡Y mi torreta! ¡Chicos! ¡Mi torreta! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Aguántame! ¡Paciente! ¡Oh, my God! ¿Qué pone por acá? ¿Hay más mods para aquí? No, creo que nada más eres el único Yuki. Creo que ni es que ha escribido, pero XD. Nicky Nicole es una cantante argentina que se parece a mi novia y ahí le quedó el apodo. ¿A poco? Nicky Nicole. Oye, ese es un buen nombre igual. ¡Órale! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando aquí? Hemos matado a 10 de jalón. ¡Oh! No. ¡Doctor! ¡Corre! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Doctor García, no! ¡Chígaro! ¡No! ¡Corre, paciente cero! ¡No mires atrás!
¡No mires atrás! Terrible, terrible. Oh. Bueno, estoy feliz por lo menos de haber tenido 10 kills. Estoy feliz. Lili, tienes que mover el callarro, torreta. Le aprieta las nalgas a Marcos. Ya vuelvo, iré a comprarme unos cilindros salados y crujientes, amarillos pequeños. No tengo idea de cómo se llaman allá. No sé cómo se llaman aquí tampoco. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó, paciente cero? ¿Qué pasó ahí? Les digo, esta partida fue un despapalle. Despapalle. Total, no sé qué pasó. O sea, oleadas y oleadas y oleadas de enemigos. Una y otra vez sin cesar. Terrible. Y al mismo tiempo, qué genial. No sé qué pasó aquí. Pero GG. GG. Paciente cero. GG. Socia Wolska, ¿cómo estás, socia? FF, hola, socia. Lili, el spy sapea tus sentry. Ay, el spy. Les digo, chicos, extraño mucho Team Fortress 2. Es más, miren, espérenme. Déjame ver si puedo encontrar la imagen del spy. Espérenme. A ver, voy a ponerle copiar. Pegar duplicado. Vamos a ver, ¿dónde está la imagen del spy? Ahorita que lo ponen por acá. Liliana. Videos para editar, acá está. YouTube. Imágenes. Chicos, ¿quién no sepa quién es el spy? ¿Quién no sepa quién es el spy? Se los confirmo, acá está el spy. Listo. Ah, no, esta imagen no es. Esta imagen no es. ¡Ah! Espérame, esta imagen no. Esta imagen no era. Ese no es el spy. Este no es el spy. Espérame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Qué pasó aquí, doctor García? Ahí está, el spy. Ah, qué bonitos recuerdos. Anuncio, a mi novia se llama Socia, que de hecho ya escribió. Ah, ¿a poco es Socia? Ah, ok. Hola, Socia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Piciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo el día de hoy? Espero que estés muy, muy bien. Es que, chicos, miren, o sea, ¿quién nos enamoraría de este spy? Chicos, seamos sinceros y sinceras. ¿Quién nos enamoraría de este francés? Miren, solamente observen. Esa mirada, esa barba, ese antifaz que le da ese aire de misterio, ese cigarrito, ese dialecto francés. Chicos, el spy es perfecto. El spy es perfecto, chicos. ¿Quién no se va a enamorar de este señor? Obviamente no conozco absolutamente a nadie que se resista a sus encantos. Chicos, recuerden, quien guste unirse a jugar conmigo acá en el directito es bienvenido. Bienvenida o bienvenida. Aquí no discriminaremos a totalmente a nadie. Así que, chicos, quien gusta venirse a jugar es bienvenido y bienvenida. Nada más díganme quiénes son para aceptarlos, porque si no me va a dar un poquito de miedo aceptar a gente que no me dice quién es. Así que, si gustan venir a jugar un ratito, éntrenle. Son todos bienvenidos. Perdón, Amir Escribish Mirtano. ¿What? ¿Qué me dijiste, Mir? ¿Cómo? ¿Qué me quisiste decir? ¿No el Manu a un perdo? No entendí. ¿Eso es otro idioma? ¿Es otro idioma? A ver, espérame, me habías comentado acá. Espérame. Entiende poco el español, ya anda estudiando, pero aún le cuesta trabajo. Ah, ok, pero ¿qué idioma habla? Socia, wait,
You can speak in English? If you can speak in English, I can try to talk with you. But this or if you want, you can activate the subtitles on the stream. The subtitles are in English in this stream, so you can activate to understand why I am telling you or what I am telling to the chat. Do you can understand? Do you can understand my English or not? Because I can speak correctly some words. So I am principiant. I am noob. Soy novata en esto del inglés. O sea, en el speaking soy muy mala todavía. Wow, yo tengo una igualita. Según la publicación, podría capturar en 1080p a 60 FPS. A la madre. Oye, hasta no está arriba. No mames, este chat estaba hasta arribito. No me entes. ¿Puedo unirme para jugar? Claro, claro. Alguien que se una, que nos están humillando. Bueno, se está haciendo el intento, ¿no? Y aparte, el Spy se puede transformar en cualquier persona. La única recomendación que siempre les digo: nunca se transformen en Heavy. ¡Nunca! Es la peor opción que hay, transformarse en el Heavy en el Team Fortress 2. Es muy mala idea. Te está escribiendo con su mejor español. Pero, ¿en qué lenguaje es? I understand the English. Okay. I can try to speak in English, but my speaking is not good. As more or less, I know more of the listening. I can understand the listening or the writing on English, but my speaking is terrible. My speaking is so terrible. So I can speak if you want, but my speaking won't be perfect. or if you want, you can activate the subtitles on this stream, and you can understand me more. I think. I think. Te estoy escribiendo en español. No, pero es que si se siente más cómoda en inglés, pues voy a tratar de hablar en inglés. América. Estoy como la USA 93, 91. Ya nos tenemos agregadas. A ver, espérame. Déjame cambiar de pantalla. No hablo tacataca. Y bueno, el nombre no lo voy a pronunciar. Espérame. Yo te tengo acá. Te invito. Espérame. Te invito yo. Espérame. Te invito yo, Lau. Espérame. Enviar invitación. Lista. Lista. ¡Ciela! ¡Silvia! ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás? Es que... Socia. I am pronounced correctly your name, Socia? Or the pronunciation is different? Socia. Yo estoy intentando igual abarcar más idiomas, más dialectos en mi canal. Ahorita estoy traduciendo mis videos en portugués, español, en inglés, en tailandés, en chino, japonés, etcétera, para poder llegar a más gente, ¿no? Pero mis lenguajes principales ahorita que quiero ir practicando es el español y el inglés. Así que si gustas platicar en inglés, no te preocupes. O sea, sí tengo un poco de complicación porque no estoy tan acostumbrada a hablar en inglés. But if you want to speak in Spanish with me, I can do it. But if you are more comfortable to speak in English, I can do it. Don't worry. Don't worry. ¿Cómo estás, Silvia, mi ciela? ¿Cómo estás, mi ciela? Do you understand Polish? No, I can understand Polish. I never hear or I never study that language. But this Europe isn't a Europe language, I think. Because I only know the English, more or less the Japanese, and totally Spanish. Pero español mexicano, güey. Tacos, chelas, tequila. No es cierto. Tampoco tan así, pero... así de Polish, no. Polish I can understand it because I never hear about this language. I never talk with someone I never talk with someone who talk that language. But I can try it.
Ah, hola Silvia. Yes, yes, you are saying it right my name. Oh, okay, okay, okay. Okay, and in this case, I will tell you Socia. Okay, what's, what does it mean your name in your language? Perdón, chicos, para los que están acá en español y que no sepan de lo que estoy hablando, pero les estoy diciendo a esta socia de saber qué es lo que significa su nombre, de cómo le gustaría que empezáramos a hablar aquí en el stream con ella. Y pues dice que no tiene tantos problemas con el español. Que, o sea, les digo que no tengo tanto problema igual porque yo también sé un poquito de inglés. Así que no se preocupe y todo eso. Y eso es lo que estaba comentándole a esta socia. Y ya les dije por qué la razón por la cual me quiero expandir más, expandir más en esto de los lenguajes, ¿no? Porque pues me gustaría llegar a más gente, me gustaría conocer a más gente del mundo, me gustaría diversificarme un poquito más y llegar a nuevos lugares que no me pensaba llegar nada más hablando solamente español, ¿no? Y eso es lo que estaba comentando justamente ahorita. Más aparte, pues preguntarle si se siente cómoda, si se siente... ¡Órale! Si se siente cómoda o si le gustaría que practicáramos un poquito el inglés o el español y así. Pero ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo te está yendo el día de hoy, mi ciela? Y para las personas que están aquí en el chat, ¿alguien más entiende el inglés? ¿O solamente soy la única que entiende el inglés por los videojuegos? No, no es broma, chicos. Desde que soy pequeña, yo siempre les he comentado, chicos. Yo siempre les he comentado de que por los videojuegos empecé a platicar en inglés, ¿no? O sea, por Halo fue la primera interacción que yo tuve con el idioma, más aparte con lo del kinder y la primaria. Pero por Halo puedo decirles que aprendí muchísimo a hablar inglés, ¿no? Muy cosas básicas, sí, pero he aprendido a hablar, aunque sea un poquito, el inglés. I'm going for half of Spanish, 79%. Ah, ok, you can understand me. Entonces, tú puedes entenderme entonces lo que estoy diciendo ahorita. No te preocupes. Si todavía te cuesta trabajo el español, voy a seguir hablando en inglés. Pero si tú entiendes ya en su amplia mayoría el español, si quieres puedo hablar con un español neutral. Así que no sea mexicano, ni argentino, ni nada. Español neutral. Para que se te haga más fácil entenderme, ¿no? No te preocupes. My name has some meanings. Oh, ¿qué tipo de significados tiene tu nombre? Yo entiendo el inglés. No, sí, o sea, me queda más que claro, Edward. Me queda más que claro. Y de hecho, se me hace muy bonito. Es la primera vez que llega una pareja, por así decirlo, internacional, a mi stream. Es la primera vez y se siente bastante bonito. De hecho, me siento bastante honrada de que ustedes dos estén por acá. No es broma, chicos. Me siento bastante honrada. ¿Todo bien, mi ciela? Hola, hola, Sari. No, yo entiendo el inglés. A mí me cuesta armar oraciones en inglés. A mí igual. Me cuesta mucho. ¿Por qué? Les digo, o sea, yo siempre toda mi vida me la pasé prácticamente estudiando inglés y todo eso, pero como nada más estudiábamos en la hora de clase y nadie de mi entorno hablaba más inglés, obviamente el speaking es lo que más débil tenemos. Menos como mexicanos, es lo que más débil tenemos. Porque nos enseñan a hablar en inglés básico y todo eso, así de hi, teacher, how are you? Fine, thank you, and you? Eso es lo que aprendimos en nuestra primaria. Eso es lo que aprendimos en nuestra preparatoria incluso. No es broma, mi preparatoria también era así. Así que por esa misma razón, fuera de la zona de clases, prácticamente no podíamos entender bien lo que estábamos diciendo en inglés. Y razón por la cual a muchas personas se le complica mucho tratar de hablar este idioma. Pero de hecho es completamente lo contrario. Es súper fácil hablar en inglés. Súper fácil. La cuestión es acostumbrarnos y aprender a pronunciar bien las palabras. Esa es la única cuestión. Pero, chicos, si pudimos nosotros como latinos o como hispanohablantes, ya sean de España o de algún otro país de Latinoamérica, si pudimos aprender a hablar español, inglés en teoría se debería hacer más sencillo. La cuestión es tener más práctica. Esa es la cuestión. I will know to speak in English. Okay, don't worry. Don't worry, Spiper. If you want to speak in English, for me it's too good. Because I can practice my English too. Ok. ¿Y cómo estás, socia? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te trajo por acá? ¿Te gusta también el contenido de Fortnite? ¿Qué te gustaría pues, que estuviéramos streameando por acá? ¿Qué te gustaría que estuviese creando de contenido? Porque el día de hoy, chicos,
les digo, estos directos, el contenido que yo hago es principalmente porque ustedes me lo piden, porque quieren que juegue Fortnite, porque quieren que juegue con ustedes y así. Y les gusta que yo esté aquí platicando de varios temas, ya sea de temática de sexualidad, como tema trans, de videojuegos, de películas, de anime, de ciencia ficción, de Marvel, DC Comics, etcétera. Como toda una geek que soy en ese aspecto, no tanto como Nico, pero soy geek a fin de cuentas. Pero me gusta hablar de muchos temas. Pero a ti, ¿qué te gustaría de lo que habláramos, Socia? Me gustaría conocerte un poquito más. Igual a ti, Edward. Me gustaría conocerlos un poquito más para saber qué temas les gustaría que estuviéramos transmitiendo o que estuviéramos platicando por acá en los directitos, ¿no? Eso sí se puede saber. Voy a comer, te dejo de fondo. Ah, ok, provecho, Silvia, provecho. Hola, volví. Yo lo aprendí por cosas variadas, sobre todo en estos últimos años, por ver temas que me interesan donde no hay interés de gente donde habla español. ¿Cómo qué temas, Yuki? ¿Cómo qué temas? The speaking, el hablando. My boyfriend paga estudios en español y... A ver, your boyfriend te paga los estudios de español y mucho cariño que tienes a él. Es lo que estoy entendiendo. ¿Le tienes mucho cariño a él? Es que Mirtengu. ¿Qué es Mirtengu? ¿Qué quiero suponer que quiere referirse que le tengo a él, ¿no? Yo la traje. No, sí. Lo entiendo. Pero... Ay. Pero lo comento en este caso, Edward, pues para conocerlos un poquito más, ¿no? Porque mira, esto es lo que hago siempre con las personas que están aquí en el directito y todo eso. Siempre les pregunto, ¿qué tipo de temas les gusta? ¿Qué tipo de temas quieren que hablemos acá en los directos? ¿Qué tipo de temas les gustaría que estuviésemos platicando en el canal y todo eso? Y me gusta saber más, me gusta conocerlos más para entenderlos más a ustedes y hacer más videos de lo que ustedes me pidan, ¿no? En este caso, yo siempre he estado más, yo siempre he sido bastante abierta a escuchar a la comunidad, to listen to the community, to know how type of content I can do it for you, para ver qué tipo de contenido puedo hacerles a ustedes. Así que... ¡A la madre! Así que por esa misma razón siempre me gusta preguntar. ¡Órale! Espérame. Wait. ¡Ah, no! Paciente cero, ¿qué te pasa? La cámara. Sí, ya la aprendí. Te está hablando con su mejor español. No te preocupes. If you want to speak to write in English, don't worry, Sasha. You can write in English. I can understand what are you saying. But my speaking is terrible. My listening and my writing, no. So you can you can write in English if you want. If you want it. Ya se han visto en persona Edward y Socia. Pues me comentaron que son pareja. Así que en teoría, pues yo creo que sí, ¿no? En teoría yo creo que sí se habrán visto en persona. Y si no, muestren cómo tener una relación internacional. ¿A dónde crees que ibas, ¿A dónde crees que ibas, Mira, que te voy, que te persigo. Que te persigo. ¡No te vayas! No, yo me voy. Perdóneme, no he visto la tormenta. Vive conmigo por algo, digo mi novia, esposa. Ah, es que creí que era una relación a distancia. No, yo por eso lo entendí, ¿no? Y if your wife or your girlfriend want to stay here and comment in Spanish, you can do it. Or if she want to talk about something that she wanted, she can do it. Y tú también puedes hacerlo, Edward. Si quieres hablar de lo que sea, podemos hablar de lo que sea. Algo que siempre he dicho por acá en los directos es que los directos son un just chatting, por decirlo de alguna manera, pero con gameplay de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque en los directos siempre me gusta echar chisme.
on the streams, I want to talk about how I can say chisme in English. About oye, sí, ¿cómo se dice chisme en inglés? ¿Hola? ¿Cómo se dice chisme? ¿Cómo puedo decir chisme en inglés, chicos? Es que no sería como hablar de la farándula, ¿no? Eso sería diferente. Eso sería diferente. Pero bueno, el punto es de que a mí me gusta siempre utilizar los directos para estar platicando con ustedes de lo que ustedes gusten. Ya sea temas de sexualidad, de temas de actualidad, de temas de los próximos videos, conocer sus inquietudes para aconsejarlos. O sea, siempre lo he visto de esa forma, chicos. Los directos son para pasar el tiempo con ustedes. El gameplay, les digo, es de fondo. Siempre va a ser de fondo. Por lo que lo principal, la plática es lo más importante y es lo que más me importa a mí, que ustedes lo tengan en claro. ¿Por qué? Porque yo soy de esas personas que le gusta platicar de cualquier tema. Si no lo conozco, obviamente no voy a opinar, ¿no? Porque sería muy, muy tonto opinar de algo que no conoces. Sería un poco tonto opinar de algo que no conoces. Pero en este caso, cuando se trata de conocer a las personas, en este caso cuando se trata de conocer a gente de otros países y todo eso, me intriga saber más de ellos, en el buen sentido. Wait. Espéreme. Gracias. Thank you. Ahí está. Oh my god. ¡Corre! ¡Run! Paciente cero. Run, please. Me pregunta por qué mi vomitas y hambre. Sasha, you can speak in English if you want it. If this is language Polish, I can translate it. So, but you can wait. Wait. Wait! ¡Cuidado! ¡Ah! Eso, a ver. Espérame. Sasha, espérame, wait. I can translate it. Wait. Mi pregunta. ¿Por qué mis vomitas? ¿Qué significa eso? Edward, ¿qué significa eso? Ghost ship. Te dice ella que por qué vomita mucho y siempre tiene hambre. Y yo sé por qué ella también se hace. Te dice que ella porque vomita mucho y siempre tiene hambre. ¿Por qué vomitas mucho, viciosa? ¿Por qué vomitas mucho? Yo sé por qué y ella también, pero se hace. ¿Pero por qué vomitas, Micela? ¿Qué pasó? ¿Estás enferma del estómago? ¿Es un padecimiento o algo así? Porque si es el caso, créeme que lo puedo comprender. O sea, si te sientes mal, si quieres te puedo tratar de ayudar lo mejor que pueda. Yo no soy doctora, no te puedo aconsejar ni nada, pero si en dado caso te sientes mal, mi ciela, puedo, ¿cómo decirlo? Puedo acompañarte, puedo tratar de sacarte una risa, puedo hacer que te sientas mejor. Y eso va para todos aquí en el chat, chicos. Si alguien se siente mal o se siente enfermo, decaído o lo que sea, voy a tratar de hacer lo mejor de mí para tratarte de sacar una risa, para tratarte de alegrarte el día. Sé que no puedo hacerlo a la totalidad, porque pues igual no soy doña comedias. No soy tan buena en contando chistes. Pero puedo tratar de pasar el tiempo con ustedes y animarlos un poquito, ¿no? A ver, ¿qué estás? ¿Qué te quito? Listo. Ahí te mandé lo que compré. Ahorita lo checo. ¿Qué te dice ella? Ok, se lo leí. Y ahora te escribió en su idioma. ¡Ah, la madre! Ese es tu idioma. A ver, si quieres lo traduzco. Wait. ¿Qué ponen por acá? Talking about
Chill array. Lady for when your team for two videos. Spiper, perdóname, en serio. Créeme, no es por mala onda. Siempre ocurre algo que siempre que hace que se matase el video de la señorita Pauling. Pero ya les mostré el avance. Ya les mostré el avance. De ¿cómo se dice? ¿Detectar el idioma? Del guión, ¿no? ¿Por qué vomito mucho y siempre tengo hambre? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasas por eso? O sea, ¿es porque estás enferma de algo en específico? ¿O porque... o por otra razón? Por eso pregunto. O sea, no lo digo por cuestión de morbo ni nada, pero es que me causa intriga, ¿no? Pues para saber, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacerte feliz, no? En este caso, es mi misión como streamer, como creador de contenido, hacerles pasar un buen rato, ¿no? Así que, pues, me gustaría saber cómo puedo alegrarte el día. Yo sé por qué vomita y lo del hambre. Cuando me duele la panza o cabeza, mi dolor ni deja de entretenerme con videos. Es que no, sí está bastante dura la situación cuando pasas por problemas así como que de estómago, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque en muchas ocasiones, ay, no creo que alcance a llegar. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! Porque, por ejemplo, yo cuando yo me enfermo de la panza. ¡No! ¡Paciente cero! ¡Sube! ¡Paciente cero, sube! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Porque, por ejemplo, cuando yo me enfermo del estómago, créeme, las energías se van por completo. No tenemos ganas de nada. Y entiendo esa sensación. Pero mi pregunta siempre ha sido así como que... ¿Qué puedo hacer para ayudarte, no? Paciente cero, estaba ahí. Estaba ahí. Hijo de su madre. La Usama, por favor, ahorita te toca a ti porque no es posible. Me dejó morir. Me dejó morir. Yo quiero aparentarlo. Yo te quiero aparentarlo gordo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está embarazada? Oh my god. Está así porque está embarazada. ¡Oh! ¡Felicidades tú! ¡Ay, se apagó la cámara! ¡Felicidades tú! ¡No, oh my god! ¡Felicidades, mi ciela! Oh, ok, bueno, tiene sentido. Se me había olvidado eso. Pensaba que era porque estaba enferma o porque estaba mal de la panza o algo así. Pero, oh my god, no, felicidades, chicos. Felicidades, Edward. Felicidades, espérame. Socia, perdón, me tengo que aprender el nombre. Felicidades, congratulations to you, Edward, and to you, Socia. Congratulations for the baby. Oh my god, eso no me lo esperaba. No me lo esperaba, pero muchísimas felicidades a ustedes dos. Ya saben más o menos cómo, o si ya saben si va a ser niño o niña o algo. Ya tienen la certeza de qué va a ser. Van a esperar que sea sorpresa. ¿O qué van a hacer ustedes? ¡Oli, la Usama! Espérenme, voy tantito al baño por papel y ahorita regreso, chicos, porque ya con el calor me estoy moqueando. Ay, no puede ser. Espérenme. Moví la cámara, espérenme. Moví la cámara. Déjame desactivo. Activo. Bueno, lo dejo así tantito. Ya regresé, espérenme. Es que ni mentes. El calor sí me afecta, más de lo que pensaba. Me afecta más de lo que pensaba. No, pero muchísimas felicidades, mi ciela. Muchísimas felicidades. Lo suponía. Muchas gracias. Ya lleva así como
días más o menos. ¿A poco? Entonces apenas es apenas se embarazó. Ok, ok, ok. No, pues espero que ya en algún futuro sepan qué va a hacer, ¿no? Y créanme, chicos, se los digo porque yo estoy bastante emocionada en este caso. ¿Por qué? Porque se los comento. Porque yo también podría decirse que, bueno, no soy madre ni nada, porque en primera, pues, soy trans, no puedo embarazarme de momento aún. Pero yo estuve en el nacimiento de mi hermana desde, pues, ya, 13 años, no inventes, 13 años, ¿por qué? Hace 13 años yo presencié el nacimiento de mi hermana. Estuve viviendo todo el proceso del embarazo de mi mamá y todo eso. Y sé lo bonito que se siente. Sé lo bonito que es empezar a tener a tu primer hijo o hija. Y es muy bonito. Ojalá todo salga bien. Ojalá puedan hacerlo lo más pronto posible. Obviamente, sano y salvo, claro está. Pero ojalá sea pronto y que ya lo puedan tener ustedes en sus brazos. Que les digo, es una hermosa sensación, chicos. Hermosa. Y miren. Perdónenme, es que ya tenía sed. Tenía sed. Y miren, chicos. Yo presencié el nacimiento de mi hermana. Yo ya les puedo decir que vi pasar todo el proceso de mi mamá y todo eso. Y yo estuve presente cuando nació. Obviamente, no permiten a los niños o niñas estar presentes en la cirugía. Pero hicimos una movida increíble, digamos de esta forma. ¿Por qué? Porque yo me pasé por ser el hijo, porque en ese momento todavía no salía del closet, todavía no sabía que era una mujer trans, pero me salí, fingí ser mi amigo, porque el doctor que atendió a mi mamá era amigo nuestro desde el kinder, y yo me hice pasar por él, ¿no? En ese caso, y presencié el nacimiento de mi hermana, y chicos, créeme, fue uno de los días más felices de mi vida. Yo lastimosamente no pude hacer lo mismo con mi hermano, porque nos llevamos 4 años de diferencia, casi, o un poquito más, poquito menos, ¿no? Eso es lo de menos. Pero el chiste es que yo estaba demasiado pequeña para poder ver el nacimiento de mi hermano. El de mi hermano lo pude experimentar porque hicimos trampa, por decirlo de alguna manera. Y chicos, créeme, ha sido el día más feliz de mi vida. Es un día que yo, en lo personal, no voy a olvidar. Es un día que yo prácticamente no voy a... No se va a pasar de la cabeza. Siempre voy a tener esa imagen de mi hermana, de su nacimiento y todo eso. Y déjenme decirles que es una sensación bonita. Así que les deseo suerte a ti, a Socia y a ti, Edward. Si es que si realmente es embarazo. Así que les deseo mucha suerte. Que tengan muchísima responsabilidad. Que lo quieran muchísimo a su hijo o a su hija. Y consejo, sin dado caso, ojo, yo se los digo por cuestión personal, ¿no? Sin dado caso su hijo o su hija llega a ser parte de la diversidad, ya sea la LGBT o de cualquier otro tipo, o cualquier tipo de minoría, por decirlo de alguna manera, quiéralo o quiéranla. ¿Por qué? Porque es importante el apoyo de los padres, sin importar si es homosexual, bisexual, si tiene alguna deformidad, por ejemplo, en mi caso, eso es lo de menos. Lo importante es el amor de los padres, y eso es lo que más importa, lo que más peso tiene. Así que quieran a su hijo o su hija, apóyenla en lo que puedan, y siempre guíenlo en el buen camino, ¿no? Eso se lo digo a ustedes como hermana mayor, se los digo, que a veces sí es un poquito complicado ser como que el ejemplo a seguir y todo eso, pero entiendo que es para ayudarles a los hermanos o a los hijos en este caso, a que crezcan bien, ¿no? ¡Harley Quinn! ¡Oh, Harley Quinn, hermosa! ¡Chicos! ¡Me llevo a Harley Quinn! Perdónenme si interrumpo el momento por algo tan estúpido como esto, pero... Chicos, yo adoro a Harley Quinn, así que pues por eso no puedo evitar emocionarme. Harley Quinn, ¿te quedas aquí conmigo? ¡Ah! No, ¿a dónde crees que vas? No, tú te quedas aquí. ¿Cómo? Vete. ¿Cómo? Quédate quieta, sopenca. Ahí, quédate. No. Chicos, esta me está desesperando. Quédate ahí. No, tú también.
No, deje seguir. Arrójala. Eso. No, pero no. ¡No! Deja que haga del baño. ¡No! ¡Ay, pobrecita! ¡Oh, terrible! Sí es un evento canon. Ella tiene 20 años y yo 24. No es ilegal, ¿verdad? No. Que yo sepa, no. Liana, ve el chat, please. El bait se salió de control. ¿Cuál bait? Sí, es un evento canon. Ok, no, broma, dije que no lo haría, pero lo que puedo decir. ¿What? ¿Cómo? Oigan, en serio, ¿la noticia del embarazo es canon o no? ¿Cómo? Creo que va a tener los ojos de mi novia azules, pero bueno, no importa. Aún así, soy papá a mis 24. Yo no podría con eso. Es más, yo les doy mi respeto a las personas que vayan a ser padres así a tan corta edad. Espero que sepan manejarlo, chicos. Pero esto lo comento principalmente porque es muy complicado. O sea, no es como lo pintan las películas o los programas así de educación parental y todo eso. No es así de fácil. Así que por eso les digo, requiere muchísimo valor para ser padre. O madre, o sea, principalmente madre, porque la madre va a ser la que lleve el peso. Pero si se lleva todo correctamente, va a ser la cosa más bonita que van a poder experimentar, chicos. Y no lo digo en broma, no lo digo en plan así como a la ligera, no. Es una de las cosas más bonitas que van a poder vivir, de experiencia que van a poder tener ustedes en la vida, chicos, en serio, en la vida. Y se los digo yo, porque yo he visto a mi hermana crecer, la he visto nacer, la he visto evolucionar, vaya. Y ahorita me siento bastante orgullosa de ella. Bastante orgullosa. Así que les digo, tengan responsabilidad. Tengan ¿cómo se dice? Tengan la responsabilidad, vaya. Que un niño o una niña es una gran responsabilidad. Obviamente aquí targives un poco la frase del tío Ben de Spider-Man. En vez de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es un niño conlleva una gran responsabilidad. Pero es lo mismo. O sea, es una responsabilidad bonita que se pueden hacer cargo ustedes, ¿no? Es bonito. En serio, es muy bonito. Mira el chat. Creo que lo del embarazo fue broma. No es broma, es verdad. Ya está dejando a mis mamadas, pero no es broma, es verdad. No, todo es broma. Si es verdad o no, pues es que sean felices, ¿no? Obviamente, yo me voy a poner feliz por ellos, en dado caso de que sí sea el caso de sí sea cierto. ¿Pero por qué? Porque les digo que es bonito. Eso que comentan ahí es bastante bonito. Así que ojalá. Ojalá sean responsables y le quieran mucho al niño, ¿no? Eso es lo principal. Es lo único que puedo decirles. Pero, chicos, en serio, tengan mucha suerte. Espero que les guste igual lo que es el contenido de mis cielas. O sea, no sé qué tipo de contenido les gusta a ustedes, a Socia o a ti, Edward. Yo en este caso, pues mi canal principalmente es de videojuegos. Ahorita de momento de Fortnite, de Overwatch, de ciertas películas y todo eso. O sea, trato de dar variedad en el contenido de geek, gamer y anime. Trato de dar lo mejor de mí. No sé qué tipo de contenido les gusta a ustedes, pero chicos, en los directos el contenido de videojuegos siempre va a estar presente, pero siempre va a estar con la plática de fondo. Y si obviamente, si hay plática y todo eso, pues obviamente yo siento que estoy haciendo bien mi trabajo. Así que no sé qué tipo de contenido les gusta a ustedes dos. No sé qué les guste ver a ustedes acá en el YouTube, para ver si puedo si podría integrar una sección al canal o intentar hacer algo que les pueda gustar. Pero sí me gustaría conocerlos un poquito más. Y eso va para todos ustedes, chicos. Para todos ustedes, ya sea Aurlazari, ya sea Spiper, el guapo de los fanfics, Yuki. Todos ustedes. No importa quién ustedes sean, siempre que tengan alguna sugerencia o si quieren dar un consejo o simplemente quieren, qué sé yo, que haga un contenido en específico y que me lo sugieran, lo voy a hacer con mucho gusto para ustedes, ¿no? Porque recuerden, ustedes son los jefes del canal. Ustedes son los jefes del canal, ustedes son las personas que dirigen el rumbo, vaya, del canal. Así que ustedes son mis patrones, yo les voy a hacer caso en lo más que pueda, siempre y cuando no se salga tanto del nicho en el que estamos, ¿no? Esto ya sería entonces para otro canal, pero al menos en este canal que es de juegos, películas y anime, de juegos, películas y anime, puedo ofrecer ese contenido que ustedes gusten siempre y cuando sea de la temática, ¿no? Eso voy.
Que no es broma. No, nunca dije que fuese broma, no. Yo dije que si es, dado caso, si fuese broma, pues aún así les deseo buena suerte. Pero yo la verdad, yo no jugaría con ese tipo de temas, ¿no? Porque es algo bastante bonito. Así que tú no te preocupes, Edward. Tú no te preocupes. No, y pasa que al principio no me la creí. Usualmente no recibimos noticias así. Pues créeme, misiera. En internet hay un montón de personas diferentes, ya sea de mayor o menor edad, y siempre podemos recibir sorpresas. ¡Eh! ¡Mis cielas! Aquí hay un sujeto. Y les digo, aquí podemos Ay, pensé que era un jugador. Podemos recibir todo tipo de personas acá en el canal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la edad máxima, por así decirlo, en su amplia mayoría que me ve en el canal, son personas de 18 a 24 años. Y de los 24 a los 30 años también es un gran sector de... ¡Oh! ¡Eso! Aquí nuestra mayor cantidad de público es de 18 a 24 años. Después el sector es de 24 a 30. Y de ahí pues ya van bajando en las demás categorías. Pero es que, chicos, no inventen. O sea, aunque no lo crean, aquí puede llegar todo tipo de personas. Todo tipo de personas, ya sean personas casadas, personas solteras. A mí me llegan mensajes así de personas así en Twitter, por ejemplo, o en X. Twitter, mejor. Me llegan mensajes de personas así de que son bastante mayores de edad y les gusta mi contenido, pero quieren ver contenido más retro. Pero no pasan por acá en los directos porque están trabajando, porque no tienen tiempo, etcétera. Pero ven los videos. Así que, chicos, a mí me llegan muchísimos tipos de personas al canal. Muchísimas. Y a veces muchas que ustedes no ven. Pero créeme, les sorprendería la cantidad de gente que he visto en mis mensajes, tanto de Instagram, tanto de Twitter, tanto de Facebook, que no están presentes aquí en el canal de YouTube. Por lo mismo, porque están en todas partes, están en diferentes plataformas. Y como están todas separadas, pues obviamente quizás muchos de ustedes no las lleguen a ver. Pero de que ahí están y me he encontrado de todo. Y eso es lo bonito de ser creadora de contenido. Puedes encontrarte una persona, en este caso como esta socia, que es de otro país y que le haya invitado Edward a pasarse por el directito y todo eso. Como puede haber una persona literal de habla inglesa que me hable solamente en inglés y me manda una tula, que no es broma, sí me mandó un foto pene. Y no es broma, les digo, es algo que me pasó, pero era tan buena onda, pero me la coló, sinceramente. O sea, te llega todo tipo de personas acá en las redes sociales que dices, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible, mis cielas? A ella le gustan los juegos de terror o cosas muy oscuras y etcétera, y pues, no sé. ¡Oh, Edward! Entonces te va a gustar la sección de Halloween, mi ciela. Chicos, ¿cómo se dice? Halloween, Día de Muertos, voy a ver si puedo jugar diferentes videojuegos de terror. En este caso estaba pensando jugar Alien Isolation, o volverlo a retomar, mejor dicho. Estaba pensando volver a jugar La Bruja de Blair. Estaba pensando quizás jugar un SCP, Containment Breach, que también es un juego que me llama muchísimo la atención, ¿sí, verdad? Así que no se preocupe, socia. Si te gusta el contenido de terror, Halloween va a ser tu época, mi ciela. Te va a encantar esta sección. Nada más que creo que me voy a limitar a solamente traer dos juegos así de terror a lo mucho. Porque la última vez intenté abarcar varios y nunca los terminé. Así que veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Pone la Usama que yo tengo 26. Pues ya tenemos la misma edad, mi ciela. Ya la tenemos. Yo creo que tengo una idea. ¿Y por qué no haces lives de juegos de terror a partir de las 6 de la tarde? Y finalizar el live como a las 8 o 9 con juegos de terror. Lo digo porque a ella le gustan eso. Ahorita me gustaría hacer más streams, sí, no lo voy a negar. Me gusta hacer streams. Pues les he comentado en varias ocasiones a los suscriptores de que ahorita de momento no puedo hacer streams tan tarde. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque mi papá llega del trabajo. También quiere
también quiere descansar, me gusta estar tiempo con mi familia, tengo que editar videos. En este caso tengo varios videos atrasados, entre ellos el caso de la princesa Alexa y el príncipe Orin de Fortnite, del Batman que ríe. Tengo atrasado el video de la maestría de héroes de Overwatch, la historia de Baptiste de Overwatch igual. Que Marcelo también creo que también está presente, creo que también votó por el Baptiste. Tengo muchos videos pendientes, así que mira, mi horario siempre va a ser de 1 a 3, 4, 5 de la tarde, horario México. No sé cómo sea en sus países o en su zona horaria, en estos casos. Bueno, en estos casos no sé cómo está en su zona horaria, pero al menos aquí, Centro México, siempre mis horarios van a ser de 1 a 5 de la tarde, a lo mucho, de diferentes tipos de temáticas, ¿no? Y ahorita me gustaría regresar a Project Zomboid. No sé si esta socia o si alguno de ustedes lo conozca. Para las personas que llevan aquí ya tiempo suscritas, supongo que sí ya lo conocen, ya debieron haber visto cómo lo jugamos acá en directo. Pero chicos, Project Zomboid, ¡oh! Es un juegazo de zombies, un juegazo. Juegazo. Así que no duden que Halloween va a estar bastante cargadito. No se preocupen por eso. Ah, ok, linda. Yo tengo 24. Te gano por 2 años. Ay. ¡Muere! Yo creo que tengo una idea o qué sería de ahí. De hecho, es muy atenta con la mirada bien fija viendo tu live. ¿A poco? Bueno, Socia, disfruta del contenido, mi ciela. Disfruta del contenido. Siempre que pueda, voy a tratar de traer contenido de modo historia. Es más, miren, ahorita que termina la partida les muestro los videojuegos que tengo pendientes de traerles a ustedes. Ahorita, nada más quedes atentos. ¿Por qué? Porque, chicos, he comprado cientos de juegos en digital, tanto en Steam como en Xbox, como en Epic Game Store. Y tenemos de dónde elegir mucho. Así que nada más denme chance, ahorita se los muestro. La colección de juegos se las muestro. Ahorita vemos en qué podemos jugar estos Halloweens. ¿Les parece? En México pronuncian Halloween como palabra aguda. Yo lo pronuncio como lo aprendí en el extraño mundo de Jack. o la película de Nightmare Before Christmas. Jack Skeleton. Para que me entiendan. Para las personas que no hayan visto esta película de Tim Burton, me van a entender. Yo lo pronuncio como lo vi en ese entonces. ¡Eso, mi ciela! Entonces, ¿eres una Soy 2.0? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué soy una Soy 2.0? Solo que es más grande que tú. Yo creo que tiene 27, 28 más o menos. ¿A poco? Ah, qué cool. Bueno, de todas formas, si algún día ves a Soy y eso, mándale saludos de mi parte, mi ciela. En serio, mándale saludos porque cuando vino por acá me agradó muchísimo estar con ella. Me agradó muchísimo. Me estoy dando cuenta que la mayoría de aquí tiene alrededor de un cuarto de siglo. Cualquier cosa que hagamos será legal. Mira, Yuki, la mayor parte de los niños, me duele decirlo, la mayor parte de los niños que están aquí en el canal no se quedan tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos se quedan tantito nada más para jugar y luego se van. Y si veo que no juego con ellos, se van. ¿Por qué? Porque ellos quieren a alguien con quien estar. Y la gente que es mayor de los 15 años, en su amplia mayoría, también quiere jugar, sí, pero su retención es un poquito mayor en ese aspecto. Así que en los directos va a ser un poquito complicado que encontrar a niños pequeños en ese aspecto, pero los que haya es porque les caí bastante bien. Y los que no, lo comprendo, es difícil captarles la atención por mucho tiempo. Obviamente la mayor parte de los niños tienen muchísima energía, son hiperactivos y obviamente quieren jugar otras cosas. Así que por esa misma razón, mis directos no van tan enfocados hacia los niños o hacia los jóvenes. Eso no es mi público objetivo. Pero para las personas que son de esa edad, de ese rango de edad y están por aquí, pues que lo disfruten, en serio. Hago lo mejor posible para entretener a tanto a mayores como a menores. Así que disfrútenlo, mis celas. Yo siempre hago lo mejor posible de estar aquí con ustedes. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! A ver, ¿alguien quiere una llave? Miren, se las dejo. Alguien por si quiere una llave. Hola, ¿cómo estás? Azui, ¿cómo estás? No, en el extraño mundo de Jack lo pronuncian Halloween. Por eso, ¿no? Halloween.
Según yo sí se pronunciaba así. Se acerca, chicos. Se acerca. La Usama. Ok, cuando me quiera su comunidad le diré. Cuando te la encuentres, claro está. Pero nada más dile que me cayó bien y que la espero luego aquí en el canal. Ahí por si gusta pasarse luego. Bien, ¿y tú? Yo estoy bastante bien, mi ciela. Ahorita estamos aquí jugando un buen ratito con esta... Con la princesa Lexa aquí en el Fortnite. Para sacar unas buenas kills, mi ciela. Así que todo bien, mi ciela. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué, te estás teniendo día libre el día de hoy? ¿O qué me cuentas? No. ¿O qué me cuentas? ¿Cómo te está yendo el día de hoy? ¿Estás ya descansando? ¿Estás trabajando? ¿O qué hace? Hola, llegué a un live. Jessica, ¿cómo estás, viciosa? Hace tiempo que no te veía por aquí. Lau. ¡Lau! ¡Agárralo! Perdón. ¡Agárralo! ¿Cómo estás, Jessie? ¿Cómo te está yendo en la trabajación? ¿Dónde está? Saltadera. ¿Cómo te está yendo en la trabajación, mi ciela? Y se dice Halloween. Pues por eso, es como lo pronuncié, ¿no? Halloween. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero ya me voy a ir a comer un ratito más. Oh, ¿qué vas a comer tú? ¿Qué vas a comer, mi ciela? ¡Hija de su madre! ¡Épale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, my God! Le aprieta las nalgas al sapo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero ya me voy a comer. ¿Pero qué vas a comer tú? Jessie. ¿Qué van a comer ustedes, mis cielas? No me jodas. ¡Épale! ¡Épale! ¿Dónde estás, mi ciela? ¡Ah, voy! Espérame. ¡Mi torreta! ¡Ay! Espérame, chicos. Oh my God. Ya de ello llegó el Chorlas. ¿Quién es Chorlas? Solo que yo pensaba que la morra de Zoe era un vato, pero después me di cuenta que no. Era vato y sino mujer. Creo que hasta se abrió un OnlyFans y pues lo cerró XD. ¿A poco? ¿A poco? Eso sí no lo sabía. Miren, chicos, o sea, yo no estoy en contra del OnlyFans ni nada de eso. Ahí se apagó la cámara. Si alguien no tiene su OnlyFans, pues ha de ser por algo, ¿no? O sea, en este caso supongo que es porque ella tiene bastante autoestima, es porque se siente bastante empoderada o empoderado y pues quiere compartir ciertos tipos de fotos, ¿no? A menos de que no sea ese tipo de creador de contenido. Pero, chicos, que alguien abra su OnlyFans no está mal. De hecho, yo lo veo bastante bien. Si en dado caso a ese creador o creadora le gusta, que le entre al OnlyFans. Yo en su momento también estaba pensando en hacer eso, pero todavía no tengo esa aceptación sobre mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque todavía tengo bastante disforia. ¿Y qué es eso? Se estarán preguntando. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Oh! No puede ser. Bien. Chicos. No me jodas. Llegamos a tener la nueva mochila. La nueva mochila de la llama. Versión no sé qué sea esto. No sé si sea platino. No sé. Pero tenemos una nueva mochila. ¡Oh! Tremendo. GG, chicos. La Usama. Paciente cero. Buenísima. Oh my God. Lo que les comento. O sea, yo también pensaba en hacer eso en algún momento, pero yo tengo disforia. ¿Por qué? Porque obviamente yo siendo una mujer trans y todo esto, no me gusta verme varonil. Ahorita, de hecho, si ustedes me ven siempre en los directos, siempre tengo ropa unisex, ¿no? O sea, que lo puedo utilizar tanto chico como chica. Pero en lo personal, a mí sí me gustaría utilizar más ropa un poquito, que muestre un poco más de piel y todo eso. Pero todavía hay cosas que todavía no puedo quitarme, ¿no? Que no puedo... ¡Oh, está bonito!
¿Qué es esto? Está bien bonito. Morai, un fiel convor que acompaña y cuida a Ahsoka desde hace mucho tiempo. Piensa en el conjunto Ahsoka Tano. Está bien bonito. Y aquí les digo, la mochila dorada, llama premiada, estilo legendario. Oh my god. Hermosísimo. Pero hoy no toca el tema de la mochila, ¿eh? Hoy sí no toca el tema de la mochila. Les estaba comentando. A ver, yo ahorita no tengo pensado hacer eso porque tengo muchísimas inseguridades con mi cuerpo. Especialmente pues por el tema pues de las hormonas y todo eso. Así que me gustaría feminizarme un poquito más. Y tal vez consideras abrir un OnlyFans, un Patreon o lo que sea. Siempre y cuando me acepten mis datos y todo eso. Pero nunca he visto nada mal un OnlyFans. Y si esta Zoe tiene su OnlyFans, que espero que le vaya bien, en serio. Espero que le vaya bien a la chica. Oh my god. Buena win. La usaba, gracias. Yo los tengo medio al alcance de ese contenido que aún después de morir seguirá ahí vigente. ¿Cómo? ¿A lo del OnlyFans o cómo? GG's, eso no alguna eso. Lili, voy a irme a ayudar a mi mamá. Ah, no te preocupes, la Usama. Si quieres puedes salirte ahorita pues para que ya vayas tranquila. Pero en serio, muchísimas gracias la Usama por haber venido al stream. Se te agradece muchísimo, en serio, se te agradece muchísimo. ¿Qué ponen por acá? ¿Edward? ¿Qué? No, sí, en serio. O sea, no es broma, yo también lo consideré. Y de hecho, por obvias razones, ahorita no puedo por el tema de hormonas, por el tema de la transición, que todavía no he podido avanzar mucho. No lo considero de momento a corto plazo. Pero es una opción que quizás lo pueda hacer en algún futuro. Pero obviamente eso ya va a ser dependiendo de mi yo del futuro, si es que se siente cómoda o no. Sí, eso, más que nada eso. Podrías ponerte un hijab. ¿Qué es un hijab? Se asusta, se pira, se va. Chucha, ya tengo nivel 100. Le aprieta el cuello, de aquí no te vas tuyo. Jesús de Moncementerio. Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué pasó? A la escuela. No manches, ¿cómo que te vas a la escuela ahorita? ¿Cómo que te vas a la escuela, Jesús? ¿Cómo? No, re triste, mi ciela, re triste. De hecho, a ver, la Usama, ¿sigues por acá? ¿O solamente vas a tantito? Buena win. Ya me retiro. A ver, tantito. La Usama, te voy a expulsar tantito del grupo, nada más para que ya podamos ahorita volver a jugar. Si es que gustas volverte a unir en un momento futuro, nada más me manda solicitud y listo, ¿no? Pero de momento te voy a expulsar tantito para poder jugar con paciente cero. Recuerden, si gustan jugar conmigo, pueden unirse sin problema alguno. En este caso, chicos, o sea, no es broma cuando les digo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, ahorita ya terminé de pagar mi deuda, ya estoy prácticamente libre. Ahorita lo que quiero hacer a futuro, a corto plazo, bueno, corto y mediano y largo plazo, es utilizar la depilación láser. ¿Por qué lo comento? Porque yo la verdad odio el vello corporal, lo odio con toda mi alma, con todo mi ser, y es lo primero que quiero ocultar. Y yo lo que quiero, obviamente, es tomar hormonas, los estrógenos, las hormonas para feminizar mi cuerpo y todo eso. Y ver la opción de depilarme con láser para ya poder utilizar la ropa que me sienta más a gusto, que me sienta más cómoda al ser yo misma, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo sé que utilizo ropa cómoda para hacer streams y todo eso, pero hay ropa cómoda que tengo que son femeninas, pero que son bastante cómodas. Así que me gustaría poder utilizarlas para mostrar un poquito más, pues, de escote quizás. Ya no tener miedo hasta que se vea bigote o barba y todo eso. Y por esa misma razón quiero pasar ya por la depilación láser diodo. Nada más que es bastante cara, pero es bastante efectiva. Así que por esa misma razón me gustaría hacer eso en el corto y mediano a largo plazo. Pero todo depende de que también me vaya con los planes aquí del stream y todo eso. Ah, my god. Lo extraño es que de sus subs, más morras le dicen que es una diosa total y que está bien buena, etcétera. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? Lo ayuda, se va a la escuela. Lo siento, Lida, pero ya me tengo que ir a bañar para ir a la escuela. No te preocupes, Jesús, tú con cuidado. Regreso a las 8 o 20 a casa. No te preocupes, Jesús. Si quieres volver a checar el stream, no te preocupes, lo voy a poner ¿cómo se dice? Las marcas de tiempo para que puedas ver los temas que más te interesaron al finalizar este directo, ¿no? Así que no te preocupes si gustas regresar al rato y checar el directo y no perderte el chisme. Puedes hacerlo. Estoy poniéndole todos los temas
en la descripción para que ustedes puedan ir viendo en qué quieren entrarle al chisme, qué quieran saber, o si es que hay un tema en particular que les interesa, ¿no? Así que lo dejo todo en la descripción y ya ustedes lo van viendo en el videito, ¿no? A chambear, todos vamos a chambear. Espérame, vamos para acá. Hace tiempo que no caemos aquí. Yo vine y tú, Jesús, de Sama, llegué a los 142 suscriptores en mi canal de YouTube. ¡Oh, felicidades! ¿Qué estás subiendo tú? ¿Qué estás subiendo? Ahora sí nos van a dar la humillada de la vida. Regreso, nos vemos. Provecho, Jesse, provecho. Bien, aunque con dolor de cabeza, un poco. ¿Viste, Lazari? Adiós a todos, adiós, Lazari. Qué bien, felicidades, Jesús, tú eres lo máximo. Felicidades por 142 suscriptores. Sí, chicos, recuerden, no todas las personas tienen 142 suscriptores, sino es que la amplia mayoría de canales de YouTube tienen por lo menos un 5 o menos suscriptores, así que hay que felicitarlo. De hecho, ya con que tenga 142 suscriptores es un buen logro. Y algo que yo siempre dejo en claro, chicos, a menos en creación de contenido, es no importa si ganaste un suscriptor, un seguidor, lo que sea. Si estás haciendo las cosas bien y si vas subiendo de números y vas creando una comunidad y todo eso poco a poco, estás haciendo bien tu trabajo. Nada más la cuestión aquí es saber si la gente se está suscribiendo por ti o por otras razones externas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se suscriben a un canal, que suben clips de youtubers y todo eso, pero no se suscriben por la persona detrás del canal, se suscribe por los youtubers que le sacan clips, ¿no? Es un ejemplo. Pero si estás haciendo que tu canal funcione y que la gente te vea por ti, Jesús, vas por buen camino. Muy, muy buen camino. Adiós, Jesús, se te quiere. Ustedes chequen el canal, aunque inexperto. Ya cuando me digas qué tipo de contenido subes, ahí lo estaremos checando. Ahí lo estaremos checando. Porque recuerden, chicos, yo apoyo los canales chiquitos, no importa si son de gaming o de otra cosa. Si veo que se están esforzando, obviamente yo los voy a apoyar. Siempre, siempre, siempre. Y cuando, ojo, siempre y cuando vea que tienen pasión por lo que están creando, ¿no? Ya sea contenido de gaming, contenido de curiosidades, etcétera. Si veo que esa gente, si esa persona tiene pasión por lo que hace, chicos, no se preocupen, yo los voy a promocionar lo más que pueda. Porque si veo que el contenido vale la pena, chicos, ustedes tranquilos, yo nerviosa. Ustedes tranquilos, yo nerviosa. Ah, my God, pero de todas formas, ahorita lo que estábamos hablando, ahora sí ya, como tal en este caso, del tema pues de YouTube y todo eso. Chicos, recuerden, tener un canal de YouTube es jodidamente complicado. Algunos tendrán más facilidades que otros al momento de crecer o de generar una comunidad. A mí me cuesta muchísimo trabajo, créanme, o sea, las personas que están aquí, créanme, yo se los agradezco. Desde Saz, desde Yuki, desde Silvia, desde Saidel, no sé, Edward, Aurlazari, o sea, todas las personas que están aquí, se los agradezco muchísimo. En serio, no tienen la más mínima idea de cómo me hace sentir feliz de que ustedes estén acá, de que ustedes sean parte de este proyecto. Porque, chicos, yo siempre tuve esa visión de ser una youtuber. Siempre. Y no, ser youtuber no es malo. Al contrario, es algo bastante, bastante bueno. Y ahorita con esto de que, pues, Edward y que esta socia llegaron al canal y todo esto, y quisieron compartirme esos detalles conmigo de que van a ser padres y todo esto. La verdad me hizo sentir bastante especial. Me hizo sentir bastante, bastante bien. Cuando Jesús me cuenta cómo le va, también me hace sentir especial porque nos vamos conociendo, vamos teniendo una cercanía que la verdad yo nunca pensaba que iba a tener con otras personas. No sé, la Usama, igual que luego se pasa por acá, me cuenta las cosas de su vida como mujer trans, de esta Hannah, de esta Aurlazari apretando nalgas. O sea, esta comunidad, créeme, chicos, le tengo muchísimo cariño. Le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y créanme que hacer crecer un canal de YouTube es complicado. Muy, muy complicado. Pero cuando va creciendo poco a poco y vas conociendo a las personas, es bastante bonito ese sentimiento, tanto de apoyo recíproco de uno de otro, ¿no? Y ya cuando veo que mi propia comunidad ya está también teniendo sus propios proyectos, que les gustaría que los promocionara o que lo están haciendo bien y se están esforzando y todo eso, obviamente tengo esa ilusión de compartir su proyecto a los demás, al resto de las personas de la comunidad
de este canal, ¿no? Pero la cuestión aquí es que me gustaría ver ese esfuerzo. Me gustaría que su proyecto vaya floreciendo por su propia cuenta y que vaya agarrando su propia comunidad propia, ¿no? Pero que se estén esforzando y que le dediquen el amor y la pasión por el proyecto que están creando. Porque he visto muchísimos canales de YouTube, muchísimos, que se toman esto de crear contenido muy a la ligera. Bastante a la ligera. ¿Por qué se los comento? ¿Por qué se los estoy comentando esto? Porque hay muchos VTubers, muchísimos streamers que no toman tanto en cuenta a su comunidad. Sienten... ¡Ay! A la madre. Sienten que es una... que nada más los deben de ver porque les deben algo. No, al contrario. Yo les trato de aportar lo mejor que puedo, los conocimientos que tenga, ¿cómo se dice? Trato de platicar con ustedes, trato de entenderlos a ustedes, aconsejarles, trato de escuchar su retroalimentación y en ver qué podemos mejorar en el canal para que ustedes se sientan a gusto. Y he visto que muchos streamers hoy, a día de hoy, no hacen eso. Y a mí me enoja mucho eso de que haya streamers que dejen descuidado su canal de YouTube, que descuiden a su comunidad, o que simplemente no tengan como que esa pasión por lo que hacen, ¿no? Así que por eso siempre les digo, chicos, chicas, no importa de dónde sean, no importa si son de China, no importa si son de Europa, de Australia, lo que sea, yo me siento bastante agradecida de que ustedes estén acá conmigo. En serio, estoy bastante agradecida con ustedes. Y perdón si me hablo bastante de los sentimientos así, de esa forma, pero es que ahorita vengo emocional, ¿no? Vengo emocional. Cuando ves a la Zoe en YouTube, morado, si no me tienen un ban, le diré que haga una promoción. Además tiene muchos seguidores, bueno, eso vi la última vez, ahora ni sé cuánto tiene, pero le diré. Cuando la veas de nuevo, XD. Sí, no te preocupes, mi ciudad, no te preocupes. Básicamente tenemos un elenco de estable y no nos metimos así de canon. Permanece fijo y nuestra promoción parece y nuestra unión no parece forzada para el desarrollo de la trama. Obra maestra 20 de 10 y algo así, Yuki. Y eso es lo bonito, chicos, por eso les digo. Acá está. ¡Epa! Sorry for party rocking. Por eso les digo, chicos, o sea, por eso me gusta ser youtuber. Y mucha gente quizás no vea eso, no vea ese aspecto como de vital importancia, o quizás no tome la prioridad a crear una comunidad. Pero chicos, créanme, yo leyendo sus comentarios, yo viendo qué es lo que me comparten, sus sugerencias, ver que me comparten sus memes, platicar fuera de directo, es bastante bonito. Obviamente no tengo tiempo para todos. ¿Por qué? Porque tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Threads, tengo comunidad de YouTube, tengo todo tipo de red social y a veces no me doy abasto de contestarle sus mensajes. Me doy un tiempecito siempre que puedo, pero en muchas ocasiones me es imposible. Me es bastante imposible. Así que por esa misma razón me cuesta un poquito de trabajo, pues, comunicarme con ustedes en tiempo y forma. Pero siempre trato de darles ese hueco especial a ustedes. Porque, chicos, no inventen. No inventen. Luego hay días en los que no dejan comentarios y digo, es un día tranquilo. Pero luego hay un día en el que ustedes dejan comentarios a montones y yo me quedo así de, ¿qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Así que por esa misma razón, o sea, me trato de dar el tiempo para estar con ustedes, tanto dentro como fuera de cámara, pero muchas veces me es imposible. Pero siempre me gusta platicar con ustedes. Siempre que se pueda, siempre estoy disponible para ustedes sin importar qué. Bueno, carnala, me retiro. Allí te dejo con mi novia. Bueno, cuídate. Vienes a... Bye. Y de hecho, ya te seguí. Bueno, bye. Hasta luego, Edward. Socia. Si estás por acá todavía, en serio, te sigo diciendo muchísimas felicidades por el embarazo. Ahí nada más, díganme cómo van, cómo se sienten y todo eso, para ver si les puedo aconsejar algo de lo que yo tengo, de la poca experiencia que tengo respecto al tema. Pero, socia, es un gusto tenerte por acá. Edward, también a ti, fue un gusto. De hecho, les digo, es la primera vez que tengo a personas que sean así como que pareja de diferentes países por acá.
Se siente bastante bonito que me hayan confiado eso acá en el directo. Se siente bastante bonito. Pero... ¿cómo se dice? Sí me gustaría que estuviéramos viéndonos más por acá, más seguido, ¿no? No prometo que haga directos todos los días porque, chicos, también recuerden, soy youtuber, tengo que subir videos. Y si no subo videos, pues el algoritmo pues se enoja, ¿no? Así que... en los directos espero que nos podamos ver. Si quieren dejar sus comentarios, con mucho gusto los voy a estar leyendo igual. Pero sean bienvenidos todos ustedes. Y para las personas nuevas que se estén integrando al canal, igual, sean bienvenidos y bienvenidas. Y espero que disfruten del contenido. Si tienen alguna sugerencia o algo así, háganmelo saber. Ahorita les voy a decir, tengo de sugerencia Team Fortress 2. Tengo de sugerencia Left 4 Dead, Portal, Detroit Become Human, Ark. Tengo... ¿qué otro tengo? ¡Ay! Ah, bueno. Vámonos. Tengo también de sugerencia... ¿qué otro? Detroit Become Human, Heavy Rain. Tengo Road 96 en la lista de pendientes de los miembros del canal. Tiny Orca. ¿Quién es Tiny Orca? ¿Quién es Tiny Orca? ¿qué iba a decirles? Les iba a decir algo, pero se me fue el avión. Ahorita se me fue el avión. ¿Qué les iba a decir? ¡Ah! Se me fue el avión. Ahorita se me fue la onda. A ver, era Road 96, Detroit Become Human, Road, Ark. Era... juegos de terror. Ahorita lo vamos a checar, chicos. Sí es cierto. Sí es cierto. Tienen muchísima razón. Tengo ahorita les acordarme. Ahorita les muestro. Ay, se apagó la cámara. Ahorita les muestro. What the fuck? Hola. My God. No pensé que iba a explotar tan feo esta cosa. Bueno, XD. Nos vemos, Edu. Ay, güey, se me olvidó. Sí voy con mi novia a su clase de español. Todo baboso estoy. Bueno, ahí te me despides de esta socia. Te me despides de ella. Gracias, Yuki. Y gracias, bueno, bye, bye. Gracias, consejos por tus... Mire, también, perdón. No te preocupes, socia. Ahí nos estamos viendo. Espero que te vaya bien en la clase de español. Y espero que... Ah, espérate. Espero que te vaya bien en tus clases de español. Te deseo lo mejor. Y esperemos que nos podamos volver a ver pronto por acá. Eso lo espero. Y eso espero que también esté Edward de acuerdo. Que estemos por acá viéndonos de una forma más o menos seguida, ¿no? Más o menos seguida. Saludos también a mi Milio. A Tan Milio. ¿Quién es Tan Milio? ¿Quién es? ¿Es una persona del chat que no he visto o cómo? ¿O cómo? Es que, chicos, miren. Ahorita les voy a mostrar los juegos de terror. Ahí ustedes, chicos, para los que quieran ver la retransmisión y todo eso, nada más ahorita me van a decir si es que qué juego les late para jugar este noviembre. Pero déjame checar. Ahorita checamos, ahorita que se acabe la partida. Pero espérenme, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, socia. Hasta luego. Besitos para ti y Edward. Besitos para los dos. Es que, chicos, miren. Ahorita no sé con certeza qué juegos de terror van a estar disponibles en la... ¿cómo se dice? En descuento en Halloween, ¿no? Pero tengo la intuición, vaya, de que va a estar Alien Isolation por alguna razón. Quizás los Five Nights at Freddy's quizás estén ahí en descuento y todo eso. No inventes, en esta cosa no me voy a ir. Lo siento, pero en esa cosa no me iba a ir. Sorry. ¿Qué se iba a comentar? Así que no dudo que los juegos de terror que vayan a estar disponibles en Xbox vayan a ser Alien Isolation, Amnesia, posiblemente los Five Nights at Freddy's. O sea, estaba pensando que podríamos jugar los Five Nights at Freddy's ahí como clásico de Halloween. Pero no sé, yo siento que sería una opción bastante fácil, ¿no?
quizás podamos, no sé, explorar otros juegos más indie, ¿no? Más de corte independiente. Algo así como, no sé, Outlast igual, que también es mainstream, pero igual puede ser una opción, ¿no? El Outlast 1, el Outlast 2, quizás ¿cómo se llamaba este? El... Es que este es multijugador, el Dead by Daylight igual pudiese ser, pero eso tenía que tener el Game Pass contratado, así que nada más es cuestión de corroborarlo. Le puse recuerdos a la moto. ¿Recuerdos a la moto? ¿Cuál recuerdos? ¿Dead by Daylight o Masacre de Texas? Esa también suena bastante buena. Pero es que mira, ahorita Masacre de Texas creo que no lo voy a considerar, porque es totalmente multijugador y por lo que tengo entendido le falta todavía unas cuantas opciones de optimización, ¿no? Creo, quiero suponer. De todas formas, ahorita lo checamos, ¿les parece? Nada más déjenme, acabamos esta partida, chicos. Acabamos esta partida. Le damos la calificación a la skin. Y vamos a ver si a explorar la tienda de Microsoft para ver qué opciones pueden ser, ¿no? Porque miren, yo estaba pensando, o de forma muy honesta, estaba pensando que podría ahorrar lo suficiente para comprarme el Red Dead Redemption, el original, y el Undead Nightmare, para poderlo jugar en stream. Y ese es el plan que yo tengo originalmente, pero igual, pues, si ustedes gustan, podemos cambiarle de videojuego y todo eso, y podemos jugar a otra cosa. Pero mi plan original era buscar la opción de Red Dead Redemption. Y no estaría mal, de hecho, yo creo que sería una muy buena opción. Digo, juego de Rockstar, juego de zombies. ¡No me crezca más! ¡Eso! Perdóneme, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. ¿No tiene las llaves o sí tiene las llaves? ¡Ah, sí tengo las llaves! Ya volví. ¿Qué comiste, Jesse? ¿Qué comiste? ¿Cuántas personas se necesita para un roleo de guerra en Minecraft? ¿Un roleo de guerra? Oye, yo creo que por lo menos unas 5 por cada equipo. Creo que de menos. Es que mira, series de Minecraft no estarían mal. De hecho, las series son las que jalan mucho. Las series son las que jalan mucho. Pero que digamos, no tengo tanta influencia para reunir tanta gente. Si acaso podría ser una serie cooperativa de Minecraft, así, una normalita. Pero no creo que pueda ser una que digamos, uy, wow, la gran serie, ¿no? No sé si me doy a entender. Le puse bombas a la moto. Ah, pues con razón explotamos. Masacre de Texas en Xbox One anda muy fluido a 30 FPS estables. Ah, bueno, si es el caso, sí lo puedo considerar. Pero ahorita lo checamos. Paciente cero. ¡Corre! ¡Corre! Que si no te mueres ahí. Ahorita lo checamos de todas formas. Netodas vaqueras. ¿Qué? Netodas vaqueras. Moncitas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que la masacre de Texas lo estuve viendo, a menos con un compañero que se llama Cross. No sé si alguien de aquí lo conozca. Pero es un youtuber streamer, vaya. Chale. Es un youtuber streamer de variedad, ¿no? Hace streams de la masacre de Texas, hace stream de Stumble Guys. Tiene su canal acá en YouTube. Transmite creo que casi todas las noches, creo. Y no está mal, de hecho hace buen contenido en ese aspecto, es buen streamer. Pero por lo que veía que él juega en PC, sí se veía que bastante feo la optimización, al menos en mi perspectiva. Pero igual puede que en consola sea diferente. Oh my god. Voy, espérame. Voy. Espérame. Acércate. Sí. Acércate.
sí. Bebé. ¡Ah! ¡No! ¡Te iba a revivir! ¡No! 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 Chicos, no, terrible. Le conquistamos el Loli. Moncitas. Ramen, pero con rebanadas de lomo de cerdo, calabaza y zanahoria. Oye, suena bastante rico, ¿eh? Suena como si fuese una Maruchan, pero con esteroides. Bueno, sé que es un mal ejemplo, pero pues igual. Sé que es un mal ejemplo, porque las Maruchans son bastante simples, ¿no? Dentro de lo que cabe. Espérame. ¡Ah! No, no puedo salvarte, no. Es que me va a matar esta cosa. No. No. No puede ser. ¡Ah! No puede ser. ¡Oh! ¡Te iba a revivir! ¡Oh! ¡Te iba a revivir! ¡No, mi ciela, no! A ver, regresemos a la sala. Ya, esta es la última partida. Ahora sí, vamos a darle la calificación a la skin. Vamos a checar los juegos de terror que para ir planificando el mes del terror, vaya. Así que para ir contemplando opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber descuentos a montones. Recuerden, chicos, los descuentos de todas las plataformas van de primavera, verano, otoño e invierno. Y siempre va a haber ofertas, en este caso en ocasiones especiales, aparte de las de otoño, va a haber ofertas especiales, ¿no? Así que solamente es cuestión de especular. Así que de momento, chicos, ya vamos a ir finalizando. Vamos a darle la calificación a la skin. En este caso, chicos, recuerden, esto es lo que voy a utilizar para evaluar la skin, ¿no? En este caso, la skin de la princesa Alexa, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo, en lo personal, a mí me gusta su estilo, me gusta su diseño de personaje. Les digo, se parece a esta youtuber que se llama Anisemar. No sé si ustedes la conozcan o si la han visto en redes sociales, pero les digo, el gran parecido, ahí está. El outfit en lo personal se me hace bastante lindo, bastante elegante, bastante, vamos a decirlo, extravagante igual, porque no es un diseño que sea tan común de ver. Y su estilo, pues por decirlo, como que de la realeza, más aparte con sus ítems, con sus picos y su mochila, en forma de las lunas o con temática espacial, en temática, ¿cómo decirlo? Mística. Me gusta muchísimo su diseño. Y más aparte porque esta chica hace referencia, pues igual, a su versión original, que fue de la temporada 6 del capítulo 2, si es que no me estoy equivocando. Pero en esta ocasión está en su versión 3D. O sea que ya no es su versión anime. Así que, por lo bonita que es la chica, por el outfit mamalón que tiene, o para quien no me entienda, para el outfit que es bastante hermoso, que está muy bien diseñado, por ser una skin bastante cómoda, y a pesar de que es de rango épico, que se siente como una legendaria, yo, chicos, chicas, yo sinceramente, teniendo en cuenta de que es una skin bastante bonita, una skin bastante práctica, por decirlo de alguna forma, durante el gameplay, yo le voy a poner un 10 por la calidad, por el precio del club de Fortnite que tuvo en agosto, que ahorita ya pasó, pero ya fue un buen club de Fortnite porque venían dos skins en un solo paquete. El pico, en este caso, bueno, primero la mochila, ¿no? En este caso, para no confundirme. La mochila, emblema celestial. En lo personal, a mí sí me termina gustando esta mochila porque les digo, le da un toque místico y más porque está relacionada al vampiro, al enemigo principal de esta temporada, que es Cadotorn. Y la verdad, el vampiro está bastante bueno y su organización obviamente hace referencia a los vampiros, a lo sobrenatural. Y como a mí me encanta eso y por su simbología que hace referencia a los vampiros o a los seres de oscuridad, pues obviamente me gusta este tipo de temática. Más que nada porque la luna literalmente está planteada para volverse una luna roja. Cosa que se va a poner en práctica durante el gameplay en este evento de Fortnitemares. Vamos a ver qué tal sale. Pero si se cumplen mis expectativas, esta mochila queda perfecto con la temática también de Halloween, como la temática sobrenatural. Así que la mochila emblema celestial, en lo personal, yo le pongo un 10. Me gusta mucho más que la mochila del príncipe Orin. Me gusta muchísimo más. Así que en este caso, lo que es la mochila, espérenme. Lo que es la mochila, sí le pongo un 10
absoluto. Estilos, no tiene estilos propios. Déjame, se los pongo acá. No tienes otros estilos. Super estilos tampoco tiene. Así que esto se lo voy a poner así como que no existe. Pico. El pico. Ahora sí, vamos a hablar acerca del pico. Sables soberanos. En este caso, no puedo argumentar mucho porque en sí son picos bastante simples. No es que se vean mal. Pero obviamente tienen dos estilos. Uno que tiene un pico de una mano y un pico que tiene a dos manos. Pero la cuestión aquí es que se ve más llamativo ya con este estilo de las dos manos porque los utiliza y la animación se ve mucho mejor. Pero en este caso, el diseño sí siento que es bastante simple. Hace referencia a lo que es la luna, hace referencia a lo que es esta temática misteriosa, lo que hace la temática relacionada a los vampiros, a la realeza, a este culto, vaya, hacia lo sobrenatural de Calothorn. Así que el diseño no está mal, pero para mí no es que digamos tan impactante el pico. No me gusta tanto a comparación del pico del príncipe Orin. Así que chicos, al menos en mi opinión, ojalá no me funden por esto, en mi opinión yo le voy a poner a este pico un 8 merecido. El ala delta. El ala delta no tiene uno en específico porque pues el ala delta que lo estoy utilizando es de otras temporadas pasadas, así que no pertenece exactamente al personaje original que es el caballero. Al caballero que no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me olvida el nombre, pero es un ala delta bastante bueno, pero como no le pertenece a la skin, le vamos a poner que no existe, ¿no? Papel tampoco existe y gesto tampoco tiene, pero ojo, les vuelvo a decir, el club de Fortnite de ese mes de agosto trajo dos skins, dos picos, dos mochilas y una pantalla de carga. No trajo ni siquiera música ni nada. Fue un club de Fortnite bastante completo. Trajo monedas aparte, sí, por 250 pesos. Yo siento que estuvo bastante bien y completo el paquete. Pero vamos a hacer las cuentas para ser lo más justa posible, ¿no? Chicos, tanto la mochila como la skin, para mí se me hacen de 10. Me gusta. Me gusta muchísimo su diseño. Así que vamos a ponerle 10 más 8 más 10 entre 3. Y la calificación en general, chicos, es de un 9.3. Una muy buena skin. Una skin que puedo decirles que está bastante bien, está bastante decente. Que en paquete es mucho mejor. Se aumenta la calificación por mucho. Así que, chicos, no sé qué es lo que opinan ustedes de la skin como tal o del paquete de la princesa Alexa. Pero yo en lo personal considero que es un muy buen paquete. Que siento que fue un muy buen paquete de agosto. Que ahorita ya es exclusiva, no se puede volver a conseguir. Pero si en algún momento vuelve a salir en la tienda de Fortnite, chicos, chicas, les recomiendo que se lo compren. En serio, está muy buena, está muy fregona la skin. Y pues en lo personal, a mí me gustó muchísimo. Es la razón principal por la cual me compré el club de Fortnite. No me arrepiento de nada. Fueron 250 pesos bien gastados. Así que no sé qué es lo que opinan ustedes, chicos, pero me gustaría saber su retroalimentación acá abajo en los comentarios. Me gustaría saberla. O bueno, si están viendo esto en directo en el chat en vivo, y para los que estén viendo la repetición a este punto, me gustaría que me dijesen qué les parece la skin, ahora sí, en los comentarios, ¿no? ¿Qué les parece? Pero yo siento que un 9.3, perdón, no está nada mal. De hecho, es una muy buena calificación para la skin. O sea, por su aspecto, por el precio y por lo que ofrece, no está mal. No está mal. Ah, y les recuerdo, chicos. Les recuerdo, la pantalla de carga era justamente esta. Espérame, pantalla completa. Ahí está. Esa es la pantalla de carga. Y también la pantalla de carga está hermosa. ¿Y todo por qué? Porque esta misma pantalla de carga muestra las skins del club de Fortnite del mes de agosto. Y más aparte muestra la skin de Astrea. Que se preguntarán, Liliana, ¿cuál es la skin de Astrea? ¿De qué me estás hablando? No hablo Takataka. Bueno, perfecto. Qué bueno que lo preguntas. Qué bueno que lo preguntas. ¿Dónde estás? Acá está. Acá está. Esta es la skin de Astrea. Que la verdad está bastante guapa. En serio. Es una skin que digo, ay, me dan ñañaras verla porque es épica. Yo no sé por qué le pusieron a nivel épico. Bueno, lo entiendo por qué, porque es épica.
Pero esta skin del club de Fortnite merecía ser legendaria. Chicos, esta skin de Fortnite merecía ser legendaria. ¿Por qué no lo es? No tengo idea. Pero es de las mejores skins que he visto en el club de Fortnite. No me arrepiento de haber adquirido este paquete porque me llevé estas 3 skins en un solo pago. Nada mal. Y para que vean, pantalla de carga. También aquí se las pongo. Pantalla de carga. Y es que miren esa majestuosidad. ¡Ay! Me encanta, en serio. No me arrepiento de nada por haber comprado este club de Fortnite. No me arrepiento. Pero, volviendo al tema de la princesa Alexa. Esta misma chica vuelve a aparecer acá. ¿Por qué? Porque aquí aparece justamente su silueta. Su silueta que está ya fuera del plano. Nada más como para mostrar que está en su presencia, vaya. Es la misma Astria. Y la verdad es como un spoiler, vaya, del siguiente club de Fortnite, que es el actual. Así que, en lo personal sí me hizo muy buen detalle. Las pantallas de carga de estos dos skins se me hicieron excelentes. Pero, si tengo que elegir entre una u otra, entre el príncipe Orin y la princesa Alexa, me quedo con la princesa Alexa. Está muy bonita, en serio. Bastante bonita, decir verdad. Princesa Alexa, sí me gusta ese personaje. Es que está bonito. Es que, Jesse, está hermoso ese personaje. Es que mírale la cara. Mira esa cara. ¡Ay! Porque no es mi novia. Ya es mi novia. Genial, mamalón, piola, bacán, flipantástico. Ustedes eligen. Alberto Díaz pone: antes de irme, quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Viva los soviéticos! Bueno, adiós. ¿Cómo que viva los soviéticos? ¿Cómo? Wayne Slost, ¿ya vio el pico de Ahsoka? No, todavía no lo he visto. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Espérame, déjame prender la cámara de nuevo. Ahí está. Es que se me puso verde la pantalla otra vez. Todavía no lo he visto. Pero antes que nada, adiós, princesa Alexa. Te amo mucho, te amo en mi corazón. Te llevo en mi cora, en mi cócoro. Vamos a ver. Esta Ahsoka Tano, no lo he checado todo este rato. Lo que lleva. No, es que no. ¿Por qué? No, chicos, no. Bueno, la pantalla de carga no está mal. Está hermosa. Me gusta Ahsoka Tano. Pero, ¿por qué no está la versión de The Clone Wars? ¿Por qué? Chicos, paren su carro, paren su tren. Espérense. Es una expresión mexicana, para que quien no la entienda. Espérame. Terrible, chicos. Hoy murió el gaming. Y no porque la actriz no sea bonita ni nada de eso, pero, chicos, la verdad, yo sí me esperaba ver a la Ahsoka, aunque sea la versión de Rebels, de Star Wars Rebels, o la de The Clone Wars, yo sí me la esperaba ver, aunque sea como un estilo seleccionable. Espérame, es que no encuentro uno donde esté de cuerpo completo. No, es que este no se ve de la serie. Espérame. No, esto se ve de Source Filmmaker. Espérame. Es que quiero mostrarles cómo se ve en la serie y cómo se ve acá en el juego. Creo que es esta. A ver, espérame. ¡Oh! Aquí se ve bien épica. Espérame. Ahorita se las pongo, Me guardo la imagen. Lo voy a poner en descargas. Ahsoka 01. Y les pondré otra foto, que esta es la de Star Wars Rebels. A ver si... No, es que está a la mitad. Espérame. A ver si encuentro otra de Star Wars Rebels que esté más completa. Acá está. A ver si las pongo, Guardar. Espérame. Se las pongo guardar. Ahsoka 02. Chicos, es que miren. O sea,
la skin no está mal. O sea, les digo, esta skin no está mal. Es la versión de la serie actual de Ahsoka. No se ve mal, me gusta cómo se le ve. Pero chicos, yo crecí con Ahsoka Tano de la serie de The Clone Wars. Yo crecí con esa versión. Y ver que no estará, me duele. Me duele. Déjame ponerle Ahsoka. Me duele. Porque chicos, chicas, esto para mí es nostalgia pura, chicos. Esto para mí es nostalgia pura. Y ver que su versión actual ahorita es esta, sí me da un poco del cora, porque yo sí quería que pusieran una versión de la Ahsoka joven, porque la verdad me gusta mucho más su estilo de jovencita. Pero igual la Ahsoka de Star Wars Rebels también se ve bastante buena. En ese sentido, así como que de épica, de ruda. Y miren, se ve bastante badass la chica esta Ahsoka. Y yo esperaba que pusieran por lo menos una de esas dos. Pero pusieron esta, que es un poquito ya más mayor. Sí, se nota que ya la edad está ganando. Pero yo sí esperaba que se hubiese una versión de las series animadas. Yo sí esperaba que hubiese esa oportunidad de poner alguno de esos estilos, pero por eso les digo que me duele un poquito que nada más esté esta versión de la serie actual de Disney. Me duele un poquito, pero no porque esté fea, es porque literal yo sí tenía ganas de ver las versiones anteriores. Se me prohíbe verlo, usarlo, simplemente tenerlo. ¿Cómo? ¿Están feos? La cara de decepción. La cara de decepción. Sí, no, terrible. Wayne's Lost, terrible. Y más, chicos. Y más porque ¿cómo se les ocurre? Voy a poner esto. Y más, chicos, porque en serio, no entiendo cómo se les ocurre seguir trayendo picos de este estilo. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, chicas, yo espero en una colaboración de Star Wars ver sables de luz o ver blasters, no picos de matamoscas. O sea, no es por ser mala onda, en serio. O sea, casi todo lo relacionado con Star Wars me gusta. Pero Fortnite, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pones matamoscas como picos? Todos queremos sables de luz. No sé por qué lo hace. Yo siento que Fortnite no nos quiere, o simplemente nos trolea, o simplemente no puede comprar los derechos de los sables de luz como pico. No sé. Pero ¿qué les cuesta traer un sable de luz como pico? ¿Por qué? ¿Qué les cuesta? Y chicos, Fortnite en muchas ocasiones, Fortnite se excusa diciendo de que, es que no traemos esto porque se pueden confundir, pueden pensar que esto es un pico o puede ser un arma como las que estamos viendo ahorita. Y no, chicos, alguien tiene que ser bastante tonto o tonta para no notar la diferencia entre un arma mítica, que ya es literal el arma para enfrentarse a los enemigos, y un pico. O sea, tiene que ser bastante desorientado la persona para no notar la diferencia. Pero hacer matamoscas, en este caso, hacer matamoscas como picos de Star Wars, no sé, chicos, yo sigo bastante conflictuada por eso. No sé qué es lo que opinen, chicos, pero yo cuando pienso en Star Wars, pienso principalmente en sables de luz y blasters. Y esto, la verdad, sí me decepcionó. Sí me decepcionó bastante. Bastante. Pero bueno, veamos las otras recompensas. A ver, la pantalla de carga está de 10. Esa sí me gustó muchísimo. El pico no me gustó prácticamente nada. El emoji, ¿quién rayos utiliza emojis? ¿Quién rayos utiliza los sprites en Fortnite? Casi nadie. Y si acaso nada más tienes uno o dos favoritos y ya. Pero casi nadie utiliza los de Fortnite. Así que pues bueno, pasable. El papel, eso lo habíamos visto hace ratito, pero no sé, esto hace referencia al plano de la fuerza, ¿no? No sé, es que yo no he visto las últimas producciones de Star Wars. Tengo entendido, ojo, tengo entendido. Ahí justamente se apaga la cámara, ¿no? Justamente. No puede ser, se sobrecalentó. A ver, ahorita me van a aguantar, chicos. Tengo entendido de que en las series actuales de Star Wars existe un lugar, por así decirlo, entre comillas, secreto de la fuerza, ¿no? Donde muy pocos Jedi o muy pocas personas sintientes de la fuerza pueden estar, ¿no? Y eso es lo que tengo entendido de que hace referencia este papel.
No sé si sea el caso, podría equivocarme. Mapa estelar, pero esto no tiene sentido. O bueno, no sé exactamente a qué se refiere con mapa estelar, no sé si se refiere a las órbitas de los planetas o qué sé yo. Pero a mí se me figura más a ese lado de la fuerza, ¿no? Donde se pone Ahsoka y Anakin Skywalker a pelear y todo eso. Según tengo entendido, ese es el lado de la fuerza. Pero la verdad no me convence. No se ve que digamos tan chido. Más bien parece como si fuese una telaraña, tú. O sea, si lo ven de otra perspectiva, parece una telaraña. Parece más telarañas, tú. Pistolita, lanzacuetes. Ah, estáme. A ver, gesto. Ah, miren esa cosita. Miren esa cosita, tú. Está bien bonito. O sea, chicos, no sé si ustedes sean tan fans de Star Wars o no. ¿Qué pone por acá, Yuki? Si sigo, ¿por qué el matamoscas? ¿Por qué el matamoscas? Es que el matamoscas está feo. No sé por qué se le ocurren poner ese tipo de cosas. Pero bueno. No sé quién más de ustedes esté por acá en ese sentido. Pero chicos, lo mejor de las colaboraciones con Star Wars, sin duda alguna, son los gestos. Miren esta mini nave. Chicos, es hermosa. Está toda chiquita, toda piciosa, toda esponjosa. Hermosa, me gusta. Se ve bastante chistosa. Ver a tu personaje montada en ella, ¿no? Y ya es la mochila en este caso. Tengo entendido de que esta mochila no es ¿cómo se dice? Espérame. No es reactiva, ¿no? En este caso. Espérame. Ah, no, sí es reactiva, tú. Sí es reactiva, tú. ¿Hola? A la madre, no. Bueno, mochila reactiva. Nada mal, un bonito detalle en ese caso. La vamos a probar en su propio directo. Pero está bastante bonito. Me gusta. Pero ya cuando hagamos directo, especialmente de la skin de Ahsoka Tano, ya va a ser cuando la desbloquee. Ahorita no sé qué me haga falta. Déjame ver. ¿Qué me hace falta de las misiones? Reúne fichas de Fulcrum en retiro relajante o muelle medieval. Ah, ok. Entonces tengo que ir hacia acá, ok. Bueno, eso ya lo voy a hacer fuera de directo, porque la verdad no quiero aburrirlos otra vez en este caso. Ahorita ya estamos en el punto final del directito, así que ya para no extenderlo más, ya para no extendernos más, esto lo voy a dejar fuera de directo. Esta misión la voy a hacer ya cuando esté poniendo las marcas de tiempo del stream. Así que, de momento esto lo voy a dejar para después, ¿no? Ser la primera persona en aterrizar y registrar un cofre o eliminar un jugador. Ah, ok, esto también está fácil. Está fácil. De hecho, si me lo propongo, yo seré la primera persona en abrir el cofre, ¿no? Pues bueno, chicos, chicas, así están las cosas, así está la skin de Ahsoka Tano, sus conjuntos. La verdad, yo sí me esperaba algo más en ese sentido, como un estilo desbloqueable aparte o algo así. Pero pues, bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Yo la verdad espero a veces mucho de Fortnite y a veces como que me... y a veces como que me termina rompiendo el corazón, ¿no? En este caso. Así que, ni modo, chicos. Toca conformarse con esta Ahsoka. Les digo, no es queja, pero les lo comento porque la nostalgia es poderosa. Bastante poderosa. Y no me puedo quitar de la cabeza a la Ahsoka Tano de la serie animada de The Clone Wars. Así que por esa misma razón, chicos, perdónenme si me llevé una desilusión. Pero es que yo sí esperaba que apareciera ese estilo. Y más porque ya me spoilé un poco de la serie. Y sí aparece ese estilo en la serie de Ahsoka. Así que yo la verdad me decepcioné por tener expectativas demasiado altas, ¿no? Pero la skin en general está bien. El pico sigue siendo horrible como cualquier pico de Star Wars. El papel está decente, pero parece más como de Spider-Man. El gesto igual, está perfecto. La mochila está curiosa porque no conozco este personaje. Se ve bonito, no lo voy a negar. Se ve bastante bonito, se ve pachoncito. Es un búho intergaláctico, por decirlo de alguna manera. Así que lo voy a estar utilizando en los próximos directos, lo más probable. Pero no lo conozco de nada. Ha de ser la exclusiva de la serie de Star Wars de Ahsoka.
Pero de momento no lo he visto en ninguna otra producción, así que quién sabe, ¿no? Así que quién sabe. Pero sí, chicos, en lo personal me gustó. Ya dejamos acá lo que es la parte de Star Wars. Lo vamos a dejar para su propio directito especial. Pero respecto a la princesa Alexa, chicos, conclusiones. ¿Vale la pena conseguirlo? Sí, valió la pena conseguirlo. Y habrá que esperar a ver si Fortnite se digna de traer los clubs de Fortnite a la tienda, ¿no? Habrá que esperarlos. ¿Qué tal unas lanzagranadas que tengan la forma de la estrella de la muerte? Eso estaría perfecto. Es más, mira, hay mochilas de Star Wars. Espérame, es que no... Se me daña el control. Espérame. Hay mochilas de Star Wars que no están nada mal. Espérame, déjame ver. Temporada, conjuntos, rareza. A ver, pongámosle así, rareza. Y creo que estos deben de estar hasta acá arriba. Ah, sí, mira, fíjense. Esta llama congelada, ¿no? Esta, por ejemplo, chicos. Esta, por ejemplo, chicos, es del conjunto de Darth Vader. Tengo entendido. Si no me estoy equivocando, capítulo 3, temporada 3. Y la verdad está bastante bonito porque este droide aparece en la... ¿Cómo se dice? En la película de Star Wars 5, El Imperio Contraataca, perdón, iba a decir la venganza de los Sith. Iba a decir una estupidez. Star Wars episodio 5, el Imperio Contraataca. Esta aparece casi al inicio de la película, cuando están en el planeta Hot. Perdón si soy bastante nerd. Me he visto Star Wars muchísimas veces. Pero esta mochila está perfecta. A mí en lo personal me gusta. Esta es la reciente, la de Ahsoka, que también está bonita. No lo voy a negar. Esta es la mochila de los clones del Ejército de la República. No está mal. De hecho, me gusta mucho la mochila, porque va muy de acuerdo a los personajes de los clones. Esta tengo entendido que es de Kylo Ren, creo. No sé si me estoy equivocando, pero según yo es de Kylo Ren. Y de la Nueva Orden, creo. Nico, si estás por acá, me dices, si me estoy equivocando. Pero aquí pone que es de los Sith. Y esto es parte del conjunto de Kylo Ren. Tengo entendido. La nueva trilogía, ¿ok? Aquí tenemos al Baby Yoda, que, chicos, es una de las mejores mochilas de Star Wars. No porque sea algo tan complejo, algo tan único y detergente. Es que, chicos, es Baby Yoda. Es Baby Yoda, chicos. ¿Cómo no vas a tenerle cariño a esta cosa? Mira esos ojos. Miren esos ojos. Está bien bonito. Esta sí era parte del pase de batalla, o sea que esta sí es exclusiva. Temporada 5 del capítulo 2. Esta es, según tengo entendido, este sí es de Darth Maul. Esta es del droide que... Centinela, vamos a decir de esta forma. Droide sonda. Vaya, del episodio 1. Cuando Darth Maul va a buscar a esta senadora Amidala Padme, a Tatooine, ¿no? Cuando está buscando su rastro. Así que este droide también es canon. Aparece dentro de las películas y está bastante bonito, me gusta. Y creo que ya son todos. Sí, en efecto. En efecto. Es momento de que aparezca Lily VTuber para reemplazar la falta de la cámara. Imagínate que aparezca la Liliana VTuber. Sí está mejor que la de Clone Wars. En la serie se me ha hecho aburrida. ¿A poco se te hace muy aburrida la serie, mi ciela? Es que yo no la he visto. Nada más vi la parte que me importaba. Si aparecía Anakin Skywalker. Y en eso me dio buen fanservice. Pero de momento no sé nada de la serie más que eso. Nada de la serie. Planeta God. Déjame ponerle otra vez. Esto lo voy a poner por temporada. Ahí está. Para que no se me revuelva. Y relacionado a los picos, chicos. Relacionado a los picos. Esta también está de su versión de Star Wars. Espérenme. Su versión de Star Wars está hasta arriba. Acá está. Está el pico de Darth Maul. El hacha. Que la verdad no sé por qué le ponen esta hacha que nadie conoce. No sé por qué les ponen este tipo de picos. No lo entiendo. Pero bueno, ahí está. Pico olvidable de Darth Maul. Pico de Darth Vader. Chicos, ¿cómo es posible de que Darth Vader tenga un pico que es un matamoscas? Yo sigo sin saber. No, yo sigo sin entender la lógica. ¿Por qué Darth Vader tiene un matamoscas? ¿Por qué? Chicos, que alguien me explique. ¿Por qué Darth Vader tiene un matamoscas? El Lord Sith más peligroso de toda la galaxia tiene un matamoscas como pico. No lo entiendo.
Y bueno, Ahsoka, pues... El báculo de Ahsoka. No sé qué opinar, chicos, en serio. Las colaboraciones con Star Wars me dejan mucho, mucho que desear. Bastante que desear, a decir verdad. Así que no sé qué es lo que opinen, chicos, pero lo mejor de Star Wars no son los picos. Ni, las mochilas están decentes. Pero lo mejor de todo Star Wars, sí o sí, va a ser los gestos. Espérame. Otra vez hasta arriba. Espérame. Van a ser los gestos. Espérame, que está hasta arriba. Son muchos gestos, sí, lo sé. ¿Dónde está? A ver, está este. Ahí está. Gesto God de Star Wars, de las carreras de pods, chicos. Si no han visto el episodio 1 de la amenaza fantasma, véanlo. Esta secuencia de la película es épica, veas por donde lo veas. Sientes la tensión en todo momento. Lo sientes. Y la verdad, a mí sí me gustaría que existieran las carreras de pods en la vida real. Pero ni siquiera podemos hacer que los autos floten. Imagínense un vehículo con estas velocidades, ¿no? Prácticamente imposible de momento. A ver, el gesto de Ahsoka, que está bonito, no lo voy a negar. Y ¡oh! La marcha imperial de Darth Vader. ¡Ay! La quito porque si no me ponen copyright. Me ponen copyright y no quiero eso. Y creo que eso es todo, ¿eh? Sí, son todos. O sea, los gestos de Star Wars están bastante bien, están bastante decentes. Pero pues, sí, lo que son los picos siempre dejan mucho que desear. Siempre, siempre. No va a haber ocasión en la que los picos no me decepcionen. ¿Y cómo vamos? Pues Yuki, Aurlazari, ya vamos a terminar. Ahora sí, que ya me quiero ir a comer. El matamoscas se queda mejor como Vegeta. ¿Con Vegeta? ¿Cómo que con Vegeta? Siempre insulta a todos los que son insectos. Ay, bueno, eso estaría perfecto. Imagínense hacer ese combo de Vegeta con el matamoscas. No estaría mal. De hecho, esa sería una muy buena referencia. Es más, espérense. ¿Qué pico tienen los de Dragon Ball? Déjame buscar. A ver, Fortnite.gg. Vamos a ver. Ítems de la tienda. Pongámosle... a ver, cosméticos. Espérenme, chicos. Vamos a ponerle Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball. ¿Dónde está la colaboración? Espérenme. ¿Se está trabando el directo a ustedes, chicos? Sí, se está trabando un poquito el directo a ustedes. No, ¿dónde está? A ver, ¿cómo lo busco? A ver, lo pongo como Vegeta, ¿no? Mejor. Vegeta. Aquí está. Acá está, chicos. A ver, se los muestro. Nada más déjame desactivo lo que es la cámara. Bueno, la capturada de la Xbox. Ahí está. Vegeta 777 en Fortnite. Colaboración 100% real, no fake, chicos. A ver, ¿qué pico tienen? ¿Este es de Vegeta? No, este es de Gohan. Vegeta, ¿cuál es el de Vegeta? No, este es del Maestro Roshi. No, esto también es de Goku. ¿Y esto qué es? Mochila. ¿Cuál es el de Vegeta? Goku Black. No sé qué sea esta cosa. Piccolo, ¿qué es este pico, chicos? ¿Qué es esto? Parece un gusano, tú. Chicos, parece un gusano. ¿Qué es esto? Gusanito, dirían algunos por ahí. Vegeta no tiene pico, ¿verdad? No, pues creo que no tiene pico, chicos.
Me queda claro que no tiene pico, pero de que tiene transformaciones. Pero pico Vegeta, no. Así que, chicos, hagámosle canon el pico de Vegeta. Hagámosle canon el pico de Vegeta. Con el matamoscas de Darth Vader. Me cae que sí, me cae que sí. Así que, bueno, chicos, hemos llegado a las 4 horas 22 minutos. En este caso, quiero agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por haber venido a este directito. En serio, se les agradece un montonal. Pero antes de terminar, quiero agradecerle a todos los miembros del canal. Nada más déjenme, voy a buscarlos, chicos. Déjenme, voy a buscarlos. Quiero agradecerle a todos los miembros del canal, entre los que se encuentra Silvia Aguilar, T22 Gogo, RT Lucas, Gilberto XD, Goldie, y creo que ya, ¿no? Sí, en efecto, Gilberto XD, Goldie, T22 Gogo, RT Lucas y Silvia Aguilar. En serio, chicos, chicas, les agradezco muchísimo por haberse vuelto miembros del canal. Se les agradece un montonal el apoyo. En serio, no puedo describir pues la emoción que me da que ustedes estén aquí unidos como miembros del canal. Y para las personas que también se están por acá en los directitos, también muchísimas gracias a todos ustedes por estar por aquí. Se les agradece un montonal, ¿no? Un montonal. Espero que les guste lo que es el contenido. Espero que les esté gustando lo que les estoy trayendo al canal. Ya sea por lo que sea exclusivo para los miembros, ya sea lo que sea exclusivo, bueno, no exclusivo, ya sea lo que sea para todo público, los videos, los avances, los memes, todo. Espero que les esté gustando. Así que de antemano, muchísimas gracias a todos ustedes, miembros del canal. Y pues vamos a ver qué es lo que ponen por acá. El matamoscas queda mejor. Ok, eso ya lo leí. Ay, no, ya no estoy ahí. No te preocupes, Jessy, ya sé que ahorita estás con tu tratamiento hormonal. Se entiende perfectamente. Así que tú no te preocupes. Y sí, antes de que digan algo, sí, ya sé que se apagó la cámara. Ya sé que se apagó la cámara. Pero no te preocupes, Jessy. Cuando puedas, eres bienvenida de nuevo. De todas formas, voy a seguir publicando los videos. Ahí para cuando puedas renovar tu membresía, ahí tengas todo disponible. Así que no te preocupes, ya cuando puedas, eres bienvenida de nuevo a los miembros del canal. Así que, de antemano, chicos, chicas, quiero agradecerle a ti, te quiero agradecer a ti, Jessica, por haber venido por acá. A Yuki, para no entrar en controversias otra vez. A Urlasari, a Gilberto XD, a la Usama, a Urlasari, a Wayne Lost, a... ¿Quién más estaba por acá? Alberto Díaz, Ojeda. Te agradece muchísimo que hayas venido por acá. A Socia, a Edward por haber venido por acá y haberse unido a la familia Arcoiris. Te agradece muchísimo. Jesús Dimon Cementerio. A XD o Spiper. Si igual se agradece muchísimo que hayas venido por acá. ¿Quién más estaba por aquí? La Usama, Nicolás. Nico, ¿cómo estás? Misiela, gracias por haber venido por acá. Igual se agradece muchísimo. La Suyu Asui, o Sas, mejor dicho. Jessica, Yuki, Orlasai, Spiper. Espérame. Silvia Aguilar, igual también pasó por aquí. A Gabriel Gutiérrez. Silvia Aguilar. Y nada más me carga hasta las 3:40, chicos. Nada más me carga hasta este momento del directo. Nos vemos. Hasta luego, la Usama. Adiós, Liz. Se te quiere y se te ama muchísimo. Yo también te amo, a Orlasari. También te amo, la Usama. Y a todos los que están aquí en el chat, los amo muchísimo. Así que, chicos, chicas, nos vemos ahora sí. Hasta la próxima. Descansen. Que tengan bonita tarde, bonita noche. Y ahora sí, nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Mua! Un beso a oscuras, Bye, bye. Ay, que también esto no se ve. A ver, actualizar. Ahí está. Perdóneme. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, 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 bye.